Sí, vamos a esperar un momentito. Todavía no son las 10, ¿eh? Bueno, vamos a hacer como los partidos de fútbol, acaban de dar las 10, vamos a ser muy puntuales, tenemos una jornada bastante densa y vamos a ir rápido. Entonces, lo primero de todo, buenos días, egunon denoi. Y bueno, antes de nada agradecer a los y las ponentes de la jornada de hoy por su involucración y el compromiso. Y especialmente quisiera agradecer a la doctora Patricia Colef, directora general de Análisis y Prioridades de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el CONABIO de México, al doctor Francisco Pando, director del Nodo Español de GBIF, que es el Global Biodiversity Information Facility, a Francisco Gil, responsable de la Red Natura 2000 en MITER, y no por no estar presente, que lo había intentado, pero no ha podido ser, a Blanca Ruiz, también responsable del Inventario Español de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, también del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pues un especial saludo también a Blanca, que nos consta que quería conocer Bilbao y no ha podido ser esta vez. Esperemos que en breve nos venga y nos visite, por favor. También, no puede ser de otra manera, también muchísimas gracias a las dos Martas, Marta Rozas, Marta Iturribarría, que está a mi derecha, que por ser de la casa no voy a dejar de agradecérselo, mi esker zuen ekarpenagatik. Bueno, la Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco es el instrumento que establece las prioridades y compromiso en materia de patrimonio natural con ese horizonte 2030 que nos hemos puesto. Esta estrategia tiene 4 metas. Habla de protección y restauración, habla de un impulso a la red Natura como espacio de oportunidad, habla también de promover el conocimiento y la cultura de la naturaleza y, por supuesto, de la eficiencia y la eficacia para la gestión del territorio. Esa mejora de la eficacia y la eficiencia para la protección del territorio. Tiene 10 líneas de actuación y 40 acciones concretas. No me voy a meter a describir todas, obviamente, pero en concreto, y hoy lo que nos concierne es la meta 3, que habla de la promoción del conocimiento y la cultura de la naturaleza. Persigue lograr el reconocimiento de la biodiversidad como fuente de beneficios, tanto directos como indirectos, para el conjunto de la sociedad. Para ello es necesario fomentar y enriquecer y compartir una cultura orientada hacia el respeto por la naturaleza, poniendo en valor los servicios de los ecosistemas. El éxito de la aplicación de la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030 va a depender de la comprensión y grado de involucración por parte de la sociedad, también de las organizaciones privadas y de las administraciones públicas sobre la importancia de llevar a cabo medidas dirigidas a la protección de la biodiversidad. Es por ello que resulta imprescindible mejorar la conciencia sobre los beneficios socioeconómicos que reportan los servicios ecosistémicos a la ciudadanía, centrando gran parte de los esfuerzos en ofrecer al personal técnico, tanto de entidades públicas como privadas, información y formación actualizadas, que junto con campañas de divulgación y concienciación para la ciudadanía consigan resolver esta meta. Además, esta meta recoge que la disponibilidad de espacios para la participación es clave para favorecer la comunicación, el diálogo y la generación de conocimiento, permitiendo así el encuentro de agentes provenientes de una amplia variedad de sectores, desde la investigación, empresas públicas y privadas, sociedades, organizaciones educativas y un largo etcétera. Y establece como líneas de actuación 2 principalmente. Por un lado, sensibilizar e implicar a la sociedad sobre la importancia de la conservación del medio natural y, por otro, el generar información y compartir conocimiento. El Foro Social de la Biodiversidad es un espacio de participación anual para el encuentro y diálogo entre los distintos agentes.
Hoy, en este foro del 2021, vamos a presentar el nuevo sistema de información y la red de conocimiento de la naturaleza de Euskadi y contaremos con destacados ponentes del ámbito internacional, estatal y vasco. De nuevo, mi agradecimiento a los ponentes y a todos los asistentes presenciales y los que estáis en línea. Y espero que todos salgamos hoy con las ideas un poco más claras de cómo abordar este reto en colaboración para conseguir la meta que nos hemos propuesto. Eskerrik asko, muchas gracias a todos y a todas. Perdonad, ahora Marta va a explicar un poco la logística del día. Esto sí. No sé cómo va este. No sé. Sí, vale. Bueno, como ha explicado Adolfo, el foro social siempre pretende ser un foro de diálogo y encuentro. Sabéis que desde la pandemia el diálogo lo tenemos un poco mermado por las condiciones. El año pasado hicimos el foro también presencial y online, pero claro, los que estáis al otro lado de la línea os quedabais un poco mudos. Entonces, este año hemos pensado abrir una pequeña puerta que es a través del chat que tenemos habilitado en Teams. Entonces, os invitamos a participar a través de ese chat haciendo preguntas o luego cuando hagamos la mesa redonda también podréis participar en directo, no solo escrito, podréis hablar, a ver cómo sale. Este año todavía estamos a caballo, ¿no? Aunque se nos han quitado muchas de las restricciones, pues todavía no nos atrevíamos a hacer nada demasiado participativo, ¿no? Entonces, por eso lo de ser más expositivos y también por el hito que tenemos este año de presentaros el sistema. Pero, bueno, la oportunidad que nos da emitirlo en directo es que hay gente que va a asistir al foro que de otra manera pues no lo haría, ¿no? Pues porque tenemos constancia de que hay gente que se va a conectar desde otros lugares, ¿no? que están alejados. Y también nuestro agradecimiento pues, bueno, pues porque estéis interesados en ver lo que estamos haciendo. Y eso, pues sobre las 12:30 habrá un pequeño descanso para tomar un café, que es la excusa lo del café, pero sobre todo para poder ahí interactuar, ¿no? Los que estáis aquí presentes. Y bueno, volver a saludar a los viejos conocidos y la mayoría de vosotros lleváis viniendo a este foro durante muchos años y participando activamente. Ya veréis que muchas de las cosas que han salido en foros de años anteriores las hemos recogido y las estamos intentando llevar a la práctica. O sea, que el sistema que presentaremos y la red de conocimiento es también obra de todos vosotros. Y ya sin más preámbulo, pues damos paso a nuestra invitada especial, que es Patricia Kolev, que ha venido desde México, desde la Conavio, porque bueno, pues es un referente mundial en gestión de los datos sobre biodiversidad. Muy buenos. ¿Ya se escucha? Gracias. Muy buenos días a todos. Es realmente un privilegio poder estar aquí hoy, más bajo la situación de encierro, que yo todavía no me lo creo. Podría estar a las 3 de la mañana conectada y sería igual de feliz de poder compartir, pero realmente es una fortuna que se alinearan los astros. Muchas gracias a Adolfo Uriarte por la invitación, a Marta Iturribarría y por supuesto también a Paco Pando del nodo de GBIF porque hicieron esto posible. Yo sé que las redes en línea nos permiten hoy día interactuar de manera diferente, pero algo que reconozco a lo largo del tiempo es que las interacciones en persona siempre nos dejan muchísimas más cosas, el poder hablar y estar aquí en este foro, que como ustedes le han puesto foro social, me parece de lo más interesante. Yo les voy a hablar de esta experiencia que hemos tenido en México por ya casi 30 años, en desarrollar un sistema nacional de información y cuáles han sido esos retos, esos logros que hemos tenido para intercambiar justamente estas experiencias. Yo he mirado en el sitio que tienen aquí y me parece fantástico que van por un camino excelente y que hay muchas cosas también para nosotros de lecciones que aprender. Entonces voy a empezar a hablarles, ¿para dónde tengo que apuntar? ¿Hacia acá? Tengo que encenderlo.
Un poco para que sepan qué es esta Comisión Nacional de la cual vengo, cómo está conformado nuestro sistema de información, y solamente voy a hablar de algunos ejemplos de la importancia que tiene esta información para la toma de decisiones y abrir cómo las nuevas formas de participación y cómo se articula esta información por otro tipo de actores. Y por favor, cualquier cosa que quieran preguntar o que no sea clara yo o no me entiendan o lo diga de alguna forma que no quedó del todo clara, no pregunten, por favor, en cualquier momento. Bueno, esta Comisión Nacional se crea a raíz de que México se adhiere a la firma del Convenio de Río, cuando surge la Convención de la Diversidad Biológica, en cómo México iba a enfrentar el haber firmado ser parte de esta convención. Se concibe crearla de manera permanente y se busca desde ese momento hacerle una comisión intersecretarial que sea presidida por el presidente de la República con 10 secretarías de Estado, lo cual era inédito porque queríamos justamente empezar a que el tema de biodiversidad no solamente se viera desde el sector ambiental, sino que estuvieran involucrados agricultura, educación, entre otras, ¿no? Hacienda mismo. Ahora estamos en un proceso de transformación, nos van a hacer parte del sector ambiental y se concibió no para duplicar el trabajo que se hace en muchos centros de investigación en universidades, sino para buscar esa investigación aplicada a resolución de problemas y el manejo de la información misma que estaba totalmente dispersa en muchas instituciones en el país. Y nuestra misión va mucho en promover, apoyar, coordinar todas estas actividades que vayan dirigidas a conocer la diversidad biológica para su conservación y algo que siempre estuvo hasta en el nombre, el uso. No que se nos viera como una comisión que solamente dice no se puede hacer nada aquí porque hay que conservar, hay que conservar. Y creo que la mayor deuda que tenemos claramente, como está en su estrategia, hoy día, al menos en el caso de México, viene con la restauración y en promover un uso con criterios ecológicos claros que nos lleven hacia la sustentabilidad para beneficio del país. Y nos enfocamos básicamente en organizar datos de información biológica. No tenemos capacidad de atribución de ser juez y parte, de normar nada. La normatividad recae sobre lo que es el Ministerio de Medio Ambiente o los diferentes ministerios y ser un puente entre gobiernos y sociedad civil. Esa básicamente es nuestra misión. Y esta la pongo para recordar que muchas veces cuando decían, ¿pero qué va a hacer la CONABI, una comisión de biodiversidad? Hace algunos años, cuando muchos de ustedes eran jóvenes, el término biodiversidad no era el que se usaba. Este término surgió en los 90 y entonces la gente decía, son las especies, ¿no? Porque son los países que tienen mayor número de especies. Y las especies son solamente pues, uno de los elementos y no solamente se debe tratar en su composición, sino en cómo interaccionan estas especies, en las funciones que juegan en los ecosistemas, en la diversidad genética que está en ellas, en cómo estructuran los ecosistemas, en cómo se miran en los paisajes, incluyendo la parte cultural a diferentes escalas. Entonces, cuando a CONABIO le queda el mandato de hacer el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, tenemos que pensar en todos esos niveles de la biodiversidad y no únicamente en el nivel de las especies, sino cómo vamos a capturar información de todos estos niveles y hacerla interoperable y generar esos mecanismos de inteligencia. Como muchos portales, empezamos evidentemente, sí empezamos a hacer bases de datos de ejemplares, a hacer las listas de especies, pero cada vez más empezamos a integrar información, otro tipo de información de las mismas especies, datos de observaciones, datos de la literatura y vincularla con cartografía digital, con imágenes de satélite, con herramientas estadísticas para el análisis. Y como la biodiversidad tiene una magnitud impresionante, no podemos hacerlo solos en CONABIO, aunque por ahí dice que somos como 180 personas colaborando ahí.
La diversidad tiene una magnitud y una cantidad de aspectos que nos hace trabajar forzosamente con redes de expertos nacionales e internacionales y con otro tipo de redes, incluso de ciencia ciudadana. Nosotros, por mandato de ley, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, la CONABIO tiene el mandato de generar este SNIP, de mantenerlo vivo, y somos el nodo que representa a México en la GBIF. Y poco a poco este SNIP además ha ido desarrollando otro tipo de sistemas operacionales para que la información esté cada vez de manera más fácil y más directa al usuario, sin perder algunas características que vamos a ver ahora, y desarrollando plataformas de divulgación para diferentes públicos, meta que tenemos que atender. Entre las características que tiene nuestro sistema es que, digamos, están aquí, que tenga transparencia, esto es decir, que cada cosa que decimos sea trazable hasta el último dato, porque si no, no nada más publicamos una síntesis o una opinión y tú me crees, tiene que haber esa trazabilidad de ir a buscar cada dato, tiene que ser interoperable con otros sistemas, tiene que tener esa confiabilidad, y eso no nada más se da porque participan expertos, sino porque se verifican de muchas formas los datos, y hemos ido por distintas etapas desde empezar a construir esta cantidad de datos impresionante, integrarlos en información, llevar a conocimiento, y queremos que esto nos lleve a generar pues, inteligencia en un mejor manejo de nuestra biodiversidad. Hoy en día en nuestro sistema tenemos integradas aproximadamente 110,000 especies. Obviamente hay un sesgo a los grupos mejor conocidos, como pasa en todo el mundo, como pasa en mismo GBIF, hacia las aves, hacia ciertos grupos de plantas. Nos faltan muchos datos de muchos grupos de invertebrados e insectos donde quizá no hay ni especialistas. Hemos acumulado aproximadamente 20 millones de registros. Hace muchos años empezamos a trabajar incluso con las colecciones de Madrid, con colecciones importantes en Estados Unidos, que tienen más datos, incluso de la parte, sobre todo norte de México, que en las mismas colecciones del país, que son muy centralizadas y que es costoso ir a colectar a otros lados. Y las colecciones de Estados Unidos aportan muchísimos datos. Y evidentemente hemos fortalecido redes de monitoreo comunitario, redes de ciencia ciudadana, para tener más ojos sobre todo el país, y no se puede seguir colectando igual que se colectaba hace años. Estos datos están bajo estándares y tanto internacionales como reglas de operación que puso la CONABIO desde un inicio para que los datos fueran interoperables, porque reunir fuentes de datos parece muy fácil y no lo es, sobre todo en datos de biodiversidad que son complejos. Si no se siguen las mismas reglas, después integrar los datos es una verdadera pesadilla y ahí se puede ir la vida. Revisamos cada dato desde sus coordenadas, todos los datos, y cuando teníamos ya incluso más datos, notábamos errores que pasaban porque decía, sale una especie, en este caso una especie de una cactácea, una Opuntia pubescens, y decíamos, este registro se ve muy raro, y resulta que quizá el capturista vio raro el affinis y no lo puso en la captura, y entonces nos sale un registro por otro lado, pueden ser registros de jardines botánicos, y tenemos que tener certeza cuando estamos haciendo ciertos análisis qué registros deben entrar y qué registros no para sacarlos. Nosotros tenemos un procedimiento de control de calidad que es bastante intenso y que no nada más se corre una vez, sino periódicamente se vuelve a revisar, porque hasta que a veces uno tiene un cúmulo de datos es que puede darse cuenta de ciertos errores que ocurren consistentemente. Periódicamente hacíamos este chequeo de cómo íbamos en diferentes grupos, en diferentes regiones, para sacar convocatorias que nos ayudaran a llenar esos huecos también espacialmente. Estas son de hace años. Está bien que esta es la zona muerta del Golfo de México, ¿verdad? Y ya sabemos por qué, justamente por la agricultura tan intensiva que se hace en Estados Unidos y que el Mississippi la va todo ahí. Pero déjenme decirles que aquí en esta costa de la parte de Estados Unidos, que no se ve aquí en el mapa, hace apenas un año
acaban de registrar una especie nueva de ballena, o sea, no de un microorganismo ahí pequeñito que no se ve. Y eso a mí, verlo en esta época, me parece impresionante que se sigan descubriendo este tipo de especies, ¿no? Hemos hecho análisis también de la inversión que hemos hecho, dónde están los registros, cuántos duplicados tenemos, porque a veces con un registro no es posible tampoco hacer una especie, un registro, no podemos saber casi nada de su biología y dónde está. Y estos análisis los hemos hecho para saber en dónde hemos invertido, qué grupo, cómo estaba cada grupo, cómo está cada registro, para ir avanzando en el inventario nacional. Sabemos que básicamente estamos sesgados a los grupos en los cuales estamos más cercanos, que de hongos, artrópodos, invertebrados nos falta mucho, y aquí podemos ver el nivel de conocimiento de algunos grupos en los cuales necesitamos seguir trabajando, y grupos como el de las aves, que está prácticamente bastante bien conocido, o las gimnospermas, o algunos grupos, y otros en donde tenemos grandes huecos de información y que son muy importantes para servicios ecosistémicos para nuestra vida diaria. Visto ya con unos puntos menos grandes, también podemos notar el efecto carretero, los sesgos que hay en las colectas, que donde están las estaciones biológicas de las universidades es en realidad donde está bastante bien conocida la biota, muchos años de información, pero con esto, solo con los datos que tenemos, muchas veces que estar trabajando para dar opiniones. Y tenemos que enfrentar estos sesgos de datos, por eso empezamos a trabajar en parte con generar modelos de distribución potencial cuando teníamos pocos registros. Muchas veces nos dijeron, estos modelos están sobreprediciendo, ¿no? Aquí nunca se ha visto la cotorra serrana, y cuando hubo incendios, pues resulta que sí se refugió en esas áreas, o ante cambio climático, esas áreas que tienen las condiciones pueden ser importantes, por ejemplo, ¿no? Hemos trabajado también con diferentes sectores, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación hacía falta, la Ley General de Vida Silvestre llamaba a cuidar las especies prioritarias y no había una lista de especies prioritarias. Entonces, trabajamos compilando la información y con criterios claros para evaluar y sacar una lista que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que genera los mandatos para buscar recursos para salvaguardar algunas de estas especies. Entonces, esta información que tenemos pues nos sirve para saber, básicamente tenemos que trabajar con los diferentes grupos pues por todo el país. La información también, hemos usado este estándar que hemos trabajado sobre todo surgió aquí en España, hasta el nombre de Plinean, del Plinean Core, para integrar información sobre las especies, porque la primera lista de especies en riesgo de México no seguía, uno, ni los criterios de la UICN, y dos, era como, yo sugiero que esta especie está en riesgo, ¿no? Y entonces creían que ponerla en la lista roja iba a generar posibilidad de que hubiera proyectos, y por el contrario, a veces no se pueden ir a colectar una especie que está en riesgo. Eso es lo que sucede, ¿no? Y bajo un método de evaluación explícito con criterios, hemos ido avanzando en evaluar y en refinar cada vez la información de las especies que están en la norma oficial mexicana que nos rige qué especies realmente están en riesgo. Hay grupos en donde está muy bien conocido el grupo, mamíferos y aves, y muy avanzada la evaluación, otros en las cuales quizá tenemos muy pocas especies aún incluidas sin saber si todas están en riesgo. Y esto nos ha dado pues también ideas para trabajar con la academia, para saber de algunas especies que están en riesgo, como es el caso del quetzal, un ave que era sagrada y cuyas plumas maravillosas son las que adornan el famoso penacho de Moctezuma, y que estaba castigado de muerte a quien matara un quetzal, ¿no? Las plumas se le pedían casi de favor a las aves. Pues estas magníficas aves habitan en los bosques mesófilos de montaña, que es una vegetación muy reducida, estos bosques de niebla que ocupaban en el país un 1% y de los cuales queda el 50%, y hay muchas zonas también, en esas zonas es en donde se siembra realmente el café, porque se da el mejor café de sombra. Entonces, estas especies están realmente muy amenazadas, y lo que vemos a futuro es que quizá
pues no vamos a tener casi zonas en el país que tengan las condiciones para que siga habitando, ¿no? Y eso pues tiene que empezar a pensarse en programas de qué vamos a hacer, si vamos a simplemente decir, ups, pues ya se perdió, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer realmente para evitar que se pierdan especies tan icónicas como esta? Hemos también, además de la biota mexicana, trabajado en una de las más serias amenazas que hay para la biodiversidad y que muchas veces no se comprende o no se entiende porque es parte de nuestra naturaleza humana, ha sido transportar todo de un lugar a otro. Quizá en algún momento no se pensaba en las consecuencias, hoy se saben las consecuencias que tienen muchas de estas especies que pueden acarrear patógenos, que pueden causar serios problemas, y hemos estado documentando especies no nativas en cuanto a que no es su distribución, no sería alcanzada por medios de dispersión natural, sino que han sido claramente introducidas por humanos, y hemos también desarrollado un método de evaluación de riesgo para las especies para conocer su grado de invasividad bajo una estrategia que nos guía. Tuvimos incluso un proyecto del GEF Semilla que nos ayudó a avanzar mucho, y hoy en día creo que este proyecto nos ayudó a crear más conciencia y a transversalizar el tema, porque nadie se hacía cargo de muchas cosas. La ley misma decía que pues había que atender a las especies nocivas, y cuando había un riesgo de alguna plaga exótica decían, pues a mí la ley me dice que cuando sea nociva, y no ha sido nociva. Y decía uno, pero pues si no la ataco ahorita, después va a ser un problema enorme. Entonces es una de las cosas en las que hemos avanzado bastante. Y hablando también de la diversidad de la cual pues nos alimentamos, y es hasta una expresión cultural que más absorbemos porque todos los días nos nutrimos de esta biodiversidad, empezamos a trabajar también con lo que es la agrobiodiversidad. Uno de los temas centrales en México pues es el tema del maíz. Somos un país hecho de maíz, los hombres de maíz, y es una parte muy fuerte culturalmente, y ni siquiera hace unos años sabíamos si seguía habiendo esa diversidad de maíces que hay en el país. Hicimos un proyecto que duró 5 años para sacar cómo estaba desde los 40, no se había hecho otra evaluación de la diversidad de maíces, y nos decían, pues, ¿cuál es el problema con los transgénicos si ya nadie usa otros maíces? Y nos dimos cuenta que no es cierto. En este proyecto documentamos 59 razas de maíz. Estas fotos no están agrandadas ni hechas pequeñas, hay mazorcas de 60 centímetros, mientras que otras son pequeñitas que tienen diferentes, ustedes lo saben bien con esta rica región que tiene sus denominaciones de origen con los vinos y las uvas, que tienen sabores y usos diferentes también en los maíces, y que además están adaptadas a condiciones muy diferentes, a las zonas áridas o a las zonas muy lluviosas o a las zonas con frío. Y esa preadaptación y esa adaptación de siglos es la que nos puede hacer mucho frente al cambio climático, porque ya han sido probadas por cientos de años. Y creo que esta es una de las aplicaciones que no teníamos en México, esas denominaciones de origen como aquí las tienen con los vinos, que esta diferenciación de las especies pues ha llevado a que hoy no solamente el tequila sea reconocido, sino los mezcales que surgen de diferentes especies de agaves. El agave que se tiene, según la evidencia científica, fue el primer alimento de los primeros pobladores americanos, ¿no? Las pencas de agave asadas se reconocen como el primer alimento, y después quizá la domesticación de calabazas y maíces, pero el agave tiene un valor muy, muy relevante más allá de la industria. Hoy en día creo que este póster es el más usado en México, está en todas las mezcalerías que se han puesto de moda. Entonces, hemos estado trabajando mucho, incluso la información de todos los cultivos de las plantas que son parientes silvestres de cultivos importantes, hemos estado trabajando incluso en su parte genética, porque esa diversidad genética es clave para seguridad alimentaria.
Hace poco terminamos un proyecto que hicimos con la UICN y con muchos actores en Mesoamérica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, para evaluar simplemente los parientes silvestres de 9 cultivos que son relevantes en la región, ¿no? El chile, los frijoles, las papas silvestres, la vainilla, el algodón, el maíz, aguacate, tomates y calabazas. Simplemente de estos 9 cultivos, hay 225 taxones que pudimos evaluar su riesgo de extinción, que están relacionados genéticamente con ellos, porque no sabemos ni siquiera la riqueza que tenemos, cuáles eran sus parientes silvestres y si se llega un nuevo proyecto de infraestructura y tira porque es más relevante, y ahí están estos parientes silvestres y no sabíamos nada de su estado de evaluación y obviamente son centrales. Este es el ancestro del maíz, una planta que es básicamente un pasto, que ni siquiera se parece, como en el caso del trigo, no hay maíz silvestre como tal. Esto es realmente una espiga de un pasto y uno no se entiende el maíz, el logro de lo que es el maíz en cuanto a su desarrollo y su crecimiento. Son cultivos muy importantes que son fuente de esta resistencia a plagas. Una de las más famosas pues tiene que ver con la relación de enfermedades, ¿no? Del tizón tardío de la papa, por ejemplo, que si bien la papa es un cultivo de origen peruano, es su centro principal de diversificación, la resistencia a ese tizón tardío que pues llegó a causar la hambruna, la migración de Irlanda a las Américas, está en una papita que es del centro de México, en un solanum que ni siquiera es comestible. Entonces, esa diversidad genética es la que ha salvado, digamos, que hoy se tenga cultivo de papas en todo el mundo. Y evaluamos estos parientes silvestres, como ven, incluso juntando los datos que tenían en Guatemala, en El Salvador, teníamos muy poquitos datos, generamos todos estos mapas de distribución para cada uno de estos taxones que están relacionados con las plantas cultivadas. Y pongo este ejemplo porque esa globalización nos ha llevado a una demanda enorme que está causando estragos en el mundo, ¿no? Porque ya hay estudios de lo que causa el Super Bowl con la demanda de guacamole y que en todos lados queremos comer lo mismo, ¿no? Y creo que parte del disfrute de estar en otro lado, y lo platicábamos, es consumir a veces las cosas del lugar, ¿no? Porque esa idea de poder llevar hoy a todos lados tiene muchos efectos, ¿no? Importantes. Estos mapas nos han permitido saber dónde se concentran esas especies y variedades en todo el territorio, a nivel estatal y a nivel más fino, porque el análisis está hecho ya a una escala muy, muy fina. Y eso también nos permitió, además de identificar zonas que les voy a enseñar más adelante, que hicimos con planeación sistemática, identificar regiones en donde sería importante empezar a tener colectas en bancos de germoplasma nacionales, que apenas se están conformando en nuestro país, ¿no? No nada más queremos que estén en los bancos de Kew o en cualquier otro país, ¿no? Queremos tener, es importante que los países tengan sus propios bancos nacionales, y esto fue a raíz del proyecto, identificamos zonas donde se debería estar haciendo colecta, y ya sabemos que además estamos colectando en muchos casos especies que están en riesgo de extinción porque ya las evaluamos con criterios claros. No es de extrañar que muchas de las zonas de importancia para la conservación in situ estén en zonas que coinciden con muchos territorios indígenas, porque pues justamente son esas comunidades que han hecho uso de las plantas y de los recursos que tienen a su mano para continuar el proceso de la domesticación, que es un proceso vivo. En otro ámbito de información, la información de la cartografía digital y empezar a tener información satelital fue muy importante para empezar a trabajar otros temas. En realidad nosotros empezamos en 98,
cuando vino esa ola de incendios incontrolables en muchos lados del mundo, pero en particular en México, y el Ministerio nos decía, ¿dónde enfoco los esfuerzos? Y nadie sabía qué hacer, a quién atender primero, al que llamaba primero por teléfono, o dónde estaban valores de biodiversidad, o cómo se podían prevenir los incendios. Y empezamos a generar capacidades. Esta es la antena que está, de hecho, en el edificio de Conavio. Tenemos otra antena en el Colegio de la Frontera Sur, aquí cerca de la frontera de Belice, para capturar otras imágenes. Y empezamos a hacer análisis de esta información satelital, con este sistema de alerta temprana de incendios, que debo decir que es muy rápido, es más rápido incluso que el sistema que tiene la NASA ya en el procesamiento automatizado de imágenes de satélite. En 20 minutos de que se recibe la imagen se clasifica, se hace ya un procesamiento totalmente automatizado después de muchos análisis y se manda la información enseguida, cuando hay una posibilidad de un cambio de temperatura, a los directores de áreas protegidas, a las secretarías estatales, a donde sea necesario, y como nuestros pasos de satélite cubren hasta Centroamérica, se les da de manera gratuita, se les dio capacitación a los colegas de Centroamérica, y ha sido muy útil para la Comisión Nacional Forestal contar con este sistema de alerta temprana. Otro ejemplo con el que empezamos a hacer monitoreo de ecosistemas, porque al menos en la parte terrestre los ecosistemas de manglar son simples, son 4 o 5 especies de árboles dominantes, aunque en la parte de la costa y en la parte acuática son muy complejos, ¿no? Ahí están todas las, digamos, guarderías para muchas especies de peces que después generan las grandes pesquerías. Y está limitado latitudinalmente, no sube más de aquí el manglar, es 1% de la vegetación y pensamos que sería sencillo relativamente. No lo ha sido, pero gracias a haber tenido una colaboración con la Secretaría de Marina, se obtuvieron fotos aéreas, hay una red de investigadores que ahora en campo nos apoyan a validar esta información. Y no se sabía cuánto quedaba de manglar en 2005, las cifras variaban terriblemente. Hoy sabemos, con una exactitud bastante buena del 97%, cómo va cambiando el manglar. Se hace cada 5 años el monitoreo y se puede saber qué zonas o se habían clasificado mal o se están realmente recuperando, porque antes lo que pasaba es que decían, llegaba el huracán, ¡ay, se acabó el manglar, ya no hay manglar! Muy bien, te regalo casi el terreno, venga cemento o venga lo que sea, o venga el desarrollo. Y hoy se sabe cuánto manglar había y está toda la evidencia científica para apoyar esto. Estamos también trabajando con mapas de alta resolución para la cobertura de la vegetación, con una precisión de 100 metros, tenemos otras precisión incluso más fina, para saber dónde se está perdiendo la vegetación, justamente tener indicadores claros de la deforestación, ahora que se firman todos esos acuerdos de cero deforestación, y por otro lado podemos saber dónde realmente está ocurriendo y tiene un costo evidentemente mucho menor hacerlo con imágenes, que claro que requiere validación, pero a lo que cuesta generar los mapas de cobertura de uso de suelo. Estamos haciendo también en este punto monitoreo de nuestras costas y mares con diferentes parámetros como la clorofila, la temperatura. Cada vez tenemos más sistemas de alerta temprana, de florecimientos algales y de otros problemas que están ocurriendo para ayudar a la gestión de los recursos. Y una de las cosas que hemos hecho fue hacer lo que le llamamos la evaluación de los ecosistemas de México, que fue la base para conformar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Esta síntesis de información, digamos que es la que dio paso también a la nueva conformación de toda la página de la Conavio, que contiene información de conocimiento, estado de conservación, políticas públicas, capacidades instaladas, para la cual hicimos diferentes síntesis que enviamos a candidatos a presidencia, a legisladores, a diputados,
y a veces tiene poco eco y a veces tiene más eco, pero ha sido importante para nosotros, para dar a conocer la situación de nuestro patrimonio. Dentro de estos análisis hemos hecho ejercicios cada vez a escala más fina de dónde están las zonas que por un lado deberían ser prioritarias para la conservación porque todavía mantienen una buena estructura de la vegetación, porque todavía ahí hay altos valores de integridad de la biodiversidad, y también hemos identificado zonas que serían importantes para que México cumpla las metas de restauración, como una guía a nivel nacional de dónde enfocar los esfuerzos. Y estos sitios los hemos integrado en una plataforma que le llamamos el Explorador de Cambio Climático y Biodiversidad. Esto fue a petición de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque necesitaban sacar sus programas de adaptación ante el cambio climático y no tenían idea de cómo estaban sus regiones y sus áreas protegidas se iban a mantener con climas estables en el tiempo o no, y dónde están sus prioridades. Hicimos los gráficos que ellos mismos nos indicaron dentro del marco de un proyecto que tuvieron de resiliencia, y esto ha sido muy exitoso para sus programas. Las colaboraciones, yo digo, siempre son importantes. Justamente un proyecto que acabamos también de terminar con Chile, por eso se ven Chile y México y dicen, ¿y el resto del mundo qué? Pero fue un recurso que encontramos, o el resto de América, ¿qué? Que encontramos entre chilenos y mexicanos para hacer un proyecto de intercambio de experiencias y que acabamos haciendo una plataforma que le llamamos el Barómetro de la Conservación de la Biodiversidad, que acabamos de lanzar y que nos permite medir para las áreas protegidas una serie de indicadores de la red de áreas protegidas para hacer reportes, por ejemplo, de cumplimiento de las metas, ¿no? de cómo estamos. Este proyecto realmente ha sido un, como le dicen los chilenos, un hito, llaman un caso de éxito por esta plataforma que logramos hacer en ese marco. Y sin duda, en Conavio iniciamos los programas de ciencia ciudadana, sobre todo con las aves, hace mucho tiempo, desde 2004 a 2020, tenemos más de 14.500 usuarios registrados, casi la mitad de los registros que hoy tenemos en el SNIP, porque hubo mucho, son programas muy exitosos, ¿qué les digo? A todo el mundo ama las aves, ¿o no? Y muchos monitores, los que están aquí, estos monitores comunitarios son gente de comunidades que dedican de manera gratuita un día a la semana, un día al mes, y salen con su protocolo, hacen su transecto, saben cómo registrar en la plataforma, sus checklists, tienen un encuentro anual, que a veces ellos solos se pagan con ese ánimo de ir a concursar con la mejor foto, con saber que están teniendo actividades que generan ecoturismo, que son muy importantes. Hay países, no sé, en Inglaterra y creo que en su región también es muy dada la gente a salir. En México esto no pasaba y este programa realmente activó a las personas, se han estado capacitando los miembros de la red, y esto dio entrada a tener aquí en estos municipios, sobre todo del sur-sureste, mucha gente capacitada para quienes están interesados en ser guías de la avifauna mexicana, ¿no? Y este programa dio paso a otra red, que es la de Naturalista, que es esta red social en donde con fotos, si tú no sabes qué es, alguien te ayuda a identificarla y que ha crecido enormemente. Ya rebasamos casi los 2 millones de observaciones, que está creciendo muy ampliamente. Tenemos muchísima gente conectada y participando en esta red que ha sido realmente muy exitosa. Se han descrito, claro que no a partir de la red, sino alguien ve algo raro, el investigador dice, oye, vi esto que jamás había visto, ¿dónde se colectó? Se ponen en contacto, van a tomar más muestras y ya se describieron 20 especies nuevas para la ciencia, ¿no? que eran desconocidas. Todo lo que genera Conavio procura que esté al alcance en nuestro sitio web y en las redes sociales. Tenemos un intenso tráfico de páginas visitadas, pero también de datos y de terabytes bajados todos los días en nuestra página web. Tenemos muchos seguidores para hacer una página gubernamental
dedicada a esto. Una de las páginas más exitosas, uno de los portales, es este que conformamos, que le llamamos Enciclovida. Se parece al de Encyclopedia of Life, pero esta Enciclovida permite para cada especie poder entrar y buscarla, ya sea por el nombre científico o por una parte del nombre común, en muchos idiomas, con todos los nombres que se le conocen en diferentes áreas, en diferentes regiones, hasta nombres en lenguas locales. Toda la información de las especies está ahí. Se pueden ver los registros que son de colecciones, de herbarios, de museos, o los registros que son de naturalista. Se tiene acceso a todas las fichas, fotos, imágenes, videos. Está vinculada y esta es una página muy exitosa para acercar a la gente a la biodiversidad. Y buscamos acercarnos a la sociedad con materiales muy diversos, desde los sitios web diferentes, quizá por ejemplo el del SNIF está más enfocado a especialistas, o el de CIMAR también es muy especializado, pero hay sitios que son muy de público general, con pósters que son muy demandados, con publicaciones, con la página de niños hoy es la más visitada y está en los libros de escuela de diferentes grados. Hay actividades para niños, para maestros, que están en línea, y también se ha trabajado no solamente en tener estas publicaciones. En México tenemos registradas unas 290 lenguas, o sea que nos falta mucho trabajo por hacer, pero al menos en las 3 más importantes y las más habladas, como en náhuatl, se han publicado ya muchos libros impresos y distribuidos por la Secretaría de Educación Pública en 13 diferentes lenguas indígenas. Una de las cosas que nos pone en el contexto, que de alguna manera la CONABIO ya venía haciendo, es poner la información al acceso público, justamente para vincular esto a temas de justicia ambiental que han estado muy rezagados en el país. Y este acuerdo de Escazú, que es para América Latina y el Caribe, que fue ya firmado por México en 2018 y ratificado por el Senado el año pasado, pone disposiciones generales que van desde la Constitución, desde la Constitución política hasta diferentes leyes de planeación, de generales de cambio climático, del equilibrio ecológico, a poner en acceso a toda la información ambiental y la importancia de generar y divulgar. Yo debo decirles que para CONABIO esto fue fácil y transparente, porque esa ha sido nuestra misión. No es tan fácil para otras áreas del sector que no han puesto al público la información, pero justamente creemos que esto es muy importante, porque dar ese acceso a toda la información que hay sobre el conocimiento, a informes, a estudios científicos, a sistemas de alerta temprana, si no involucramos a todos en esta tarea de la conservación y la restauración de nuestros patrimonios, no lograremos avanzar mucho. Y en esto hago un resumen, y disculpen por los que se me fueron en inglés, de algunos de los portales que tiene la CONABIO dedicados a varios temas que son relevantes, como algunos que ya les mostré de monitoreo, otros que no pude mostrarles de monitoreo biológico, de agrobiodiversidad. Este sistema de consulta de incentivos concurrentes nos lo pidió la Secretaría de Bienestar para aplicar programas y saber en dónde y qué tipo de programas. Si le pedían, por ejemplo, sembrar alguna especie, era lo idóneo en esa zona. Este es un sistema que es para uso interno, el SINASIC, de la Secretaría, para aplicar incentivos, pero tenemos muchos portales que están abiertos, básicamente casi todos, a todas las personas para dar acceso a esta información. Y pues de mi parte es todo. Creo que coincidimos en esta idea de que realmente acercar cada vez más a las personas a la naturaleza pues es bienestar para todos, y pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Muchas gracias a ti, Patricia, por esta interesante exposición, salvando la escala de magnitud, que claro, en México todo es gigantesco y nosotros somos súper pequeños, pero aún así
hay muchos puntos comunes de los que podemos aprender. Hemos pensado dejar las preguntas para la parte de después del café, para las particulares para los ponentes antes de la mesa redonda y las generales que puedan suscitar a través de, bueno, vosotros en sala las podéis hacer presencialmente, pero los de fuera a través de Teams, que tengáis acceso. Y ahora, pues sin más, damos paso a la siguiente ponente, que es Marta Rozas, a la que ya conocéis también todos, es de la casa, y que va a hablar sobre las obligaciones que tenemos en el marco europeo y cómo las estamos implementando. Bueno, yo voy a hablaros de un enfoque un poco diferente, tanto al que nos ha explicado Patricia como aparte de lo que vamos a ir viendo a lo largo de la jornada. Yo me voy a centrar sobre todo, como dice el título, en el marco europeo y vasco, pero en la perspectiva de para qué usamos nosotros la información y el conocimiento. Tanto a nivel general como un poco más específicamente en las obligaciones que como administraciones tenemos que cumplir. En ese sentido, Adolfo Uriarte, mi director, nos ha hablado un poco de la estrategia actual de biodiversidad. Pero claro, la estrategia vasca de biodiversidad se aprobó en el año 2016. Como todos sabéis, el año pasado se ha aprobado la estrategia europea y en la medida en la que, en cuanto nos llegó, bueno, pues vimos viendo que hay toda una serie de compromisos, de obligaciones, de nuevos objetivos y demás que de alguna manera nos han obligado a ponernos las pilas, como se suele decir, pues de una forma bastante rápida. Luego Francisco Gil también nos explicará algunas cosas. Desde el punto de vista del Servicio de Patrimonio Natural, además, tenemos el Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, que también tiene mucho que ver tanto con conservación de la biodiversidad como con la información y el conocimiento. Y recordar que, claro, que también es verdad que la Estrategia Vasca de Biodiversidad está bastante bien incardinada, pero que próximamente se espera, no sé si a lo largo de este mes, el mes que viene, la aprobación de una nueva ley vasca de protección del patrimonio natural que integrará la biodiversidad y también la geodiversidad y que eso nos llevará también a la necesidad de elaborar una nueva estrategia que integre ambas partes. Cuando hablamos de esta estrategia europea de biodiversidad y de los compromisos que tenemos que abordar en un plazo bastante corto, porque la estrategia es a 2030 y implica muchísimos compromisos, pues bueno, os voy a dar algunas pinceladas, sobre todo de aquellas cuestiones que más relación tienen directamente con nuestras tareas del día a día y con las prioridades en las que, no porque lo diga la estrategia europea, sino porque en realidad son los trabajos que llevamos haciendo ya desde hace muchos años, claro. En el 2.1, la red coherente de áreas protegidas, pues ahora mismo estamos trabajando a ver cómo nos acercamos tanto al incremento de la superficie protegida hasta el 30%, en el objetivo de protección estricta del 10% del territorio, que justo acabamos, bueno, lo estamos haciendo en coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Y bueno, acabamos de enviar nuestro primer chequeo de en qué situación podríamos estar respecto a ese
objetivo del 10% de protección estricta. Estamos cerca del 2%, aunque no llegamos aún. Insisto, en una primera aproximación que ahora seguiremos a futuro trabajando con el Ministerio para ver cómo podemos afinar más, etcétera, etcétera. Y respecto a la mejora de la gestión, de la eficacia de la gestión de las áreas protegidas, pues también estamos trabajando conjuntamente entre el Ministerio y las comunidades autónomas en la elaboración de unas nuevas directrices de conservación. Las que tenemos se aprobaron 2013 al final, 2013 creo, ¿no? Sí. Se han quedado, bueno, ya se quedaron un poco cojas en su momento, pero ahora hay elementos nuevos que es necesario incorporar, como la adaptación al cambio climático. Estamos elaborando también un listado controlado de medidas. Patricia nos habla un poco y luego me imagino que tanto Paco como Marta insistirán mucho en la necesidad de normalizar la información, normalizar todo lo que hacemos y bueno, pues este listado controlado de medidas creo que nos va a ayudar mucho a todos. Y para eso también el propio Ministerio, Blanca contará una parte y Curro contará otra, también estamos trabajando en el desarrollo de herramientas informáticas que nos permitan avanzar en ese sentido. Otro de los compromisos es el plan de restauración de la naturaleza. Para poder saber dónde estamos, lo cerca o lo lejos de cumplir con esos compromisos, tenemos que mejorar nuestros informes sexenales, esos informes de reporte que hacemos de cómo vamos en el cumplimiento de las directivas de aves y de hábitat. También vamos a tener que normalizar mejor los seguimientos. Ya tenemos un grupo de trabajo que está abordando metodologías y normalizando los seguimientos de hábitat. Y también, en nuestro caso, hacemos proyectos concretos de restauración con las diputaciones forales, sobre todo. También estamos colaborando en ese otro compromiso de mejora del uso de los fondos de la PAC para la biodiversidad, aunque, bueno, como supongo que la mayoría ya sabréis, pues la verdad es que no es fácil interaccionar y coordinarse bien con la agricultura. Pero, bueno, algunas cosas estamos haciendo. En el aumento de cantidad de bosques y reforzar su salud y resiliencia, acabamos de empezar, la semana pasada tuvimos la reunión inicial de un nuevo proyecto LIFE, Red Bosques Clima, que se va a centrar en los bosques maduros, liderado por Europarque España, y en el que nosotros entramos también como socios financiadores. Y luego, esto no lo llevamos nosotros directamente, pero sí estamos al día en la coordinación que hacemos con la Agencia Vasca del Agua, con URA, de que ellos están intensificando también sus programas de restauración de riberas, sobre todo. Y después, aunque aún son más incipientes o más recientes, nos acaban de llegar los nuevos documentos de la Comisión para la mejora de las evaluaciones ambientales, tanto de planes como de proyectos, y en relación también con ese objetivo de ampliación de las áreas protegidas al 30%, pues tenemos bueno, ya estamos trabajando, como veréis a continuación, algunas cuestiones de por dónde abordar el aproximarnos a ese cumplimiento. Y en el compromiso 3.3, el enfoque integrado y de toda la sociedad, pues el tema estrella realmente de este Foro Social de Biodiversidad, que es el que será nuestro nuevo sistema de información de la naturaleza, que consideramos, claro, un elemento absolutamente fundamental y crítico para poder abordar todo lo demás. También, como os he dicho antes, el Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía también tiene entre sus prioridades la de mejorar el conocimiento, mejorar la información, mejorar el conocimiento y también mejorar el acceso público a toda esa información, más allá
de que tanto a escala europea como a escala estatal existe normativa sobre el derecho a la información y a la participación en medio ambiente. Y, por supuesto, la estrategia vasca de biodiversidad, como ya nos ha contado Adolfo, hace especial hincapié en mejorar el conocimiento y la cultura de la naturaleza, y en este objetivo se incardina también este sistema de información de la naturaleza. Si vamos al compromiso de protección de espacios y ampliación al 30%, pues bueno, la verdad es que personalmente no sé muy bien en un territorio como el autonómico vasco, pequeñito y muy antropizado, pues no sé muy bien realmente si podremos llegar o no podremos llegar. Personalmente creo que no. Ahí tenéis algunos datos de cuál es la situación. Y, además, tampoco podemos perder de vista que realmente, como comunidad autónoma, puede que no lleguemos al 30%, como sí que llegan algunos o están más cerca otros territorios limítrofes, pero también es verdad que en los últimos 15 años la superficie protegida con la implantación de la Red Natura 2000 se ha incrementado pues, de una manera muy importante, pasando del 14,38% a casi el 23% protegido. Es decir, que estamos más lejos que otras comunidades autónomas de ese 30%, pero el esfuerzo que hemos hecho ha sido muy importante. Algunas cosas sobre algunas posibles áreas sobre las que pensamos que podrían ser, solamente a nivel técnico, como reflexiones dentro de nuestro propio servicio, aunque alguna está un poco más avanzada. Había una demanda desde hace algunos años de ampliar la Jaizkibel al mar. Esa ahora mismo se está tramitando, está pendiente de la respuesta del Ministerio sobre si da por buena o no da por buena la continuidad ecológica tierra-mar en esa zona. La mayoría también sabréis que desde hace años existe una demanda de ampliación y de un mayor espacio en la zona de Montes de Vitoria. En esa también se está trabajando, no está definida la superficie de ampliación, pero se está trabajando para definirla ahora mismo. Junto con la Diputación de Álava, estamos también analizando la posibilidad de mejorar la red fluvial protegida en el territorio de Álava. El año pasado hubo una petición incluso de Juntas Generales de la Diputación de Álava de incluir el río Inclares, lo estamos analizando. Tenemos algunos ríos y otros espacios de Natura 2000 que en su momento no quedaron bien delimitados y que quizás habría que retomar para ver cómo se pueden mejorar, el Lea, el Artibai, Chingudi. Tendremos que analizar mejor los criterios que está diciendo la Comisión sobre qué incluir en ese 30%. También algunas unificaciones de CECCEPA, espacios que tienen distintas figuras de protección y a la vez distintas delimitaciones, lo que complica muchísimo la gestión. Otros posibles espacios que no se plantearon en su momento, como los ríos Cadagua y Altuve, Uribe Costa, Butroe, sobre el que hubo en su momento peticiones, incluso se inició el procedimiento para hacer un biotopo. Tenemos pintadas y están accesibles en GeoEuskadi las reservas de biodiversidad de la infraestructura verde, que también nos dan pistas de por dónde podríamos avanzarlo. Y como ya os he dicho antes, estamos revisando, analizando la zonificación de nuestros actuales espacios protegidos para ver de qué manera, primero en qué medida y después de qué manera podríamos avanzar hacia ese objetivo del 10%. Respecto al compromiso de mejorar la gestión de las áreas protegidas, pues en esa diapositiva os he puesto la interrelación
entre 4 ámbitos de trabajo que para nosotros son, digamos, la base. El primero, respecto a la Red Natura 2000, que es la mayor superficie protegida que tenemos y de la que más obligaciones tenemos que responder, los espacios Natura 2000, su información oficial se basa en lo que se llaman los formularios normalizados de datos, que además están en la base de datos europea. Respecto a esta información oficial, acabamos de terminar también una actualización no definitiva. El año que viene tendremos que continuar. Y esta información es, luego tengo otra diapositiva, es la base para decidir qué tenemos que hacer en esos espacios. A partir de esa información se definen las medidas de conservación y sobre ellas, que ya las tenemos establecidas, nosotros en Euskadi terminamos en 2016, fue cuando aprobamos todos los documentos de objetivos y medidas, claro, ya las tenemos establecidas, pero ahora hay que empezar a evaluar tanto hasta qué punto las estamos cumpliendo, o sea, grado de ejecución, también las que funcionan, de las que se han ejecutado y también de las que no se han ejecutado. ¿Por qué? Las que funcionan bien, las que no funcionan bien, algunas es probable que incluso estarían mal diseñadas y que habrá que revisar. Sabemos, porque nos pidió el Ministerio, que a nivel europeo creo que es, ¿no?, la experiencia piloto esta de testar la efectividad de la gestión, nos han seleccionado como cepa, como espacio Natura 2000 piloto, la cepa de Urdaibai, pero bueno, todavía no ha empezado el proyecto, por lo menos no hemos tenido noticias. La información oficial, las medidas de conservación, a su vez, se relacionan con los informes sexenales, estos del artículo 12 de la Directiva de Hábitat y del 12 de la Directiva de Aves y del 17 de la Directiva de Hábitat, que lo que medimos en ellos es el estado de conservación de los hábitats y de las especies. Porque a través de ese estado de conservación es cuando también lo relacionamos a su vez con las medidas y con la información oficial respecto a cómo vamos. Luego tengo unas poquitas diapositivas de cómo el año pasado publicamos el primer informe del estado de la naturaleza de Euskadi a partir de los datos de la evaluación hecha para el periodo 2013-2018. Y todo esto, a su vez, se relaciona con el marco de acción prioritaria que habla de la financiación, de los dineros. El último marco de acción prioritaria lo hicimos en 2018 y el siguiente, si no me equivoco, toca hacerlo en 2026-2027 más o menos. Serán un par de años de trabajo, pero claro, es que con todo lo anterior es con lo que vamos a saber, uno, cuánto estamos destinando a la Red Natura 2000 y dos, cuánto necesitamos. El anterior, por eso, ha tenido como dos grandes bloques. Está publicado en la web también para todo el que quiera consultarlo, ¿eh? Un bloque de lo que hemos hecho y lo que hemos previsto, lo que hemos definido en los documentos de gestión, y otro bloque de qué es lo que prevemos que nos va a hacer falta hasta 2027. Y todo esto, claro, es tantísimo que necesitamos invertir mucho, pero también priorizarlo, porque es claro que es imposible tener para todo. Y para poder decidir la inversión y para poder priorizar adecuadamente, pues necesitamos la mejor información que sea pertinente. Toda la información es interesante, pero no toda tiene la misma necesidad o el mismo grado de importancia. Necesitamos información actualizada y necesitamos estandarizar, normalizar y automatizar, que es de lo que va nuestro sistema de información de la naturaleza. En esta diapositiva muestro, luego lo contará Curro, lo que estamos trabajando con el Ministerio también de cara a automatizar todos estos procesos y la recopilación de todas estas obligaciones en dos módulos. El CENETRIES, que es la información oficial, los formularios normalizados de datos,
y el otro módulo el de objetivos y medidas de conservación. Lo que sí sabemos ya desde hace unos meses es que, desde luego, esa interoperabilidad que es imprescindible se va a producir. O sea, los sistemas que desarrolle el Ministerio van a ser compatibles con los nuestros. En esta otra diapositiva os pongo cuáles son todos los informes y todas las obligaciones a las que tenemos que dar respuesta y con las distintas periodicidades. Creo que no lo voy a repasar en detalle porque luego las presentaciones van a estar a disposición de todos. Pero como veis, bueno, pues hay veces que tenemos la sensación de que nos pasamos la vida haciendo informes y cumplimentando y reportando y respondiendo a todas las obligaciones que se nos piden y no tenemos tiempo para casi nada más. Aún y todo, como ya os he dicho, nosotros el año pasado publicamos nuestro informe que va en paralelo al de la Unión Europea. Y ahí tenéis un poco, bueno, pues cuál es la situación de los hábitats y de las especies no aves y cuáles son sus presiones y amenazas principales, que es importante porque tampoco la Comisión Europea se ha inventado la estrategia a 2030 así porque sí, sino que tiene que ver mucho con estos resultados y con dónde están los problemas, intentando cada vez focalizarlo mejor. Los hábitats que peor están a escala europea y también veis las especies. Es curioso porque la mayor parte de la gente, eso solo a modo de anécdota, te habla de que las especies que peor van son los anfibios y resulta que en el informe europeo salen que las que peor van son los peces. Y también llama la atención cuáles son las principales presiones y amenazas, que es por eso por lo que la nueva estrategia europea de bio también tiene mucho que ver con las actividades del sector primario. Agricultura y selvicultura, junto con la urbanización, son las principales presiones que sufre la biodiversidad europea. Esto no es muy distinto de lo que podéis ver en el informe del estado de la naturaleza en el nuestro, aunque sí es verdad que hay algunas diferencias. Los pastos y pastizales a escala europea van bastante peor de lo que van los nuestros. Y en nuestro caso, sin embargo, pues las dunas y hábitat costeros, pues se puede decir que son de los que peor van. Respecto a las especies, en nuestro caso destacan los crustáceos, pero es que solamente tenemos una, que es el cangrejo de río. Entonces sale en rojo porque está en peligro de extinción. Y también llama un poco la atención, bueno, afortunadamente, que es que, afortunadamente digo desde el punto de vista de nuestro trabajo, que es lo que a nosotros nos ha salido como principales presiones y amenazas sobre los hábitats de interés comunitario, coincide con lo que ha salido también en el informe europeo. O sea que en nuestro caso, la situación es muy parecida a la al conjunto de Europa. Y este trabajo de recopilación de información, de evaluación del estado de conservación de los hábitats y de las especies, pues además de para publicar nuestro primer informe del estado de la naturaleza, pues es que se ha incorporado en los indicadores oficiales de medio ambiente del País Vasco, que están en la página web de Gobierno. O sea, forma parte de la estadística oficial de medio ambiente del País Vasco y se han incorporado en esas estadísticas, en el formato que veis en la diapositiva y también en el desglose que veis en la siguiente, esto ya dentro del sistema de indicadores ambientales. Además, y respecto a cumplimiento normativo como tal, esa información y ese conocimiento por el que nos hemos embarcado, sobre todo Marta, en actualizar, en crear un nuevo sistema de información de la naturaleza, porque ya no sé si se puede decir que es solamente adaptar, es mucho más que adaptar lo que teníamos, pues sirve para dar cumplimiento a todos estos artículos de la Directiva de Hábitat, que en el fondo casi es nuestra principal norma, o por lo menos una de las más básicas. Para ver qué espacios reúnen los requisitos,
o sea, los hábitats y las especies necesarios para ser incluidos en la Red Natura 2000. Para decidir, claro, dependiendo de qué hábitat y qué especies hay y cómo están, básicamente para decidir qué medidas de conservación necesitan. También para hacer los planes de gestión, para ver las medidas de carácter preventivo y, por supuesto, para la evaluación ambiental. Difícilmente puedes evaluar en los proyectos, en los expedientes que nosotros tramitamos a diario, que vienen a ser como unos 400 expedientes al año, pues difícilmente puedes decir cosas solventes o consistentes en esos informes si la información de partida que tienes es mala. Pero también para hacer el marco de acción prioritario, o sea, para decir la financiación. O sea, si no sé lo que tengo y las necesidades que tiene eso que tengo, ¿cómo voy a decir cuánto dinero tengo que invertir? Y luego esas obligaciones de vigilancia, seguimiento y evaluación. ¿Qué estamos haciendo? Pues ahí veis un poco todos los trabajos que tenemos en marcha con mayor o menor grado de avance. Ya tenemos puesto en marcha las redes de seguimiento de hábitat costeros a través de Aranzadi, de hidroturbosos y tobáceos más brezales húmedos se sacó a concurso, es Bazania quien lo tiene adjudicado, de acuáticos y bosques de ribera, adjudicado también a Ecolur hace unos meses. Ahora mismo estamos en fase hasta el día, la semana que viene, creo que se acaba el plazo de presentación de ofertas de las redes de seguimiento de bosques, matorrales y pastizales, también a través de concurso, y luego definiendo nuestra red de rodales maduros y de referencia a través del convenio con Europark y de este nuevo proyecto LIFE. Todos estos trabajos tienen como horizonte 2024-2025 y no sabría decir exactamente el importe, pero rondarán el 1.000.000 de euros los de hábitat. Y respecto a las especies, pues en flora estamos trabajando básicamente a través de un convenio con Aranzadi y en fauna, pues tanto con Aranzadi, en aves, anfibios, reptiles, odonatos, coleópteros, saproxílicos. Estamos con otra empresa, con Ambiotech. Empezamos el año pasado con un proyecto piloto y ahora ya salió bien y estamos profundizando más respecto al estudio y seguimiento de peces y algunos grupos más a través de DNA ambiental en un contrato con Ambiotech, el conocimiento de quirópteros a través de un convenio con la UPV. En aves comunes sacamos el seguimiento de aves comunes, el SACRE, que tradicionalmente hacía SEO, lo sacamos este año, a principios de este año, a concurso, se quedó desierto. Y con mariposas, con Cerinthia, estamos haciendo la primera evaluación de su estado de conservación. Respecto a las fuentes de información, pues solamente que veáis que utilizamos pues, todas las que tenemos a nuestro alcance, tanto contratos, bien sean con contratos menores o bien sea sacando a concurso distintos trabajos, mediante encargos con la Fundación ASI, mediante convenios con Aranzadi, con la UPV, con Ámbar, etcétera. Incluso mediante también tenemos una orden de subvenciones destinada a proyectos de mejora del conocimiento sobre el patrimonio natural. Aún es una orden relativamente pequeña, 160.000 euros al año, pero bueno, poco a poco va mejorando. Y también esta diapositiva, esta última diapositiva, porque en este objetivo también de armonizar, normalizar, sistematizarlo todo, pues cada uno, y ya lo ha dicho Patricia también, o sea, tener la información de distintas fuentes, que cada uno ha hecho el trabajo como buenamente ha querido, ha podido, con la mejor de sus intenciones, pero sin metodologías estandarizadas, luego cuando nos llega la hora de procesar toda esa información y de obtener un resultado consistente de ella,
es que se hace absolutamente imposible. Marta sufrió entre 2008 y 2010 todo el procesado de las antiguas bases de datos y lo que costó poder integrarlas en el sistema de información de la naturaleza que tenemos ahora, en el que se está haciendo en el anterior, en el de ahora, no en el que viene ahora. Entonces, es muy importante partir de bases comunes y trabajar con listas patrón, con métodos armonizados. Luego esos métodos podrán ser más o menos finos, podrán ajustarse mejor a nuestras necesidades en unas cosas que en otras, pero todos tenemos que hacerlo de la misma forma, porque es que si no, además, los resultados tampoco son, o sea, no son integrables ni son comparables. Y eso es muy importante. Y por ahora contamos pues, con todas esas referencias que veis ahí de cómo diseñar, sobre todo eso, los seguimientos y los trabajos que hacemos. Y por mi parte, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marta. Me toca ahora a mí el turno. Me conocéis todos, soy Marta Iturribarría y trabajo en temas de información ambiental y uno de ellos es el Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi. Yo voy a empezar enlazando, o sea, recogiendo cosas que ya ha dicho Marta, pero que me dan pie a empezar con lo mío, ¿no? con nuestro sistema. Nos movemos en el marco europeo. Todo esto que ha estado explicando Marta, que sobre todo, básicamente, la mayor herramienta de conservación de la naturaleza que hay a nivel europeo es la Red Natura 2000. Y es una herramienta que nos impone obligaciones, como ha explicado, pero que también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad porque nos da un contexto único a nivel europeo. Y eso tiene sus inconvenientes con todas estas obligaciones que nos ha dicho, pero también es una gran oportunidad, ¿no? No estamos solos y nos enfrentamos a problemas similares en cada Estado miembro y en toda Europa. Se basan las dos directivas, en la Directiva Aves y en la Directiva Hábitats, y luego, como ha dicho Marta, la principal fuente de información son los formularios normalizados de datos. Estas obligaciones de información no solo son para reportar a Europa, también se reporta no solo para los informes, quiero decir, de aplicación de las directivas. También es muy importante tener en cuenta que la financiación que recibimos de Europa hay que cada vez más argumentarla, y hay que argumentarla con datos. Entonces, si queremos recibir dinero europeo, que me voy a quitar la mascarilla porque no puedo hablar con ella. Necesitamos también tener una información de calidad. Y no solo para cuando pedimos dinero o financiación, sino cuando nos preguntan ellos, nos piden cuentas, porque otra de las cosas importantes son las cartas de emplazamiento, ¿no? Que pueden acabar derivando en una sanción. O sea, esos son los pasos. Y cuando te pregunta algo Europa, porque esto que has informado algo no les parece coherente o algo no les suena bien, lo primero que tienes que hacer es argumentar. Y hay que argumentar con datos. Cada vez más piden... no, bueno, es que mis expertos opinan que tal cosa, pero ¿por qué? ¿Por qué me has dicho esto cuando... O sea, la información no solo hay que informar, sino que luego te pueden pedir cuentas, ¿no?, de lo que has informado. Y, de hecho, es muy habitual. Curro nos puede poner ejemplos claros. Entonces, una de las cosas muy importantes es saber qué necesitamos saber. La información es infinita y la biodiversidad es infinita. Y hay que centrarse. También lo ha dicho Patricia, lo ha dicho Marta, nuestros recursos son finitos y hay que focalizar, ¿no? Entonces hay que tener claro hacia dónde queremos ir, la meta. Y no hay que perder de vista que nuestra meta es la conservación de la biodiversidad. Y eso es una meta social también. O sea, como regiones, como países, conservar la biodiversidad es muy importante. Y Patricia nos ha puesto muchos ejemplos muy claros, ¿no?, que influyen en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar.
Y todos los que estamos aquí reunidos en torno a esos temas tenemos esto en común. Todos queremos conservar la biodiversidad. Eso, en la jerga administrativa, que luego hablaremos de cómo hay que ajustar también los lenguajes, se llama estado de conservación favorable. Y eso hay que definirlo, y hay que definirlo entre todos. ¿Qué quiere decir conservar la biodiversidad? ¿Qué quiere decir conseguir un estado de conservación favorable? Para eso también tenemos que saber dónde estamos, de dónde partimos, el diagnóstico, ¿no? Tenemos que definir valores de referencia. Lo de vamos bien, vamos mal, es siempre con referencia a algo, ¿no? Y eso también es algo que nos tenemos que marcar entre todos. La tercera pregunta es saber si vamos bien o vamos mal. Evaluación del estado de conservación que nos dicen los informes de la directiva, ¿no? Y para eso también, pues bueno, pues hay una serie de categorías controladas a nivel europeo y tenemos que saber lo que significan y tenemos que definirlas, ¿no? Si es favorable, si es desfavorable, si es desfavorable malo, si es no tenemos datos todavía. O sea, hay una serie de categorías que tenemos que manejar, ¿no? Luego tenemos que saber cómo vamos a corregir lo que va mal. Y esas son las medidas, porque es que muchas veces nos perdemos hablando de, sobre todo nosotros, los de administración, hablando de nuestros objetivos, de nuestras medidas y tal, pero no tenemos que perder de vista lo que eso significa. Las medidas son para corregir o para enfocar hacia una situación favorable. Y luego tenemos que rendir cuentas, tenemos que hacer una evaluación de políticas, ¿no? El dinero público lo hemos invertido correctamente, son adecuadas las medidas implementadas para avanzar hacia la consecución de los objetivos. Muchas veces esto, nadie acierta a la primera. Hemos visto además los horizontes en los que nos movemos y también lo ha dicho Marta, ¿no? Hemos puesto en los objetivos, en la declaración de los espacios de la red natura, los documentos de objetivos y medidas de conservación, pero luego eso hay que ir afinándolo porque hay que ir en un procesamiento continuo para saber si efectivamente vamos bien o vamos mal. O sea, han sido efectivos lo que en principio habíamos pensado que iba a ir bien. Bueno, pues en eso de que necesitamos saber, hay que también, son cosas como muy, lo que estoy explicitando como muy de perogrullo, pero hay que saberlo, no necesitamos todo el conocimiento. Y voy a poner un ejemplo muy excesivo. Si uno está en la sabana africana y de repente ve un león, no necesita saber la fisiología del león, su comportamiento ecológico, toda su información genética. Necesita saber 4 claves para sobrevivir, ¿no? Necesita saber, pero 4 claves con certeza. Necesita saber, ¿tiene buena vista el león? ¿Corre mucho? ¿Tiene buen olfato? ¿Sabe trepar a los árboles? ¿Para qué? Para que yo en esas alternativas que tengo que tomar rápidamente sepa si es mejor para mí, para mi supervivencia, correr o esconderme o subirme a un árbol. Entonces, eso, no necesitamos todo el conocimiento científico para tomar decisiones. Y eso hay veces que, aunque parece muy evidente cuando se cuenta así, no lo tenemos claro cuando trabajamos en conjunto, porque todos, cada uno pensamos desde nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Y cada uno piensa, y cuando hablas con los científicos te quieren dar todos los datos y quieren saberlo todo, y dices, si yo tengo estoy haciendo un seguimiento de este hábitat, de esta especie desde el siglo XII y lo sé todo, pero resulta que le haces la pregunta clave, la que nos necesitamos nosotros para Europa, y no tienen la respuesta. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no me puedas decir si el estado de conservación es favorable o no? Y si la tendencia a medio y a largo plazo, que es lo que nos piden en Europa, las perspectivas futuras que llaman, no me lo sabes decir, me pones todo el rato XX, desconocido. O sea, esa es una reflexión también que tenemos que ir para ir convergiendo, ¿no? Desde la Administración necesitamos certezas, lo entrecomillo. No son certezas para poder tomar decisiones como la del león. O sea, muchas veces, claro, desde el mundo académico te dicen, bueno, depende, pero es que también, pues sí, los leones no suben a los árboles, pero se documentó una vez en el año 75 uno que subió. Claro, para nosotros esa información es irrelevante. Nosotros tenemos que saber, ¿es blanco en botella? Es leche. Claro que puede ser agua coloreada, pero la mayoría de las veces, o sea, quiere decir, nuestro trazo es mucho más genérico, más grueso. Nos medimos en unas incertidumbres
que asumimos. O sea, no queremos tener certezas de decir qué es mejor, qué es peor. Eso es lo que necesito saber. Y ya sé que esa abstracción es muy difícil. Y a preguntas sencillas con respuesta de sí y no, es muy difícil. Pero para eso necesitamos establecer consensos, porque muchas veces esas certezas lo que tenemos que ponernos es de acuerdo en decir, bueno, ¿qué es para nosotros en este territorio, en este momento, un valor favorable de referencia? ¿Qué queremos conseguir? Y muchas veces es un consenso incluso político, ¿no? Porque en territorios tan antropizados como el nuestro, tan pequeños y con tantas obligaciones de decir, bueno, podemos llegar al 10% ese o al 30%, que también habría que hablar, porque igual es por región biogeográfica, porque Europa no lo ha definido, ¿no? Igual no tiene que ser por cada comunidad autónoma, ¿no? Pero sí que tenemos que llegar a consensos y para eso tenemos que establecer criterios y también tenemos que definir conceptos. O sea, definir conceptos que sí, Europa te los define a nivel global y ahí tengo esa nube nebulosa de muchas cosas que nosotros hablamos con mucha soltura de ellas, como ha hablado Marta o como puede hablarlo Curro, o incluso yo misma, ¿no? Hablamos de exigencias ecológicas, hablamos de estado de conservación favorable, hablamos de áreas de distribución natural, etcétera, etcétera, pero que no está interiorizado por la gente que está estudiando los hábitats y las especies, porque ellos se fijan en otras cosas. Entonces, es también muy importante pues eso, delimitar esos conceptos. Y eso es un consenso entre todos. Y esos criterios que nos marcan desde Europa, ir definiéndolos como se está haciendo pues, en colaboración. Con esto quiero decir que no podemos andar solos, que tenemos que estar colaborando entre todos. Y bueno, las diapositivas que voy a ir poniendo, algunas ya son viejas conocidas, ¿no? Esto, por ejemplo, es la que yo pongo siempre con respecto a la información, ¿no? Por un lado tenemos la espada de Damocles, que también son oportunidades de la normativa y documentos estratégicos que nos establecen obligaciones. También tenemos obligaciones, como ha citado Patricia, de acceso a la información ambiental. En Europa está desde el año 90 la primera directiva, luego por un convenio internacional, que es el convenio de Aarhus, y por un montón de directivas y leyes derivadas que hacen que no solo tengamos que generar información y utilizarla nosotros para nuestras necesidades, sino ponerla a disposición del público. Y ponerla no de cualquier manera, sino ponerla de tal forma que nosotros no nos tenga que venir la gente a preguntar solo, sino que la tenemos que poner a disposición de todos, con igualdad de acceso, accesible, adaptada a necesidades. Es decir, no podemos ponerlo en formatos en que la gente no pueda acceder a ellos, o no podemos ponerla de tal forma que la gente no la entienda, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso tenemos que también poner nuestra información en orden, estructurar, catalogar, organizar. Para eso necesitamos infraestructuras tecnológicas, metadatos, modelos de datos, estándares de calidad, actualizaciones, todo eso que hemos comentado y de lo que hoy nos vamos a centrar en hablar con nuestro sistema de información. Pero para tener esa información, tenemos toda esa información que viene de fuentes diversas, como ha explicado Marta, y tenemos que encarrilar todos esos. En unas últimas diapositivas que ha dicho Marta, teníamos contratos, teníamos subvenciones, teníamos convenios, teníamos encomiendas de gestión. O sea, la biodiversidad es bueno, pues la obra divina, yo qué sé. Nadie sabe de biodiversidad. Hay parcelas de conocimiento hechas por especialistas. Si a esos especialistas no les ponemos a hablar un lenguaje común y no les focalizamos, no les priorizamos, no les explicamos cuáles son nuestras prioridades y no les decimos lo que necesito es esto y además me lo tienes que dar en estos formatos y con estas guías y con estos criterios. Es sobre lo que también hemos trabajado y estamos trabajando mucho en hacer los criterios para la entrega de documentación, en establecer no solo modelos de datos estándares y demás, sino dar casi cosas guiadas, ¿no? Y esas cosas guiadas nacen también de todos estos años que estamos haciendo estos foros y los previos a estos foros, ¿no? Hablando con los productores de datos, de información y con los usuarios, que muchas veces nosotros solo somos usuarios de la información. Bueno, pues esta diapositiva es un clásico, siempre la saco, ¿no? Que hay que integrar conocimiento, que hay muchas clases de conocimiento, no solo estrictamente biológico y ecológico, también está este conocimiento administrativo, ¿no? De saber
moverse en la jerga de las directivas, de los conceptos. También es información, no solo el dato que se recoge en campo, sino también el conocimiento de evaluación de políticas, de gestión, de difusión de información, porque también, si queremos tener un impacto real en la conservación de la biodiversidad, tenemos que implicar a toda la sociedad, y a la sociedad hay que mandarle también mensajes claros. Esto no puede ser un núcleo de especialistas que se entiendan entre nosotros, ¿no? Esto lo tiene que entender el político, pero no solo el director de Patrimonio Natural, también el consejero de Agricultura o el director, el viceconsejero, lo que sea, o también el de Política Energética. O sea, tiene que ser un mensaje claro, que sepamos dónde tenemos que actuar, ¿no?, si queremos llegar al objetivo común. Bueno, pues esto deriva en acción integrada sobre intereses comunes, ¿no? Y cada uno hacemos una parte del puzzle. Y para eso es para lo que en la nueva ley que se va a aprobar, creo que antes de finales de año, la red de conocimiento. La ley ya recoge la creación de la red de conocimiento. Hemos tenido experiencias desde todos estos foros en que teníamos ya una red de colaboración, ¿no?, pero bastante informal. Ahora la ley le da ya un estatus legal. O sea, ya existe una red de conocimiento con ese objetivo: mejorar la gobernanza, alentar la cooperación de los diferentes interesados, etcétera, etcétera. Esto que hemos visto que era necesario, porque si no, no podemos funcionar. Bueno, pues ya tenemos la red, ya tenemos un procedimiento administrativo electrónico para ser miembro de la red. Ser miembro de la red de conocimiento de Euskadi es algo voluntario. O sea, uno voluntariamente puede hacerse parte de la red, y para eso, bueno, pues asume unos compromisos, pero también va a tener unas ventajas, ¿no? Básicamente, esto está dirigido a productores y usuarios de información, o sea, que produzcan información sobre Euskadi, lógicamente, ¿no? Ese es el único requisito. O sea, tú puedes formar parte de la red, cualquiera, a título individual, a título colectivo, incluso de forma dual, ¿no? Uno puede, yo qué sé, trabajar en la administración pública y luego ser miembro de Aranzadi, ¿no? O puede investigar a nivel personal y además, bueno, pues estar dentro de otra organización, de una universidad, de una sociedad de ciencias, de una empresa, Entonces, cada miembro de la red lo puede ser en cada momento cuando entre al sistema de información y se identifique, pues va a poder elegir, bueno, yo en este momento entro como Marta, o yo en este momento entro como Gobierno vasco, o lo que sea, ¿no? Claro, como esto es un procedimiento administrativo electrónico y luego el sistema de información es una herramienta tecnológica, pues hacen falta una cosa, es una identificación electrónica, ¿no? Es un medio de identificación para que se te reconozca, ¿no? Aquí en Euskadi tenemos la forma más sencilla de identificarse, es con lo que se llama la BAC-Q, que conoceréis todos. Es algo que cualquier ciudadano se puede sacar en el momento en cualquier centro de salud o en cualquier centro Kacetagunea, que te da pues bueno, con tu DNI y con un juego de barcos, de coordenadas y con una contraseña, pues te permite identificarte. Si además quieres ser parte de una entidad, pues hay un registro de apoderamientos en el que tu entidad te puede dar de alta como persona empleada. Entonces, una vez de que estás dado de alta, una vez en el registro de apoderamientos de Euskadi como persona empleada de una entidad, luego tú ya te identificas con identificación personal. Y ya puedes elegir si entras como tú mismo o como miembro de esa entidad. Bien, ¿qué compromisos se adquieren para ser miembro de la red? Algo muy básico. Hay algunos que son por defecto, los que tienen el tic ya marcado. Esos no se pueden renunciar. Uno no puede entrar a formar parte de la red sin asumir esto. Fomentar la gestión de datos abierta y colaborativa, ¿no? Esto es una red de conocimiento, con lo cual tienes que estar dispuesto a colaborar y a que los datos estén en abierto. A compartir información a través de repositorios públicos de datos,
que básicamente son 3, el Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi, GBIF y Open Data Euskadi. A usar de manera responsable la información recogida en el Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi. O sea, se te va a dar, si tú eres miembro de la red de conocimiento, se te va a dar acceso a toda la información del sistema. Lo único que se te pide a cambio es que la uses de manera responsable, ¿no? Que si hay información que tiene alguna restricción de uso, que tú también puedes poner tus propias restricciones de uso a la información que metes en el sistema, pues bueno, que te comprometas a usarla de manera responsable, que entiendo que, bueno, que entre personas adultas y además comprometidas con la conservación de la diversidad, pues no va a haber ningún problema. A fomentar y facilitar el intercambio de ideas, el trabajo colaborativo, el desarrollo de herramientas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas. Es decir, esta filosofía que hemos hablado muchas veces y que se basa también en los principios estos que hemos analizado en otros talleres participativos de GBIO, ¿no? Y todo esto que hemos hablado muchas veces. Y además, bueno, puedes comprometerte más si quieres a participar en el desarrollo de criterios, herramientas y metodologías, a identificar lagunas para priorizar nuevas capturas de datos, a cualquier otra cosa que estéis dispuestos a colaborar con, bueno, pues con la red en general. Bien, ¿cuáles son las ventajas de formar parte de la red? Bueno, pues que puedes acceder al módulo de gestión. Luego veremos cómo el Sistema de Información de la Naturaleza nuevo tiene 2 partes, un módulo abierto al público, de consulta pública, y una parte de gestión. Esa parte de gestión, participar en el módulo de gestión, por un lado te da acceso a la información no pública, esa que podemos ocultar por el bien de las especies, pero también te permite publicar directamente en el sistema. El sistema bueno, ya explicaremos que es una infraestructura tecnológica más moderna que la que tenemos hasta ahora, ¿no? Que ya tenía más de 10 años. Entonces, lo que hace es, para no colapsar los accesos, y eso que lo que nos pasaba ahora es que se nos caía por todos estos robots que andan por ahí haciendo consultas continuamente, se nos caía. Entonces, ahora lo que te permite es, tú metes información al sistema en el módulo de gestión y por las noches se actualiza, con lo cual al día siguiente la información que se haya metido queda publicada, ¿no? O ya veremos. Hoy no vamos a hablar del módulo de gestión porque eso requiere... ya para el que se dé de alta en la red de conocimiento vamos a hacer cursos a través de formación, a través de Teams, yo creo que es lo más sencillo, ¿no? En que pues seguramente este mes o como mucho el que viene daremos la primera formación específicamente del módulo gestión, pero ahí ya os apuntaréis los que vayáis a meter información al sistema. Hoy solo lo vamos a citar que existe. Luego también... hemos pensado también este nuevo sistema con que es un sistema común, que lo llamamos Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi, pero también va a poder ser un portal personalizado. La base de datos va a ser común, pero el portal, lo que se muestra al público, lo vamos a poder personalizar. Por ejemplo, si eres la Diputación Foral de Álava, pues no te va a interesar tener ahí las especies marinas o yo qué sé, o los hábitats que no sean de tu territorio, ¿no? Entonces, a día de hoy todavía eso no lo tenemos porque, bueno, ahora os comentaré que el sistema, como es muy complejo, lo construimos en 2 fases, no queríamos hacerlo todo en una para esperar 3 años a tenerlo todo hecho. Entonces, hoy presentamos la fase 1 y tenemos una primera versión de la personalización, es decir, cada uno va a poder poner su logo y su nombre al sistema. Nosotros le llamamos Natura Euskadi, pero si tú eres de un ayuntamiento, le puedes llamar, pues yo qué sé, Naturaleza de Amurrio o de donde sea. Y también te permite elegir tus colores corporativos, ¿no? Ahora solo nos hemos quedado en esa personalización, pero en la fase 2, que ya estamos a punto de contratar, pues podrás elegir también qué lugares, qué hábitats, qué especies quieres que haya en tu portal. De la base de datos común, ¿no? Que hay para todos. O sea, todo el mundo meteremos la información en el mismo repositorio, igual de normalizada, pero lo que recuperamos de esa base de datos puede ser diferente y personalizado. También hemos implementado, bueno, pues, en el módulo de referencias, lo que es una biblioteca digital, pues que haya una valoración por estrellas, ¿no? De que se puedan valorar los documentos y se puedan poner comentarios también, ¿no? Pues
pues este documento está muy bien, es imprescindible, o este documento ha quedado desfasado, o lo que sea, ¿no? Entonces, para eso tienes que ser miembro de la red para poder comentar. Y esos comentarios se hacen públicos, o sea, luego los ven. Y también, próximamente, en la fase 2, todavía no lo tenemos implementado, pero se podrán realizar anotaciones sobre los registros de observaciones de especies en campo. Como vamos a tener fuentes de muy diverso tipo y muchas de ellas sí que siguen un cribado de calidad, pero uno puede revisar algo y ver, pues a mí esto no me parece correcto, ¿no? O lo pongo en duda, pues hacer un comentario sobre esa observación, de tal manera que, bueno, que se ha tenido en cuenta para el resto de usuarios y que vean que bueno, pues que puede haber alguien que ha ido posteriormente, que haya revisado esa información y que haya visto, bueno, que es correcta o que es incorrecta. Bien, luego bueno, lo que nos parece un hito es tener una publicación automática en GBIF. Nosotros ahora mismo en el sistema importamos muchos datos de GBIF, lo mismo que ha contado Patricia, que hay en otros sitios en que hay información sobre nuestro territorio, pues hay información en GBIF que nos será muy interesante y la hemos importado. Pero luego también en justa contrapartida, pues la información que generemos nosotros, por defecto, va a ir a GBIF. No la que metáis vosotros como red de conocimiento directamente, porque uno puede estar haciendo una prueba o puede estar... Bueno, luego va a haber diferentes roles. Por defecto, los de la red de conocimiento tienen un rol de editor y luego por encima va a haber, bueno, por encima, va a haber un administrador, que en principio voy a ser yo, de que vea, bueno, pues este conjunto de datos es lo suficientemente potente, esta persona lo ha publicado en el sistema de información de la naturaleza, o sea, ya sabe, ya ha manifestado su voluntad de compartir, pues le damos a un tic y se publica automáticamente en GBIF y en Open Data Euskadi. Entonces, eso también hay que ser consciente. O sea, si uno forma parte de este colectivo, de la red de conocimiento, que sepa que sus datos... Y eso tiene ventajas. ¿Por qué? Porque GBIF es una infraestructura mundial, con lo cual se nos va a dar un altavoz a nuestros datos. Yo puedo ser una asociación muy pequeñita que haga una recogida de datos a nivel muy local, pero esos datos luego ser muy interesantes para los análisis que se hacen pues de más macros, ¿no? A nivel europeo, a nivel internacional, y GBIF lo que hace es proporcionar DOIs, identificadores de objetos, y además hace un seguimiento de las descargas y de las citas científicas que se hagan con nuestros datos, con lo cual yo puedo haber hecho un trabajo muy sencillo a nivel local, pero puedo ver que, aparte de responder a mis objetivos particulares, he contribuido, bueno, pues a un estudio científico reconocido, ¿no? Y eso da valor añadido a nuestros datos. Bueno, más cosas. Lo que os comentaba, hemos acabado la fase 1 y vamos a empezar la fase 2. Los módulos, el de consulta pública y el de gestión personalizable, y luego, bueno, utilizamos lo que hemos estado repitiendo toda la mañana, ¿no? Los estándares a nivel internacional, los que utiliza GBIF, Plinian Core, Darwin Core y vocabularios controlados. No solo hemos analizado el modelo de GBIF y, de hecho, cuando entremos ahora en el sistema veréis que se parece mucho, hemos copiado muchas cosas que nos gustaban. Pero, claro, cosas de las que ha explicado Marta y que explicará ahora Curro no están en un modelo como GBIF, ¿no? Pues todos estos estados de conservación o cosas que implementaremos en los nuevos módulos, porque hemos empezado básicamente por especies y todo lo relacionado con especies, ¿no? Entonces, hemos implementado también cosas y vocabularios que están a nivel europeo. Bien, este es un poco el esquema. No hemos tirado el sistema que teníamos hasta ahora y lo hemos hecho... Sí lo hemos hecho nuevo, pero nos hemos basado en un modelo de datos y la arquitectura que ya teníamos. Hemos cambiado la infraestructura tecnológica porque hoy en día pues, hay cosas que te dan mucho más, ¿no? Pero tenemos todos estos módulos. En azul están los que vamos a desarrollar en fase 2, en verde los que ya tenemos desarrollados y con un asterisco los módulos nuevos, los que no tenemos a día de hoy en el sistema.
pero la filosofía es la misma. Lo interesante, y por eso lo llamamos sistema, no lo llamamos portal de datos ni nada, es por las interacciones que tiene. Un sistema está formado por un conjunto de partes relacionadas, y lo interesante en nuestro sistema es todas las relaciones que tiene entre todo ello, ¿no? Luego también nos basamos mucho en todo lo que hay en Geuskadi, que es toda la información geográfica que hay a nivel corporativo, a nivel de gobierno, lo utilizamos también. Con lo cual, toda esa arquitectura no nos ha hecho falta construirla, sino utilizarla para lo nuestro. Y bueno, y ya sin más, lo que voy a hacer, la presentación sigue, igual luego la retomamos, pero tiene muchos pantallazos para que os quede en el documento que va a quedar público, pero ahora vamos a entrar en directo a lo que es el sistema en Internet. Esperemos que todo funcione como es debido. Bueno, esta es la portada, como digo, de momento solo está el módulo de especies y todos los registros de observaciones, o sea, se basa, como en GBIF, en observaciones, especies y conjuntos de datos, pero en la fase 2, que terminaremos pues, para el año que viene, espero, tendrá también un módulo de hábitats, un módulo de lugares, el módulo de medidas de actuaciones en lugares Natura 2000. Perdona, no se está viendo la página web, porque tienes el PowerPoint abierto. Vale, cierro el PowerPoint. Menos mal que tenemos ayuda, lo cierro. Vale. Ahora sí, vale, yo no estaba mirando. Ven, genial. Y lo tendremos todo implementado con un modelo semejante. Bien, aquí como ya hemos metido datos, aunque no están todos los datos migrados, o sea, daros cuenta que esto es un nuevo modelo, no solo lo hemos construido, sino además hemos migrado o estamos migrando todos los datos que teníamos anteriormente, ¿no? Y datos externos. Si veis, de momento tenemos 11 conjuntos de datos, que no son todos los que tenemos, o sea, los estamos adecuando porque antes solamente teníamos registros de observaciones y ahora los tenemos también como programas de seguimiento, ¿no? Entonces, algunos los tenemos que adecuar. Instituciones que publican, de momento solo hay una, que es el Gobierno vasco. Cuando se publica en GBIF y en Open Data, el publicador siempre va a ser el Gobierno vasco, aunque los responsables o los propietarios de los datos va a venir que seáis vosotros, ¿no? Y bueno, pues sin más podemos entrar. Veis que las patas son las mismas que GBIF. El que está acostumbrado a navegar en GBIF, esto es igual, es la ventaja, ¿no? Especies, observaciones o conjuntos de datos. Si entramos en la búsqueda de especies, pues también siempre es igual. A la izquierda están todos los filtros que se pueden superponer, es decir, cuanto más criterios metamos, la búsqueda es más concreta. Y siempre hay que darle aquí a la lupa de búsqueda, ¿no? en lo que se haga. Y este es la papelera para borrar los filtros. Entonces, siempre funciona igual. Da igual que estemos en la búsqueda de especies, en la búsqueda de observaciones o en la búsqueda de la navegación, siempre es igual. Bueno, pues una búsqueda sencilla, si queréis, podemos hacer una por instrumento de protección, ¿no? Por ejemplo, vamos a meter el catálogo vasco de especies amenazadas. Podríamos haber metido cualquier nombre de cualquier especie y le damos a la búsqueda, ¿no? Entonces, siempre los resultados de las búsquedas van en ese lado de la pantalla. Funcionamos bastante con iconos para que sea bastante también visual y demás. Y bueno, pues ahora nos podríamos meter al detalle de cualquiera de esas fichas. Ya digo, no todas las especies del sistema tienen el mismo grado de información. Están más detalladas las especies del catálogo vasco y seguiré metiendo datos. Empecé a meter datos en agosto y sigo metiendo datos. Todavía la migración la estoy supervisando mucho. No hemos hecho algunas cosas migraciones masivas porque han cambiado cosas y entonces no queríamos correr riesgo de migrar mal, etcétera, etcétera. Pero también cuando tengáis acceso como red de conocimiento, veis que aquí hay un botón que pone iniciar sesión.
iniciando sesión ahí, cuando entremos a cualquiera ficha de detalle de una especie, veis que lo primero que se muestra es una galería multimedia, que pueden ser imágenes, vídeos, audios incluso, podemos enlaces siempre a bases de datos, por ejemplo, a Xenocanto, ¿no? en el caso de las aves. O sea, y vosotros podéis ir completando la información que esté ahí. Desde la responsabilidad de cada uno no está limitado, o sea, vais a poder entrar a todas las especies a editarlas. La idea es que, bueno, si veis que hay una información que está bien y suficiente, pues no tenéis por qué. Esto es un poco como la Wikipedia, ¿no? O sea, sois colaboradores responsables. Si veis que hay una información que no tiene nada y que queréis meter información porque está dentro de vuestro ámbito de conocimiento, la metéis sin ningún problema. O puede que la información, tanta información es como que tengáis una foto. O sea, no tienes por qué ser un experto, sino alguien aficionado al campo y que le gusta hacer fotos. Ah, pues mira, de esta especie no tienen fotos, pues la meto. Y la metéis con vuestros créditos, con vuestro autor, con qué reconocimiento queréis compartirlo, con qué Creative Commons, con qué tipo de licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, pues aquí pues veríamos la foto. Ahí cuando vayáis a meter una foto ya os dice de qué tamaño, con qué restricciones, pues para que no pese no sé qué y no sé cuántos. En fin, ya daremos los cursos de esto. Y veis que lo primero que se muestra aquí es el visor, que utilizamos el visor de GEUskadi con un mapa de observaciones, que en principio están agrupadas y según vas haciendo zoom puedes llegar hasta la información individual. La gracia que tiene esto del visor de GEUskadi es que aquí se te despliegan las capas del visor y que incluso estas observaciones se genera una capa de GEUskadi por las noches. O sea, con todas las observaciones que metemos nuevas es una capa también, una capa. Y luego, además, bueno, pues tenemos la información descriptiva, que aquí si tenéis la información general que se muestra abajo, y aquí, bueno, pues hay una información más o menos extensa dependiendo de lo que hayamos metido, ¿no? Y puede haber información incluso con el estado de conservación, que todavía muchos de ellos no los he metido, si es favorable, si es desfavorable, un resumen, de tal forma que es una información comprensible por cualquiera y que puede ser, pues bueno, pues para hacerte una idea y también tenemos las referencias asociadas. El módulo de referencias como tal, con sus búsquedas y demás, se desarrollará en la fase 2, pero sí que tenemos, bueno, pues una serie de referencias por tipo y por tema que podemos ir aquí según queramos navegando y que tenemos pues muchas informaciones a texto completo, ¿no? Con lo cual, o sea, desde una información central podemos ir hasta una información muy detallada con un artículo científico interesante que siempre os pediré, ya lo veremos cuando hagamos la formación, que no metamos cualquier artículo científico del mundo mundial, que nos centremos, que sea información, siempre os pedimos que tenga información sobre el País Vasco, aunque sea en un atlas ibérico, pero que haya información sobre Euskadi. No me vale con que metáis la guía de las aves de Bélgica. Pues igual para vosotros, para el campo, está muy bien, pero para el sistema mete ruido, ¿no? Bueno, más cosas. Aquí también, por el árbol de la izquierda, igual que en GBIF, se puede navegar. O sea, si yo estoy aquí, puedo ver el árbol taxonómico y me puedo ir al género y también tiene su ficha. Veis que aquí se cargan las observaciones y las especies del género. O sea, esto es todo el rato una navegación muy interactiva, ¿no? Y de lo que cada uno le puede interesar en cada momento. Puedes sacar las estadísticas, esto también es similar a GBIF, ¿no? Y puedes ver, a medida que vayamos metiendo información, pues estas estadísticas pueden ser, además, bueno, pues esto puedes cambiar el tipo de gráfica, puedes ponerla así en quesito, puedes ponerla en tabla. Y esto también, bueno, vosotros lo vais a ir probando y también os va a venir bien vuestra respuesta. Cuando veáis, estaría muy bien que también pudiera hacer esto. Vosotros hacer la carta a los Reyes Magos. Luego ya veremos si se puede implementar, si es fácil, si no, pero pedid, porque esto está para
Hemos previsto funcionalidades para un uso de lo que hemos visto que puede ir saliendo, pero esto a medida que se vaya usando le podéis ver más potencialidades, ¿no? Entonces, pues todo lo que pidáis se analizará. Todo el mundo sabe mi correo electrónico, pero cuando entréis en el módulo de gestión hay un sobrecito de email y soy yo. O sea, cualquier cosa vosotros pedid, o cualquier cosa que veáis, o cualquier fallo, porque que digáis, he visto un fallo taxonómico, vosotros no vais a poder tocar el árbol taxonómico ni meter nombres y tal, porque sería un desbarajuste, ¿no? Pero cualquier cosa que veáis o que pensáis que haya que mejorar, o preguntas o lo que sea, no os cortéis, que hay confianza. Bien, si yo me voy, en vez de buscar especies, que puedo hacer, ya hemos visto, por nombre, por lo que sea, todas las combinaciones que queráis. Ahora no me voy a detener mucho, jugad vosotros desde vuestros sitios. Si yo me voy a la de observaciones, veis que ya tenemos medidos 1 millón de observaciones, sobre todo provenientes de Ornito, ¿no? Nuestra gran fuente de ciencia ciudadana. Vienen en tabla, también vienen en mapa y claro, para nosotros esto era un problema, ¿no? que nos pasaba antes, el cómo gestionar tanto volumen de datos, ¿no? Cómo pintarlo tan rápido como habéis visto que se pinta, porque esto no son observaciones individuales. Esto, el primer zoom que se ve, están agrupadas por cuadrículas 10 por 10, con lo cual esto ya está precalculado y se pinta rápido. Pero esto también nos vale para esto que también nos ha hablado antes Patricia y para cosas que salieron también del anterior foro de ver los mapas de conocimiento y desconocimiento, ¿no? Ahí veis dónde están los puntos grandes de dónde hay más observaciones, ¿no? Los de azul más intenso, ¿no? Y esto también os puede dar pistas, haciendo con todos los filtros que queráis, por especie, donde sea, ¿dónde tenemos más volumen de datos? Que igual no hay que investigar más ahí porque hemos llegado ya al tope de conocimiento. ¿Y dónde están más los huecos? Me encanta, como dicen en México, lo que nosotros decimos lagunas o gaps, ¿no? Me encanta lo de los huecos, ¿no? ¿Dónde tenemos más huecos o déficits de información, ¿no? Esto de poner la información en común también nos vale para eso, ¿no? Para identificar no solo aspectos prioritarios de necesidades que tenemos obligaciones, sino pues líneas de investigación donde tenemos desconocimiento, ¿no? O zonas del territorio donde están más desprovistas de datos. Bien, pues aquí, por ejemplo, si buscamos, no sé, voy a meter, por ejemplo, la nutria. Y le damos, y aquí veis que ya hemos reducido, ¿no? Que son 34 resultados, ¿no? de todos los que hay. Pero la gracia también de tener esto integrado en GEUskadi es que yo puedo meter aquí la capa en el que tenemos de distribución de especies. Tengo que quitar las gafas porque no veo. De las áreas de interés especial de los planes de gestión. Entonces, no sé si lo veis, que están marcadas aquí en amarillo. Voy a hacer ahí un zoom. Entonces, veis que además de la concentración, si aquí yo me pongo encima de uno de estos puntos, me dice que en esa cuadrícula hay 2 observaciones, ¿no? Y puedo llegar hasta la observación individual. Pero en amarillo tenemos pintadas las áreas de interés especial del plan de gestión. Y yo aquí me puedo poner también la capa de Red Natura o todas las capas de GEUskadi. Bueno, deciros también que todas estas direcciones son URIs, es decir, son direcciones únicas, identificaciones, con lo cual tú esta dirección la puedes pegar en un informe y te va a abrir en esto, o lo que tiene GEUskadi también de compartir, ¿no? Que aquí te pegas el enlace. Entonces, esto te da que tú puedas hacer aquí una búsqueda con el filtro, con no sé qué, con no sé cuántos, y ese enlace que te genera es único y tú lo puedes utilizar en otro sitio. Entonces, esa es la gracia. Te guarda el filtro, con lo cual, si tú eso lo tienes en un informe y metes más observaciones, pues te va a salir la información actual, digamos, ¿no?
Bien, más cosas. Bueno, veis que hay filtros de todo tipo, luego avanzados y tal. Aquí también tenemos, lo mismo que en GBIF, ver sin preferencia, incluye coordenadas y sin coordenadas. Os preguntaréis, ¿cómo puede haber sin coordenadas? Porque, por ejemplo, en Ornito tiene una parte de la información que la muestran como dato oculto. El dato oculto nunca se va a mostrar en el mapa, pero sí se va a mostrar en la tabla. De tal forma que tú sepas que en esa localidad, que es genérica, hay esa información, pero no te va a dar el punto exacto. De todas formas, también cada uno, cuando mete para cada registro, tú eliges cómo se ve. O sea, si quieres mostrarlo en una cuadrícula 10×10, igual no quieres mostrar la coordenada, pero dices, bueno, yo por defecto lo que en Ornito está oculto lo muestro sin mostrar el mapa, con solo la localidad textual. Pero le podíais, si queréis, meterle que sea un 1×1 o un 10×10. O sea, eso también se elige a nivel de registro. También uno puede meter datos en el módulo de gestión y no publicarlos. Entonces, eso los verían todos los de la red de conocimiento, ahí no hay restricción. Pero igual te interesa pues, no publicarlos todavía pues porque, yo qué sé, es algo que estás revisando o es algo que yo que sé, que es un trabajo de fin de grado y todavía no se ha presentado, o 1000 cosas. O sea, pero que sea una herramienta que vosotros gestionáis. Otra cosa también es que digáis, bueno, y ahora todos vamos a estar obligados a aprender a meter aquí los datos y no sé qué y no sé cuántos. Pues no. Si a alguien todo esto de la tecnología le queda muy esto, tenemos unos Exceles de carga masiva normalizados que nosotros seríamos la gestión de incorporarlos, los publicaríamos en vuestro nombre. O incluso si vosotros hubierais subido algo y luego no sabéis esto, nosotros siempre tenemos la posibilidad de hacer las normalizaciones y hacer todo lo que sea. Bien, pues lo mismo tendríamos con los conjuntos de datos, funcionan igual. Funcionan igual, pues aquí está la búsqueda, como siempre, y bueno, aquí veis los que hemos metido. Cada uno tiene su ficha de conjunto de datos. Bueno, no he entrado en la ficha de observaciones, pero bueno, también tenéis una ficha de detalle con todos los datos de esa observación, ¿vale? Con todos los datos que hay. Cuantos más datos tenga, pues más valioso será el registro, ¿no? Que si solo tiene, pues hay algunos que no tienen fecha, pues... Bien, pues hay muchos que están importados de GBIF y obviamente no republicamos en GBIF. Los que importamos de GBIF pues los publicamos en Open Data Euskadi. Cuando hay mucho volumen de datos que podéis descargar, están todos para descarga pública. Imaginaros, yo qué sé, pues he puesto también como ejemplo o como piloto de programa de seguimiento, este es un trabajo que se hizo con una subvención, de estas de subvención de la generación de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, como no tenía muchos datos, que era algo manejable, pues me ha servido para hacer este piloto de uno de tipo programa de seguimiento, ¿no? Con lo cual aquí, bueno, veis un poco cómo es el aspecto de la ficha del programa. Tiene también las visitas de campo y en qué fecha y qué día se fue a cada sitio, una descripción básica de los datos. Y aquí veis que ya está con los enlaces. En cuanto se publica en Open Data Euskadi y en GBIF, automáticamente le genera el enlace a la ficha de allí, ¿no? Y el gran hito para nosotros es que a través del API de GBIF, pues, los informáticos que han hecho esto han sido capaces de que cuando le das a publicar, bueno, pues por la noche hace un barrido de tal y cual y la exportación que está en un Darwin Core Archive, que está en Open Data, pues lo coge GBIF y lo publica allí. De tal forma que, bueno, pues podemos entrar a la ficha en GBIF con esto que os decía, el valor añadido que da la actividad, ¿no? Y yo esto lo miré ayer y para mi sorpresa, que lo acabamos de meter y que lo acabo de meter como un piloto, y hay 150 descargas de este conjunto de datos, ¿no? Y bueno, pues están, bueno, pues las... Voy a quitar esto. Están también pues las métricas que te da GBIF y todo esto. Si nos vamos para atrás...
y nos quedamos en donde estábamos. Esto voy a decir, casi que me lo abren una ventana nueva. Si nos vamos a Open Data Euskadi, también es un proceso automático que a las 12 del mediodía todos los días, pues bueno, pues se publica en Open Data Euskadi. Y esto está de libre descarga, quiero decir, no tenéis que ser un miembro de la red de conocimiento para tener la descarga pública de los datos, de aquellos datos que se haya dicho que son de visualización pública, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están, bueno, pues las fichas de Open Data y luego, además, esto para conjuntos de datos enteros. Pero cuando estábamos viendo en un, pues yo qué sé, en cualquier filtro de observaciones que hayamos visto, voy a refrescar porque sé que me he quedado ahí un poco ahí. En cualquier filtro que veis que hay un botón también, no solo la tabla, el mapa, sino que hay un botón de descargar, ¿no? Entonces, esto generaría un archivo y hacemos la misma práctica que GBIF. Para que no colapse los servidores, lo que te hace es, te pide una dirección de correo electrónico para mandarte un email cuando la descarga esté lista. Y estas descargas, pues bueno, se van encolando para que no haya que mate al sistema, ¿no? y lo deje. Entonces, los miembros de la red de conocimiento siempre tienen prioridad a cualquier otro usuario que haya pedido una descarga. O sea, siempre se van encolando así. Si el sistema sabe si tú eres un miembro de la red, pasas por delante de todas las otras peticiones. Y entonces, cuando esto te avisa, te llega un mensaje con la URL de descarga y te dice hasta qué día va a estar disponible. Porque, claro, tenemos un medio finito, ¿no? de estar ahí. Entonces, creo que son 15 días, pero te avisa la fecha en que ese zip se va, pero tú, bueno, puedes lanzar el evento de descarga siempre que quieras, ¿no? Y te va a dar un mensaje de qué filtros has puesto, o sea, para esa descarga. Y te va a recordar también, bueno, pues bueno, que esto te hace un mensaje tipo el de GBIF, ¿no? Libre de coste, pero no exento de responsabilidades, y te dice, bueno, pues que tenías que citarlo de la manera debida y demás. Bueno, esto también pues, ha sido un gran hito en respecto al sistema que tenemos ahora. Aquí van un poco las bases del sistema, ¿no? Nos hemos renovado. Esto también lo podéis ir leyendo, en qué consiste esta renovación. Abierto a todo el mundo, esto que decíamos de esta filosofía, ¿no? de encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Es la filosofía, y que es la filosofía que tienen que suscribir los miembros de la red de conocimiento para formar parte de esto, ¿no? En que colaboramos, esto también está basado, y aquí tenéis el enlace para cómo tienes que hacerte miembro de la red. Y esto que es muy importante, ¿no? Que utilizamos el mismo lenguaje. O sea, esto nos hemos puesto de acuerdo para hablar lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, en estos otros menús, también está el acceso al módulo de gestión, aunque cuando iniciéis sesión, en cada ficha os va a aparecer un botón naranja en que pone editar, desde ahí mismo. O sea, tú contestes una ficha y estés ya certificado de que eres un usuario, se te va a habilitar el botón de edición. Bien, pero tenemos también una serie de vocabularios controlados que hemos puesto aquí, los que utilizamos. Todo el sistema, por supuesto, está en euskera y castellano. Estamos viéndolo en castellano pues porque tenemos invitados de... Siento para los euskaldunes que estamos utilizando hoy poco el euskera, pero vamos, podéis preguntar lo que sea en euskera y se les responderá igualmente. Cuando hagamos la formación, pues ya será en el idioma que queráis. Y todos estos vocabularios, bueno, que son activos, quiero decir que si alguien ve que, o sea, ver que todo esto está vivo. Aquí me falta una categoría o aquí he hecho en falta tal. Mandáis un correo y se mete en el momento, vamos, en la lista de vocabularios controlados que no sean algo
que ya está normativizado. Las categorías de estados de conservación son las que dicta Europa y ya está, y nos vamos a ceñir a ellas, ¿no? Pero hay otras muchas que, bueno, que también para que veáis los que estamos utilizando. Y en base a estos vocabularios es lo que normalizamos la información. O sea, a día de hoy todavía la carga de observaciones no la hacemos de manera individual, la hacemos solo de manera masiva a través de Exceles normalizados. En la segunda fase sí tendremos también la posibilidad de crear formularios ad hoc para programas de seguimiento que se personalicen. Ahora se cargan en los Exceles genéricos, que tú rellenas los campos, pero bueno, ya estáis acostumbrados, los que hayáis trabajado con nosotros, ya estáis acostumbrados a ese tipo de Exceles. Y lo bueno que tiene ahora es que en el propio sistema te valida, te va a decir, este Excel no vale. O sea, te has inventado, has metido una columna que no debes y así no puedes cargar cosas en el sistema. Te va a decir si las cabeceras no son las adecuadas, te va a decir, te va a validar y te va a decir unas cosas previas. Una vez de que esté validado, vas a pasar a normalizar, y normalizar es hacer un contraste contra esos vocabularios controlados. Lo primero es para el código de taxón del sistema. Tú vas a meter un nombre científico y te lo va a hacer ligar a algún taxón del sistema. Puede pasar que no te encuentre porque igual el taxón no está dado de alta, pues lo damos, o por X causas. Y te va a normalizar contra todos estos vocabularios, de tal forma que si tú has puesto, yo qué sé, pues que la base de registro es un avistamiento y eso no está en el vocabulario controlado, porque lo que hay es observación humana, pues tú vas a poner todo lo que aquí pone observación es una observación humana, o todo lo que en mi esto pone que tal, y te va a hacer contrastar en un tiempo rápido. Se pueden cargar observaciones de 25.000 en 25.000, no más. Con lo que os imagináis todas las cargas que he hecho para tener el millón de registros cargados y todavía me faltan. Pero bueno, esa carga, ya digo, que si tenéis base de datos grandes nos la podéis mandar y nosotros haríamos las cargas. O sea, pero lo bueno es que vosotros, y cuando haces una nueva carga, lo que mantiene los registros únicos, lo que identifica, por eso siempre os hacemos tanto hincapié en que uno de los datos obligatorios es el número de catálogo, es el número de catálogo. O sea, no nos mandéis Exceles en que no tienen número de catálogo, porque luego no sabemos. Claro, ¿qué hacemos cuando hacemos una nueva carga? Reemplaza la anterior, pero reemplaza según el número de catálogo. ¿Vale? Entonces, se puede actualizar información. O sea, ahora podemos haber tenido cargado X información y luego al revisar vuestras bases de datos habéis ido ampliando o normalizando más según estos criterios. En una segunda carga, pues reemplazaría con la información más actualizada. Y lo mismo pasaría en Open Data y en GBIF. Cada vez que damos a publicar, se reemplaza el zip del Darwin Core anterior. Bueno, habrá muchas más preguntas que tengáis, pero todas estas las iremos haciendo igual en tandas que cuando seáis ya productores de datos las iremos viendo. También aquí cuando veis que cuando vamos a especies, lo primero que sale pues son estos rangos taxonómicos grandes, ¿no? Los reinos. Si uno se mete dentro del reino animal, por ejemplo, veis que siempre saca lo mismo, ¿no? Pues cuántas observaciones, cuántas especies hay, llamamos infraespecies a todo lo que está por debajo del rango de especie, ¿no? Puede ser subespecie o lo que sea. Y veis que también hay estadísticas, estas que son como las que tiene GBIF, que son muy vistosas porque son interactivas, ¿no? Y si uno va pinchando aquí, pues se le va cambiando los anillos y va viendo este tipo de cosas, ¿no? O observaciones por conjunto de datos, lo que os decía que también aquí se puede poner escala logarítmica o se puede poner en tabla o se puede poner en quesito. O sea, que ya tenemos algunos indicadores de lo que hay dentro del sistema, ¿no? O incluso se puede ver, bueno, pues cómo ha ido aumentando el número de observaciones con los años, o estas estadísticas serán más reales y más ricas cuando tengamos más información metida, ¿no? Cuanta más información por territorio histórico, por municipio. Claro, aquí tener todos los municipios en estadística, pero si antes le hemos hecho un filtro previo de
de un territorio histórico o de lo que sea, pues pueden tener más sentido, ¿no? También tenemos aquí información, si nos vamos a la información del sistema, del propio sistema, también tenemos las propias estadísticas del sistema, ¿no? El total de especies, especies con plan de gestión, pues cuando le metamos, ahora tienen 0 total especies migratorias porque no le hemos metido los datos en migratorio, ¿no? O demás, ¿no? O por rango y tal. O sea, a medida que tengamos información más amplia, más enriquecida, pues tendremos también una explotación de datos más esto. Y todavía no hemos hecho el módulo de indicadores, que lo tenemos pendiente para la segunda fase. O sea, estos son unos previos que simplemente de lo que está metido en el sistema te lo saca de manera automática. Entonces, pues bueno, esto podría alargarme más tiempo, pero para daros una pincelada de cómo es el sistema y que el sistema ya está en la calle, no he hecho todavía los enlaces desde la página web. O sea, ahora cuando entréis en la página web al módulo de especies, en vez de llevaros al módulo antiguo, os va a llevar al módulo nuevo. Y aquí, como no toda la información está todavía en el módulo nuevo, vais a tener siempre el enlace a lo que he llamado módulo antiguo para entendernos. O sea, siempre vais a poder ir al otro. De momento, este módulo no está totalmente interconectado con los hábitats y con las especies, pero a medida que vayamos creciendo el sistema va a ir parecido, va a ser el mismo funcionamiento. Entonces, ya digo, lo más seguro este mismo mes os mandaremos una primera convocatoria por Teams para apuntaros todos los que queráis. Si hay alguna institución en concreto que diga, pues yo qué sé, la Diputación de Vizcaya, prefiero que nos des una a nosotros específicamente para nosotros, ningún problema. Programamos cuando os venga bien, incluso que sea presencial y ya la haremos. Pero estas de por Teams van a ser más fáciles porque podéis estar a la vez conectados 50 y podéis estar un rato o pues no estar. Entonces, bueno, pues iremos abriendo este tipo de cosas. Y sin más, porque me dicen por allí que me he pasado de tiempo, aunque el café lo tenemos a las 12:30. Si queréis estos 10 minutos que nos quedan, no sé si, Adolfo, hay alguna pregunta por el chat o… No hay nada de momento. Pues si queréis que explique en más detalle algo del sistema y si no, bueno, pues eso, igual alguien en la sala, a eso me refería. Juan. Marta, si le llevas el micrófono para que se le oiga, bueno, nuestro director, haciendo de azafato. En la izquierda, ya, muy bien. Sí, decía una pregunta solo pequeñita. ¿El alta de usuarios en el sistema, es decir, cualquier persona se puede registrar o hay una validación, o evaluación de quién? Vale. Al final esto es una tramitación que es un procedimiento administrativo que es una comunicación. Tú haces una comunicación a través de nuestro sistema que es Ingurunet. Ingurunet es un sistema de tramitación electrónica, con lo cual algunos ya lo conoceréis, porque igual habéis hecho, bueno, sobre todo las administraciones, alguna petición de informe de afección al medio natural, que ya está en Ingurunet, o habéis hecho algún ayuntamiento o alguna petición de evaluación ambiental. Entonces, funciona por Ingurunet, que es otro sistema. Pero te va a pedir entrar en Ingurunet si tu entidad y centro está… Tú cuando entras con tu certificado electrónico, él ya sabe quién eres. Y entonces, si no tienes un centro creado en Ingurunet, te va a decir que lo crees. Es decir, no solo vas a tener Aranzadi, sino que vas a poder dar de alta dentro de Aranzadi, porque me imagino que solo tendréis un NIF. O sea, en Ingurunet funciona que una entidad es un NIF, ¿vale? Un CIF. Entonces, dentro de un CIF grande puede haber diferentes centros, lo que llamamos centros. Entonces, cuando tú entres con tu CIF de Aranzadi, con tu tarjeta de acreditación de entidad, te va a decir, no tienes centros creados, o sí, si los tienes te va a mostrar los que tiene y dices, pues el departamento de ornitología no está creado, lo puedes crear en ese momento. Lo creas y entonces tú entras ahí y dices, bueno, ser miembro dentro de
del servicio medio natural, red de conocimiento, y te va a dar alta en la red de conocimiento. Te va a llevar a sede electrónica, que no vas a tener que adjuntar ningún documento, pero si quieres puedes adjuntar un documento, y entonces eso es una comunicación en la que tú firmas una declaración responsable y esos compromisos que hemos dicho. En sede electrónica te va a dar un resguardo y en sede electrónica funciona con mi carpeta. ¿Vale? Entonces, a todos los que no estéis acostumbrados con esto, por eso digo que en el curso lo veremos con detalle, pero funciona como cualquier otro procedimiento con el Gobierno en sede electrónica. Entonces, eso nos llega a nosotros, tu solicitud. Entonces, yo la miro y digo, sí, no es uno que ha entrado ahí por gamberrear, es Aranzadi y tal. Directamente lo valido y a ti te va a llegar una notificación a donde hayas dicho, pues a tu correo electrónico, a un SMS, un aviso. Vas a entrar a mi carpeta, vas a recibir la notificación y entonces tú ya sabes, ya estoy dentro de la red. Entonces, cuando estás dentro de la red, tú entras en un registro público. Ese registro público no lo he visto en el sistema, pero aquí en la red de conocimiento, en esta pestaña, ahora mismo solo hay un miembro, pero aquí pondrá cuántos miembros hay y habrá un listado de todos los miembros, porque es un registro público. La gente va a saber quiénes son esos miembros de la red de conocimiento. Con una información la que tú quieras poner. Pues una vez de que tú ya estás en el registro de sede electrónica, el registro público, puedes entrar con tu certificado, con tu BACU, con tu lo que sea, e inicias sesión. Aquí, al iniciar sesión, lo primero que te pide es que te identifiques. A los de la casa nos va a identificar con el XLNet, lo mismo que en cualquier otra aplicación. A los demás ves que puedes identificarte con el certificado que tú tengas. Si estás desde el móvil, mira, otra cosa que no he dicho. Si estás desde el móvil y tienes el SMP Mobile, lo puedes identificarte también con el móvil. Y entonces, una vez de que te identifiques, tú ya entras al modo público y al módulo de gestión con identificado. Otra cosa que no he dicho es que este sistema es también con diseño adaptativo. O sea, no hace falta tener una aplicación para el móvil. Lo podemos simular. Lo podemos simular aquí. A ver, imaginaros, pues así se vería en un Galaxy. Sabéis que va con el diseño de los móviles, con los menús, con las rayitas y tal. Y si tenemos una tableta, pues se va a ver así. O sea, siempre se adapta. Eso también es otra de las ventajas. Con lo cual, cuando hagamos los formularios para la toma de datos en campos, que va en fase 2, y podamos también, yo quiero tener formularios personalizados. Imagínate que tú quieres hacer un programa de seguimiento de, de latras de aves nidificantes. Igual quieres tener una lista cerrada, pues que tú tengas que solo salgan esas especies y de todos los campos, del universo de campos Darwin Core que tenemos, pues digas, no, solo voy a mostrar estos. Eso también, no sé si en fase 2 o en fase 3, ya veremos cómo se nos complica la fase 2, ¿no? y qué priorizamos. Pero la idea es que tú, pues en campo, lleves esto y tengas toda la información y puedas coger, si quieres, solo una, no tengas que rellenarte el Excel y todo esto. O sea, la idea es que este sistema, que es complejo, caro y potente, entiendo, porque se entiende con muchos, sea útil para todos nosotros. O sea, que ya no las entidades individualmente no tengan que gastar dinero en la infraestructura, que dediquen sus recursos a cosas más interesantes para todo, como para hacer interpretación de los datos, como para hacer análisis de los datos, como para ver si nos estamos acercando o alejando de lo que nos piden, ese tipo de cosas, ¿no? Y todo eso, bueno, como seguimos hablando y si salimos de la pandemia algún día de verdad, pues hablaremos más de tú a tú, pues seguiremos. Y siguiendo toda la línea, ¿no? Toda la línea internacional,
estatal, autonómica, foral, municipal, local, o sea, que todos sepamos lo que se está haciendo en otras partes, porque estemos interconectados. Bueno, y me enrollo mucho. Si no hay más preguntas en la sala, también podemos comentar cosas en el café, que ahora ya sí, que es la hora del café.
olvidado de decir antes, a pesar de todo lo que he hablado, es el reconocimiento al equipo de trabajo que han trabajado en el sistema. En la última diapositiva mía tenéis los nombres de la gente que por detrás ha habido muchísimo trabajo y lo quería haber reconocido y se me ha ido la onda. Ahora Paco Pando, de la Unidad de Coordinación del Nodo Español de GEVIF, nos va a hacer su presentación. Cuando quieras, Paco. ¿Ah, no está? Sí. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y también a su director, a los dos Martas. Para mí es un placer estar aquí, además del contacto humano, por todo lo que aprendo y me vuelvo con ello a casa. Bien, mi charla va de datos de biodiversidad donde rompe las olas. Perdón, iba a decir la siguiente diapositiva. Bien, ¿dónde están las olas en la presentación? A estas alturas del siglo XXI tenemos muchos datos de biodiversidad y la metáfora que se me ocurría a mí era, bueno, pues que vivimos en un océano de datos y sobre qué podía contaros hoy aquí, pues he pensado que quizás fuese de vuestro interés ver dentro de ese océano dónde están las partes más nuevas, las partes que más se están moviendo, para tener contexto que os pueda aprovechar a vosotros tanto como usuarios de esa información como proveedores. Entonces, así, en mi charla voy a tocar tres facetas de estos límites, de estas fronteras de los datos de biodiversidad ahora. El primero va de muestreos basados en ADN ambiental, lo que está suponiendo en cuanto a disponibilidad de la información y también cosas que tener en cuenta a la hora de generarlos y de usarlos. Algo parecido también con ciencia ciudadana, que algo ya hemos visto hoy, con una conexión hacia el uso de técnicas de inteligencia artificial en este contexto. Y la última parte de la charla va de identificadores, que aquí he puesto así de una manera genérica y provocadora de largo alcance. Identificadores que nos van a permitir hacer lo que hacemos con los identificadores, pero en el contexto más amplio posible, ni nuestro instituto, ni nuestra comunidad, sino en todo el mundo. Y al final, bueno, un par de reflexiones para que sirvan de base para el debate y las preguntas. Bien, antes de eso, un par de diapositivas de GEVIF. GEVIF ya se ha mencionado, es una infraestructura científica que este año cumple 20 años, que sus miembros son estados y que su objetivo es bien sencillo, es poner a disposición de todo el mundo la información de biodiversidad de manera libre y gratuita, venga de donde venga y para todo tipo de usos. Ese es el portal de GEVIF. A día de hoy hay casi 2.000 millones de registros que provienen de más de 60.000 bases de datos que federa esta infraestructura. Y digo federa porque no todo va a un gran saco donde están todos esos datos, sino que cada una de esas bases de datos que provienen de instituciones científicas, de organizaciones, de administraciones ambientales, mantienen su identidad y su unidad en cuanto a la metodología y también a su atribución, a su responsabilidad. Bueno, también en la parte de izquierda de la diapositiva, bueno, viene también como se puede ver, una de esas instituciones como es la Sociedad Aranzadi. En cuanto a su funcionamiento, GEVIF se articula en una secretaría central que tiene su sede en Copenhague, en Dinamarca, y en nodos nacionales que ponen en marcha los miembros estados. Entonces, si la finalidad a nivel internacional es la que ya he mencionado, en este otro contexto estatal, nuestra finalidad es ayudar y colaborar con todos aquellos que generáis información en biodiversidad a vuestros fines. Esto es importante. O sea, no a los fines de GEVIF, sino a vuestros fines. Hacer gestión,
a mejorar el conocimiento, a mejorar el avance científico. En el entendimiento que, ayudándoos a vuestros fines, al final esa información acaba en GBIF. Y también mencionar, bueno, a día de hoy, de todas esas bases de datos dentro del ámbito del nodo, sumáis más o menos 40 millones de registros que provienen de casi 300, concretamente 349 bases de datos. En cuanto al País Vasco, aquí estáis los que estáis ahora participando en GBIF. El nombre, como se os ve en la red, el enlace a vuestra página en el portal de GBIF y los datos que compartís con la red. Y con esto pasamos ya a la parte central de la charla, la primera parte. Muestreos de ADN ambiental. ¿En qué consiste? Bueno, gracias al coronavirus y al COVID, todo el mundo sabemos ahora o tenemos una idea de lo que es PCR. Pues bien, en este caso es tomar muestras del ambiente, bien de agua, bien de sedimentos, bien del contenido estomacal de una avispa, por ejemplo, y aislar de ahí el ADN y ver, utilizando esos fragmentos como firmas y contrastándolos con bibliotecas de secuencias internacionales, ver a qué organismos corresponden esas secuencias. El impacto que está teniendo estas técnicas, bueno, pues es ya notable y más lo va a ser en el futuro. Esto tiene un puntero. Sí. Esa gráfica muestra el nivel de publicaciones en estos temas, que vemos que de momento es exponencial. Claro, con este sistema realmente estamos quitando de todo el proceso la pieza del medio, el taxónomo o el especialista que identifica estas muestras. Pasamos directamente de la secuencia de ADN a la identificación. Aquí hay un compendio de casos para los cuales se está utilizando, de paleofauna a estudio de comunidades, etcétera. Hacer un inciso aquí de que mi presentación está llena de enlaces a las fuentes de donde salen los gráficos o las cosas que voy contando. Y a día de hoy hay casi ya 1000 bases de datos conectadas a GBIF que están basados en estos estudios de ADN ambiental. Que también para tener un poco de contexto, en inglés es el I de Environmental DNA, metagenomics o metabarcoding son también términos que se utilizan en este mismo sentido. Todo esto está fantástico, la cantidad de información que está aportando y que se espera que aporten estas metodologías es muy considerable, pero hay una cara B. Y para ilustrar esta cara B, traigo una entrada, un artículo publicado por Roderick Page, donde, el título es bastante provocador también, GBIF, Metagenomics and Metacrap, que es una manera de decir como basura o metabasura. Y el ejemplo que trae es, esta planta, que es bastante famosa por ser la flor más grande del mundo, una planta parásita, la Rafflesia, que su área de distribución, su área de distribución es esta zona, Indonesia, el sudeste asiático, y si vemos en GBIF vemos que hay puntos, hasta en el mar. ¿Y cuál es lo que pasa y hay más casos de este tipo? Pues básicamente una vez aíslas la secuencia a través de unas herramientas de las cuales la más conocida se llama BLAST, tú haces tu búsqueda en esas bases de datos internacionales que mencionaba antes de secuencias y te da unas hipótesis de especies que pueden ser. Cuando lo hizo Roderick Page, la secuencia de uno de estos estudios en Chile, le salía que era la Rafflesia. Cuando lo hice yo esta semana me salía una calabaza. No se ve muy bien en la presentación, pero la primera opción que me da es una calabaza y luego sí. Luego ya da una serie de secuencias que corresponden con el alga, que seguramente sea al que corresponda este ADN. En esta diapositiva, también doy si tenéis curiosidad,
Las bases de datos más utilizadas en estos estudios es el BLAST del GenBank, UNITE, que tiene secuencias de eucariotas, Silva y Volt, que es la base de datos también de los códigos de barras de la vida, que son secuencias firma para identificar especies. Y con esto pasamos a la siguiente parte, que es ciencia ciudadana. Bien, ciencia ciudadana, yo creo que ya en este contexto tenemos bastante claro lo que es, donde ciudadanos van al medio y hacen observaciones y publican estas observaciones en plataformas diversas. El tipo de información que está trayendo este tipo de actividades pues es tremenda. En el 2019 ya la mitad de los registros que están en GBIF eran de ciencia ciudadana. En el 2021 no tengo el dato, pero sí tengo el dato de eBird, que es la base de datos de ciencia ciudadana más grande que hay en GBIF y también la base de datos más grande que hay en GBIF. Y de eBird ahora mismo salen casi la mitad de los registros de GBIF. Datos de aves, sobre todo de Estados Unidos. La mitad de los datos de GBIF es ese tipo de información. Y de una manera muy resumida, ¿qué aportan los datos de ciencia ciudadana? Pues aportan mucha información con un tiempo de latencia muy corto. Esto supone una ventaja muy grande respecto de otras vías de obtener información, como es la científica o la de las administraciones, donde desde que el dato se recoge en el campo hasta que aparece disponible, pues pueden pasar incluso bastantes años. La cobertura de territorio es muy considerable, pero en contra tiene que dar información sobre un número limitado de grupos taxonómicos. Así, estos son datos para España. De ciencia ciudadana tenemos casi 40 millones de registros, o sea, es la parte más grande. Aquí, en este gráfico, en esos 40 millones de registros, he de decir que entra un par de bases de datos grandes que no es ciencia ciudadana estricta, que es la de la Rediana Andaluza y la del Banc de Dades de Cataluña. Pero bueno, da la idea. Y si vemos aquí la cobertura taxonómica que aportan, pues vemos todo este arco son aves y el resto son plantas vasculares. Procedente de colecciones, que es básicamente el circuito científico, donde las observaciones están respaldadas por ejemplares, pues vemos que la cobertura es mucho más selectiva, se centra en áreas mejor protegidas, áreas de montaña sobre todo. Y en cuanto a la representación taxonómica es mucho más variable. Aquí doy el conteo en número de especies, pero realmente es el número de nombres científicos. O sea que realmente el número de especies es más limitado, pero sí que da una idea de frente a la ciencia ciudadana y parte de administraciones ambientales. Tenemos 39.000 de esos nombres para el territorio de España, de colecciones con un número mucho más limitado, un orden de magnitud menor. Tenemos casi 3 veces ese número de nombres científicos, que es proporcional al número de especies. Bien, en cuanto a ciencia ciudadana, ¿dónde estamos y qué impacto está teniendo? En cuanto a la inteligencia artificial, realmente en este contexto estamos hablando de una parte bastante limitada, aunque muy utilizada, de estas técnicas. Es dentro del aprendizaje automático, redes neuronales profundas, que muchas veces se las conoce por su nombre en inglés de Deep Learning, donde básicamente unas unidades que funcionan como neuronas están especializadas en reconocer ciertos caracteres de las imágenes y por un proceso de paso de señales de unas neuronas a otras distribuidas en capas, pues dándoles un juego de entrenamiento donde le decimos todas estas imágenes son de un gato y todas estas otras imágenes no son de un gato, por ejemplo, pues al final tenemos un sistema que nos discrimina entre imágenes de gato e imágenes que no son de gato. La tecnología es muy potente, se usa cada vez más. Sin ir más lejos, por ejemplo, cuando Netflix nos está ofreciendo unas películas para que veamos nosotros, está utilizando estas técnicas para seleccionar qué películas se parecen a las que ya hemos visto. Su capacidad predictiva es muy grande y tienen el inconveniente de que funcionan como cajas negras.
no somos capaces de decir por qué esas imágenes, esta red neuronal dice que esta imagen es de un gato. En cambio, sí que es muy bueno diciendo cuáles son y cuáles no. Llevado esto al contexto de ciencia ciudadana, pues ya ha aparecido en las plataformas más grandes, como pueden ser iNaturalist, también en PlanNet, pues ayudas donde tú haces una fotografía a un ser vivo, a una planta, a un insecto, y el sistema te va a sugerir identificaciones sobre la base de las imágenes que están registradas con anterioridad en el sistema y que han sido utilizadas para entrenar el sistema. Claro, esto funciona una vez sí y una vez no. Metodológicamente, el problema más grande es que si la especie no está en la base de datos que se ha utilizado, la base de datos de imágenes que se ha utilizado para entrenar el sistema, jamás te la va a predecir. Y bueno, y de hecho eso está dando ya a que haya bastantes falsas identificaciones y que sea un tema de discusión en los foros, por ejemplo, de iNaturalist. Un ejemplo más concreto, bueno, pues esto es, y de paso vemos un poco cómo funciona el tema, una observación, una fotografía tomada en Picos de Europa este verano. Yo con mi limitado conocimiento botánico digo que es una armeria y digo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué más? Pues introduzco la imagen en el sistema de identificación de inteligencia artificial de PlanNet y me sugiere unas armerias. El propio sistema de iNaturalist o de Natusfera en su comunidad española, pues también me dice que es, bueno, el sistema de iNaturalist también tiene en cuenta la proximidad geográfica de registros parecidos, etc. Y también me da armerias. Pero claro, de las sugerencias que me da, esta armeria, que seguramente sea armeria cantábrica, no me aparece entre las sugerencias que me da. Si esto me pasa a mí con una planta, ¿qué puede pasar cuando el tema va a más? Bien, pues por ejemplo, estos son datos de GBIF y el caso es, lo he tomado de una charla que dio Xavier Font en 2019, donde una asociación de amantes de la naturaleza alemana, Naturbunker, pues ha dado esta planta, Phytothema nigrum, de la cordillera pirenaica, sobre todo. Donde esta planta no se da. Se da otra parecida, pero claro, si tú, alemán, vas de vacaciones a Pirineos, haces unas fotos, el sistema te sugiere una especie que tú conoces porque está muy distribuida en tu territorio, y dices, pues bueno, esto es. Y esta información pues está metiendo bastante ruido en el sistema. Sobre todo por la cantidad de registros que hay de ciencia ciudadana y que hemos estado viendo. Pues también algo para tener en cuenta. Y con esto pasamos a la última parte de la charla, que va de identificadores de largo alcance. El concepto de identificador a estas alturas pues no nos es extraño. O sea, de hecho, bueno, los nombres son identificadores y ya Confucio dijo que llamar a las cosas por su nombre es el principio de la sabiduría. ¿Identificadores para qué? Bueno, para referir a las cosas, para agregar información y para dar crédito y tener contexto. Esto además queremos que funcione en un entorno digital distribuido y masivo. Y aquí el término de referencia es trazabilidad. Trazabilidad de la fuente hacia el uso. O sea, yo, que genero, proporciono una información, quiero saber qué impacto tiene y, por tanto, quién la usa y cómo la usa. Y al revés, o en la otra dirección, los usuarios quieren saber qué fiabilidad puede tener esa información, ese dato, y para ello el medio es saber de dónde proviene, tener de nuevo trazabilidad. En el mundo de los datos de biodiversidad vamos a hablar sobre todo de identificadores para colecciones, para juegos de datos y también a otro nivel para ejemplares y observaciones. Bien, pues como los identificadores, los nombres son básicos para comunicarnos, pues los llevamos creando de toda la vida. El primer nivel podría ser tener un código, y así, por ejemplo, Index Herbarium, que es como las páginas amarillas de las colecciones botánicas del mundo,
pues al herbario de Aranzadi le puso el código Aran. Y de esta manera, por ejemplo, salvamos la barrera del idioma. Da igual en qué lengua hagamos referencia al herbario de Aranzadi para saber que su código es Aran. ¿Qué pasa cuando queremos agregar colecciones botánicas con colecciones, por ejemplo, de zoología? Pues que empezamos a tener colisiones. Y así, por ejemplo, el herbario del Jardín Botánico de Madrid, que es MA, tiene el mismo código que la colección de mamíferos del Museo de Historia Natural de Trondheim. Más cerca. Gracias. También bueno, está sacado, ¿o por qué queremos agregar? Pues de nuevo para tener trazabilidad, para saber cómo se usa la información y quién la usa. Y este dato, por ejemplo, está sacado del registro de GBIF de colecciones científicas. Registro que se puso en marcha no porque era una finalidad de GBIF, sino porque le hacía falta para organizar la información. A nivel de ejemplares, parte del estándar de GBIF, Darwin Core, que ha sido mencionado esta mañana, está el ID record, el identificador del registro. Este identificador de registro, durante bastantes años, pues era lo que se conoció también como la tripleta Darwin Core, que es la concatenación del código de la institución, el código de la colección y el número de ejemplar o de observación. Y así, por ejemplo, para el Museo de Ciencias de Barcelona era el código del museo, el código de la colección, en este caso malacología, y el número del ejemplar dentro de esa colección. Y eso se usaba como identificador de registro en GBIF. Este sistema está gestionado por humanos y cuando juntamos miles de bases de datos, como es el caso de GBIF, pues se producen inconsistencias, vacíos, ambigüedades. Así, por ejemplo, cuando una colección, como es el pantallazo que tenemos a la izquierda, no rellenaban el número del ID de registro, pues GBIF le asignaba 1, un número aleatorio. Y ahí vamos a ver qué provocaba este comportamiento, estas situaciones. Por un lado, estos números que daba GBIF a los registros de los juegos de datos que se publican se dan en el momento de la publicación. Si esta entidad vuelve a publicar este registro, va a recibir un número diferente. Por lo tanto, ese identificador no es persistente. O sea, lo que yo pueda decir de ese registro en un momento dado, cuando esa colección se republica, deja de tener sentido y se pierde. La tripleta Darwin Core también tiene problemas. ¿Qué pasa si el Museo de Ciencias de Barcelona se junta con otros museos y se hace el Museo de Ciencias de la Generalitat? Pues que la tripleta deja de tener sentido y deja de ser cambiado. Por tanto, también tiene problemas a la hora de usarse como identificador único y persistente, que es de lo que se trata. Así, por ejemplo, ahora mismo la tecnología o la metodología que se recomienda para este tipo de identificadores es lo que se llama UIDs, Universally Unique Identifiers, que son números generados por unos algoritmos que garantizan que van a ser únicos en el mundo mundial. Se puede decir, o se dice, que se pueden generar más códigos UID que estrellas en el universo. Pero bueno, eso. Digamos que la probabilidad de que haya dos UIDs de estos generados aleatoriamente y que sean idénticos es despreciable. Y de hecho es la tecnología que se utiliza también en nuestra vida diaria, pues por ejemplo, el número que tienen nuestros ordenadores por detrás, o las tarjetas de memoria, o en general casi cualquier cosa que compramos o que vemos por ahí. ¿El problema que tiene? No son resolvibles, pueden serlo. O sea, podemos meter uno de estos identificadores en una URL y hacemos un identificador resolvible. La solución es buena en el sentido de que es persistente, es resistente a cambios, o sea, no depende de que el ejemplar esté en un sitio concreto y ya de por sí da bastante utilidad. Y esto volveremos un poco más tarde. En cuanto a juegos de datos, ya
Marta comentó el tema de los DOIs. Los DOIs es una tecnología ampliamente utilizada en el mundo científico para hacer referencia a las publicaciones y la idea es utilizarlo también para juegos de datos. Entonces, aquí tenemos un DOI para una publicación y otro DOI para el juego de datos. Es robusto, es resolvible, permite trazabilidad en los dos sentidos y se está ampliando su uso. Bueno, ya en GBIF se empezó a utilizar para juegos de datos, pero también se está utilizando para gráficos, para imágenes, para descargas en general, para todo aquello de lo que queramos tener trazabilidad y métricas de uso. Inconvenientes, es centralizado, o sea, cada vez que generamos o queremos un DOI, tenemos que ir a un servidor central que nos da un número y que es el que podemos utilizar y es de pago, cuesta dinero. Más de esto, igual en la discusión. ¿Qué cambian los DOIs? Esta es una diapositiva también parecida a la que hemos visto. Tenemos métricas de citas en publicaciones científicas, que es el ámbito normal de los DOIs, y tenemos también métricas de descarga. De esta manera, nosotros, como por ejemplo proveedores de datos, podemos saber quién está utilizando nuestra información y cómo la está utilizando. Y eso puede informar nuestras decisiones a la hora de estrategias de publicación de datos o de estrategias de investigación. Eso es importante. Y también es importante que puede ser el medio de acabar con la paranoia de mis visitas a mi web. Una vez ese objeto digital, ese juego de datos, tiene ese DOI, puede aparecer en varios portales. Puede aparecer en el portal del Sistema de Información de Euskadi, puede aparecer en GBIF, puede aparecer en otros repositorios. Si el DOI es el mismo, todas las métricas, todos los usos de esa pieza de información, de ese juego de datos, se van acumulando y se van agregando. Con lo cual, bueno, pues es tener una casa abierta con más de una puerta, que va a tener más impacto y va a tener más justificación a la hora de por qué estamos haciendo eso, por qué estamos manteniendo esa colección, por qué estamos haciendo esa investigación. Y de alguna manera, pues yo creo que lo cambia todo. Sino por encima de los juegos de datos de las colecciones están las entidades, que también hacen falta que esa información se agregue a partir de los juegos de datos, etcétera. Ahora mismo hay como dos iniciativas grandes de crear identificadores para entidades. Uno, el que ya hemos visto que sale de GBIF, y otro que sale de otro consorcio, en general el consorcio originario tiene bastante implantación o bastante fuerza en Estados Unidos, que habla de los ROR, de los Research Organizations Registry, donde se trata de tener identificadores al estilo de los DOIs para agregar la información que se produce desde esas entidades, y digo entidades porque pueden ser departamentos de universidad, pueden ser institutos de investigación, pueden ser asociaciones civiles, pueden ser empresas, en fin, todo tipo de entidades. Y ahora mismo estamos viviendo un proceso de confluencia entre esas dos iniciativas, el registro de GBIF y el registro de los ROR. Bien, ya estoy acabando, volviendo a los ejemplares. Una iniciativa europea en el mundo de las colecciones, se llama DISCO, que pretende ser una infraestructura científica que ponga en red las colecciones de Historia Natural de Europa, pues ha hecho un estudio bastante detallado y laborioso sobre qué identificadores podían tener los ejemplares. Esto es bastante reciente y su conclusión es utilizar DOIs para ejemplares. Recordad, es centralizado y cuesta dinero. O sea, esto es un reto tecnológico no pequeño, pero es la sugerencia que está haciendo. Aparte de la consideración de que sea un sistema centralizado, en fin. Es también para pensar si esto realmente va a volar o no, pero es ahora mismo el estado de la cuestión. Y bueno, esta figura que está sacada de esta publicación, pues lo que comentaba antes, aparte de que la publicación tiene un DOI, todas las figuras de esa publicación también tienen su propio DOI, con lo cual más información, más agregada, más trazabilidad. ¿Qué va a permitir tener DOIs en los ejemplares? Hacer anotaciones, reidentificaciones,
medidas sobre las imágenes digitales, seguir la secuencia de transacciones. Cuando tienes un ejemplar en la colección, si lo mandas en préstamo a otra colección o si mandas un duplicado a otro centro, cruzar información a nivel de publicaciones o de otros medios, el rastreo efectivo de duplicados. Esto es un problema endémico en general de los agregadores de información, pero en GBIF está muy claro. Y en el mundo botánico, donde el intercambio de duplicados es frecuente, pues el manejo de los duplicados, de la información duplicada, es un pequeño quebradero de cabeza. Y vamos, en esta diapositiva también traigo a colación, o sea, la diferencia que hay entre la información generada analógicamente de los datos que ya nacen digitales. O sea, que en este segundo caso todo va a ser mucho más sencillo, pero con el material analógico también esto supone unos pocos retos en cuanto a su implementación. Y ya, acabando y recapitulando, pues recalcar la idea de que estas nuevas métodos de adquirir información, como es el ADN ambiental o es la ciencia ciudadana, pues está incrementando la información disponible de una manera exponencial, que es una gran oportunidad para gestión, para ciencia, para sociedad, pero también hay que entender cómo se genera para manejarla adecuadamente y, por tanto, sacar las conclusiones adecuadas. Nosotros, en este escenario, somos generadores de la información y también usuarios. Y, en ese sentido, bueno, pues esto no lo dijo el tío de Spiderman, lo dijo Voltaire. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y de la parte de los... Bueno, la segunda parte, o abundando en lo que acabo de decir, bueno, la importancia de tener el contexto de cómo se genera la información, de recordar que los datos de GBIF no son de GBIF, sino que son de cada una de esas 60.000 bases de datos que federa. Y bueno, nosotros como usuarios tenemos que ser críticos a la hora de manejar esa información. También esto lo digo con frecuencia, GBIF no da respuestas, da datos para que nosotros hagamos nuestras respuestas. Y por último, es sobre los identificadores. He mencionado la parte del horror, de los UIDs, pues también no es complicado, pero es importante manejar estas tecnologías para que nuestra información forme parte de esa red, no solo de datos, sino de personas y de centros. Y con esto he acabado mi charla y espero también haber ganado un poco de tiempo en el... Bueno, y ahora se tiene que conectar Blanca Ruiz del Ministerio, que nos... Ya está. Aquí estoy. Ahí está Blanca. Sí, sí. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias por... La mañana probando para que la conexión sea perfecta. Muchas gracias por participar, aunque sea a distancia. No, a vosotros. No sé si... Cuando quieras. La presentación, sí. No sé si Fidel, ¿no? ¿Compartes la pantalla o ya la estáis viendo? Ya la estamos viendo. Vale, bueno. Pues nada, buenos días a todos. Me oigo un poco rebotada, o sea, me oigo con el rebote de la sala. No sé si esto se podría solucionar. Ah, ahora mejor. ¿Me oís vosotros? Imagino que sí, pero así no oigo el ruido de la sala porque si no me oía yo. Bueno, pues buenos días a todos y, bueno, lo primero agradecer al Gobierno vasco de habernos invitado a participar, al Ministerio, en este foro social de la biodiversidad de Euskadi en 2020. Nosotros, bueno, me han pedido un poco que hablemos de los proyectos en el marco del Inventario del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, bueno, que yo coordino a nivel nacional. Pero bueno, este inventario tiene, dejarme una pequeña reseña para contaros, para aquellos que no lo conozcan, pues, qué compone este inventario y qué elementos o qué hándicaps tenemos a la hora de elaborar este inventario, que es, bueno, un poquito distinto a lo mejor a lo que habéis visto durante esta mañana, porque como podéis ver, en los componentes de este inventario pues tenemos muchísimos datos.
no solamente los de especies o espacios o hábitats, sino también se incluyen otros datos pues, de los efectos negativos del patrimonio, de los recursos naturales, como veis en esta tabla. Todo este inventario quedó regulado en un Real Decreto en el año 2011 y, bueno, para aquellos que no lo sepan, pues se creó por la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad en el año 2007. Esta es otra foto, otra imagen de ver el inventario, muchísimo más agradable que un listado de componentes, pero de aquí lo que quiero resaltar es que este inventario se coordina a través de un comité en el que, bueno, pues en el caso del País Vasco están nuestras compañeras Marta Rozas y Marta Iturribarría en el comité, con lo cual estáis plenamente representados y estamos pues trabajando siempre pues bastante alineados. El inventario se compone de tres patitas o tres pilares, que son los 30 componentes que habéis visto antes, textualmente, un sistema de indicadores, que en el último informe, en la última evaluación que hemos hecho, han salido 64 indicadores y un informe seccional. Estos indicadores los utilizamos para reportar pues, a la Unión Europea principalmente. Tenemos ahora el reto de la nueva estrategia de biodiversidad, en el que bueno, pues se va a hacer un seguimiento continuo de esta estrategia mediante un sistema de indicadores en los que estamos pues, participando en esa identificación de qué indicadores se van a proponer. Así también participamos en los indicadores que se están barajando para el Convenio de Diversidad Biológica, que también va a haber otra batería de indicadores y, por supuesto, pues resolvemos ya los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto pues el 14 para las áreas marinas protegidas y del 15 ahora mismo pues estamos resolviendo prácticamente todos los indicadores del ODS 15. Con estos indicadores se hace un informe anual que lo llevamos haciendo continuamente desde el año 2009, o sea, tenemos ya una buena batería de informes, y el último informe, que es el primer informe seccional que se ha hecho, que es el que tenéis la imagen abajo, es un informe de evaluación, es el primer informe de evaluación que bueno, ha suscitado tantísimo interés aquí en el Ministerio que incluso pues, fue presentado en el Consejo de Ministros y aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de agosto de este año. O sea que es un informe pues, que ha tenido un recorrido bastante importante en este Ministerio. Otra imagen del inventario es el ámbito territorial que abarcamos, porque el inventario, por supuesto, pues tiene su parte terrestre, pero tiene su parte marina, que es el doble de la terrestre en todo el territorio. Principalmente los datos del inventario queremos o necesitamos que estén geolocalizados para poder hacer luego pues, que esos indicadores los podamos regionalizar y poder dar datos pues, geográficamente explícitos, que es uno de los requerimientos que nos está viniendo continuamente, sobre todo de la Unión Europea, que los datos no solamente sean datos abstractos en informes, sino que estos datos vengan geográficamente explícitos. Esa es la fórmula que utilizan. Recientemente hemos tenido un gran hito y ya voy a empezar ya con la presentación. Hemos tenido un importante hito, un cambio administrativo importante. En el Real Decreto 500/2020 de 28 de abril se crea la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, en la que bueno, pues el banco de datos y el inventario está integrado. El director nuestro, desde el principio, desde el minuto 1 que puso los pies en este ministerio, dio una instrucción clara de que habría que mejorar, o sea, que hay que mejorar el conocimiento y la gestión de este conocimiento, porque quería pues eso, basar la toma de decisiones y la gestión y el seguimiento de las políticas en ese conocimiento. Entonces nos ha puesto pues, en un nuevo reto, que es que tenemos que evolucionar. O sea, no podemos seguir trabajando como estábamos trabajando hasta ahora, pues bastante manualmente. Y ahí vais a ver un poquito pues, que nosotros creemos, y así lo estamos diciendo en todas las reuniones a las que vamos, que aparte de la evolución tecnológica, como no hay una evolución cultural, no vamos a poder alcanzar estos objetivos que se nos han puesto, pues, tanto por nuestro director general como veremos a nivel europeo también nos están dando estas nuevas instrucciones. Nosotros, un poco de dónde venimos, a dónde estamos y dónde queremos ir, pues esto es
aunque intentamos que algunas tareas hayan estado programadas o automatizadas, pero seguimos teniendo la mayor parte de nuestros trabajos son a demanda y son bastante manuales. Incluso la elaboración de estos indicadores mundiales que os digo, los hacemos muchas veces de manera manual, con cruces automáticos de capas, etcétera, pero bastante manual. Como yo digo, no somos un sistema, el banco de datos y el inventario de patrimonio no es un sistema, sino somos una estantería donde se almacenan los datos, ahí me los dan, todos se los damos al inventario, sí, pero yo lo dejo ahí en la estantería y que alguien pues luego los reutiliza, pero de una manera muy manual. Y luego que tenemos muchísimas vías de entradas, como veremos luego. Entonces, nuestra perspectiva hasta a 2026, que esa fecha es el fin de los plazos del plan de recuperación, no es una fecha cualquiera, sino que entendemos que ese es donde ya tenemos que tener el impulso dado, es que hemos creado un sistema integrado de información, tenemos los procesos automatizados y tenemos una ventanilla única, que es hacia donde queremos ir. Bien, durante este año 2021 hemos tenido un proceso de reflexión interna, hemos tenido la ayuda de una consultoría que nos ha evaluado, casi ha sido una auditoría externa por parte de una empresa importante del sector y nos ha dicho que lo que necesitábamos pues es una estrategia de datos basado en el gobierno del dato, que es una palabra también que se está empezando a oír mucho. ¿Qué se entiende por gobierno del dato? Pues una organización necesita cambiar de esta gestión informal que os estoy diciendo que tenemos en el inventario a un gobierno del dato cuando se dan alguna de las siguientes circunstancias. Y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación cumple las dos primeras. Somos una organización que nos hemos hecho grande. Pues ya solamente por el nombre de la propia dirección tenemos datos de biodiversidad, de bosques y de desertificación en el ámbito terrestre y marino, con lo cual somos bastante grandes y claro, no somos capaces de hacer frente a todas las tareas que tenemos con los que tenemos que hacer con los datos. También es que los sistemas de datos se nos han puesto muy complicados porque, veremos, tenemos muchas fuentes, muchos requisitos de información y es tan complicado que no podemos hacerlo de manera manual y de una manera segura, porque no solamente hacerlo manual, sino que corremos el riesgo de en algún momento en estos procesos manuales meter la pata y publicar un dato que sería un dato oficial que no es el dato pues real. Entonces, hay que minimizar estos riesgos que estamos empezando a estar bastante preocupados porque los podemos cometer. Bien, así para que entendamos qué es el gobierno del dato, porque hay veces que no entendemos muy bien qué se entiende por gobierno del dato, pues es la gestión, la disponibilidad, integridad y usabilidad de los datos que se utilizan en una organización. Yo os estoy hablando ahora de la Dirección General de Biodiversidad porque es la que yo estoy coordinando esta iniciativa, pero bueno, que es extrapolable a cualquier otra organización. Incluye un órgano o un consejo de gobierno con un conjunto de procedimientos definidos y un plan para ejecutar dichos procedimientos. El director, nuestro director ha dejado claro que ese órgano de coordinación es el banco de datos. Lo ha dicho verbalmente a todas las unidades, pero estamos ahora redactando una instrucción porque entendemos que tiene que quedar por escrito porque, da lugar siempre la instrucción verbal a que, puede haber algunos problemas. Entonces, se está trabajando ahora una instrucción para que quede ya por escrito que ese órgano de gobierno del dato es el área de banco de datos. Bien, toda esta idea se basa en lo que estamos repitiendo últimamente, que es que, lo habéis dicho también vosotros en la jornada, la importancia de los datos. O sea, el dato es el activo crucial que tiene una organización para la toma de decisiones. Si no nos basamos en datos objetivos fiables y comparables, pues entonces no sé si estamos haciendo políticas, si estamos ayudando a la conservación o, pues podemos estar cometiendo errores de base porque nuestros datos no son buenos. Esto, como podéis imaginar, tampoco es una idea nueva, sino que esto está ya apareciendo a nivel europeo. Ahí os he puesto algún pantallazo de la estrategia europea. A finales del año pasado salió la propuesta de reglamento de lo que se conoce como la Ley de Gobernanza de Datos. Y también en esta misma línea está yendo la Agencia Europea de Medio Ambiente, que también ha publicado su estrategia. Aquí he puesto un poco la imagen que aparece dentro de la estrategia de la Agencia Europea de Medio Ambiente con esa especie de bola terráquea donde pues el centro, el núcleo son las áreas temáticas donde están los datos. ¿Vale? Bien, fruto de esta evaluación que nos hizo la consultoría, pues he querido mostraros este
un poco el flujo de datos que nosotros tenemos. Aquí estarían las entradas de datos en el inventario. Este es un caso genérico, pero se puede aplicar, pues, por ejemplo, a lo que ahora os va a comentar Curro de cómo procesamos los datos de Renatura o cómo procesamos los datos de espacios protegidos, en fin, un poquito, o los de especies, pues nos llegan desde 17 o 19, en el caso de ciudades autónomas, 19 fuentes de información distintas por ficheros físicos. Puede ser un save file o un Excel o un Access o un PDF, lo que sea. Hay aquí siempre una figura de un editor manual que transforma esos datos y los mete en unos discos duros gordos, que son las NAS, y con estos discos duros gordos, pues luego tratamos de manera separada la información geográfica de la información alfanumérica. Algunos de vosotros, sobre todo Marta, conoce la parte de nuestro Oracle, nuestra parte interna por el CDDA, donde se graban los datos alfanuméricos, y aquí los servicios de cartografía. Pero tratamos la información de manera separada. Ya dentro del servidor de aplicaciones ya se junta esta información y se trata conjuntamente, pues, para la página web, para el portal interno, y también hemos hecho algunos proyectos piloto como este de CrossNature para las especies con el link Open Data, que en este caso se hizo con Portugal, con los datos nacionales de España más los portugueses. Bien, esta consultora lo que nos ha venido a decir es que tenemos... a ver, ¿se ha quedado? Se ha quedado, ¿no? ¿Y no se me oye? Ah, vale. Se ha quedado el PowerPoint. Ay, madre mía, la red. Ahora, ya, ¿lo veis? ¿Sí? ¿Fidel? Vale. Bueno, aquí, si veis un momento, repito, el paso de la página, o sea, donde tenemos los problemas en este flujo es las entradas, es donde tenemos nuestro cuello de botella, porque el resto de los procesos más o menos los hemos ido automatizando en los últimos años. Bien, ¿cuáles son los objetivos que tenemos esto a 2026? Pues continuar con los procesos de estandarización y unificación de la información, que eso lo llevamos haciendo desde el principio del inventario. O sea, el gran hito que tenemos ha sido el año pasado, en diciembre de 2020, que se publicó la lista patrón de todas las especies presentes en España, tanto marinas como terrestres, desde los mamíferos hasta los invertebrados. Creo que ese hito de publicar la lista patrón es pues un referente. Y seguiremos trabajando en esa línea de publicar listas controladas para poder trabajar en esa armonización y en esa interoperabilidad, que sin esas listas es bastante complicado. También tenemos otros proyectos en cartera, gracias al plan de recuperación, como puede ser, pues, generar una cartografía de hábitat, porque no hemos sido capaces de agregar las autonómicas, de avanzar en una mejora de información de los LIDAR, con un LIDAR de alta resolución. Bueno, hay distintos proyectos en cartera. También tenemos que avanzar en, pues, atender de forma más eficaz a nuestros usuarios. Y ahí vuelvo a insistir en la cultura del dato. Nosotros creamos aplicaciones que no se utilizan, pero no se utilizan ni por nosotros, digo, por los compañeros del Ministerio, ni por las comunidades autónomas, que las hacemos para que intercambiar los flujos de información con ella, y hay aplicaciones que no se están utilizando. Y eso, pues, hay que mejorar la cultura del dato. Ahora mismo solo se utilizan aquellas aplicaciones que son ventanilla única. Eso, como me mandas la información por esta ventanilla, o si no, no la puedo recibir. Entonces, en ese caso sí que se utilizan, pero en el resto, que son todavía un poco demostrativas, pues no se están utilizando. Entonces, hay que, pues, mejorar esa cultura. Tenemos que mejorar nuestros accesos y unificarlos, ya los veremos luego, y bueno, pues avanzar en esta interoperabilidad, pues eso, con los API y con estas herramientas que ayudan a la conexión de los sistemas. Bueno, aquí tenéis, por avanzar un poquito, pues eso, automatizar y crear plataformas, un poco, pues lo que venís diciendo durante la mañana. Bien, en este gráfico un poquito naif, pero que también quiero que sea un poquito simple, porque es el que me está sirviendo para explicarlo, pues, en las N reuniones que he tenido durante este año, y que poco a poco se ha ido perfilando.
El reto que tenemos como Dirección General es una cantidad de inputs en el sistema bastante importante. Por un lado estarían los datos distribuidos principalmente de las comunidades autónomas, por supuesto, pero también la Dirección General cuenta con datos y proyectos importantes, pues desde el inventario forestal hasta toda la base de datos del proyecto Intemares, Intemares, etcétera. O sea, datos muy importantes y que aportan muchísimo conocimiento. Los datos de ciencia, por supuesto, los tenemos que tener en cuenta. De momento es una cajita que no tenemos despejada, la incógnita. Pero luego se va a poner en marcha con el plan de recuperación también un programa de seguimiento de la biodiversidad importante y de ahí pues vamos a tener datos in situ que se van a volcar directamente en el sistema. La red de alerta, ya estamos terminando la red de alerta de exóticas, que va a estar disponible en el portal de aplicaciones, la red de emergencias de incendios, que como hemos dicho, pues tenemos ahora también las competencias forestales y hemos avanzado bastante también en tener unos inputs de las imágenes de satélite que están ofreciéndonos principalmente el programa Copernicus. Todo este conocimiento entraría dentro de lo que hemos llamado plataforma de conocimiento, donde se haría el análisis, gestión y cuadros de mando de toda esta información, que esa plataforma se conectaría con las grandes bases de datos nacionales que existen, pues Catastro, el SIEX, que es la próxima plataforma de la PAC, o sea que pasaremos de SIGPAC en un futuro al SIEX y estamos trabajando con ellos para esa conexión y, por supuesto, con los programas de Copernicus para incluir esa información. Todo ello queremos que esté disponible en un portal de datos que tenga pues, las 5 estrellas de la interoperabilidad, que no sea una página plana como la que tenemos ahora mismo, sino que te permita pues, tener eso, las 5 estrellas de la interoperabilidad. Bien, uno de los problemas que tenemos es la cantidad de portales que tenemos, los distintas formas de acceder o de incorporar la información. Aquí os he puesto, por un lado, el portal de aplicaciones de biodiversidad, que eso sí que lo habíamos centralizado en un solo portal. Ahí tenemos ahora mismo una nueva herramienta que es la de proyectos, que la hemos puesto pues, el mes pasado, donde está un buscador de los proyectos que se financian por el Ministerio a través de la Fundación Biodiversidad y que se han incorporado los proyectos desde el año 2014. Con lo cual, bueno, pues queremos compartir también esa información con todos los que acceden al portal de aplicaciones. También la parte de abajo, no sé si se ve bien, pero es la aplicación de incendios, que tienen 2 aplicaciones, una de la estadística, que es esta que tiene el pantallazo, y luego otra más de... Bueno, es que no te creas, no os creéis que la conozco mucho porque no la he visto. Realmente la tienen un poco interna, pero es Arbaria, me parece que se llama. Y bueno, otras también plataformas que tienen los de compañeros de política forestal, que son pues para el FLEG, el UTR y el IGNU. O sea, un mundo de plataformas, cada una con su acceso, cada uno con su forma, interface, etcétera, y que eso, bueno, pues dificulta bastante la usabilidad de cada una de ellas o de todas en su conjunto. Otra presentación, otro gráfico naif un poco es porque realmente no vamos a crear un solo sistema, porque somos tan distintos, tan diversos, que no se puede montar un solo sistema. Entonces, el otro día, sentado en el Consejo de Dirección, conseguimos hacer estas bolitas, que son los subsistemas que puede tener este macrosistema que vamos a hacer en la Dirección General. Los que tienen los rombos, ¿vale? Estas carpetas que tienen los rombos son aquellas que tenemos que tener inputs de comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, bueno, pues de Inatura, el de biodiversidad, por supuesto, el sistema forestal, el de incendios. Pues todos estos necesitamos que sean las comunidades autónomas también las que nos vuelquen sus datos para que el sistema funcione, no solamente con datos del Ministerio. Y aquí tenéis también pues eso, el mundo de conexiones que tenemos con otras instituciones o con otros sistemas. Bien, ya por terminar, aquí os he querido poner las aplicaciones que ya están funcionando, que las podéis consultar desde nuestro portal de Internet. Os he puesto también las URLs de donde podáis acceder. La que no tiene URL es la del ecosistema Natura 2000, porque todavía está en marcha, la va a contar ahora mi compañero Curro. Pero lo que quería también contaros con esta presentación es que las aplicaciones se tienen que hablar entre ellas. O sea, la de especies que tenemos en marcha es la primera, la de I2, que tiene pues un montón de información que
que tenía este ministerio de los ANDAs, los ríos rojos publicados, y también está ahora disponible los últimos 2 informes senales de las 2 directivas. Tenéis ahí la información ya disponible, y donde se va a incorporar pues todos los datos que obtengamos de los programas de seguimiento que se van a poner en marcha. Pero estas bases de datos se tienen que relacionar entre ellas. Y bueno, pues también el futuro ecosistema de Natura 2000 pues se tendrá que relacionar de alguna forma, y que sea automática, por favor, con otra de las aplicaciones que ya tenemos puesta, que es la de los espacios protegidos, que ahí es donde están todos los espacios, desde los espacios naturales protegidos, los Ramsar, los espacios marinos, de los CEPIN, los OSPAR, pues está todo integrado dentro de esa aplicación de espacios protegidos, pero que la mantenemos de manera manual. Y lo que queremos es avanzar a que desde la futura plataforma de ecosistema de Natura 2000 o del CEDA se alimenten esa base de datos de espacios de una manera más automática. Entonces es pues un poquito nuestro reto, y yo creo que ya, si os parece y si no hay ninguna pregunta, pues esta presentación como que continúa y profundiza en el ecosistema de Natura 2000 con mi compañero Curro, que está presente en la sala. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues no sé si queréis que luego lo que veáis. Muchas gracias, Blanca. A vosotros. Egunon, buenos días. De todas formas, me voy a quedar, yo creo, pues si hay alguna pregunta luego, ¿no? El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y quería contaros, no sé qué hacemos. Vale, pues esto. Bueno, mi exposición continúa donde ha terminado la de Blanca, y es contaros el ecosistema Natura 2000, que es un conjunto de aplicaciones que vamos a ir desarrollando modularmente para la gestión de la información Natura 2000 y no solo la gestión de CENETRIES, la base de datos que se reporta a la Comisión Europea a través de para la gestión de Natura 2000, sino del resto de información asociada. De forma muy resumida, Red Natura 2000 es una red ecológica de áreas protegidas creada por la Directiva Hábitat. Es la principal red de áreas protegidas del mundo, 27.000 sitios, estamos en 18% de superficie. Se designa en base a las especies y los tipos de hábitat, que grosso modo son ecosistemas. Definición de estos espacios se debe hacer en base a las regiones biogeográficas. España tiene 7 regiones biogeográficas, lo que más, Euskadi 3, y debe incorporar las cepas, que están designadas en base a la Directiva Aves para la protección de aves. Es la principal herramienta de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea y a la que la Comisión le presta un cariño especial, lo que nos lleva a que todos los incumplimientos que hagamos en materia de Natura 2000 conllevan sanciones, potenciales sanciones y procedimientos de infracción en cualquier caso. Es un elemento fundamental, la columna vertebral de la conservación de la biodiversidad en Europa, y tiene 2 elementos, la Directiva Hábitats tiene 2 elementos de reporte, que es por una parte Natura 2000 y por otra parte, que se reporta anualmente, como os decía, a través de CENETRIES, COUNTRIES y los reportes seccionales que se realizan a través de artículo 12 y artículo 17. En ambos casos consta tanto de una base de datos como de cartografía y documentos explicativos. En la Estrategia Europea de Biodiversidad ya hemos pasado por ahí y no voy a extenderme, pero es fundamental incorporar en las áreas de protección estricta, que deben ocupar un 10% del territorio y un 10% de las áreas marinas, todos los rodales y bosques maduros. También buscar la mayor representatividad en las áreas de protección estricta de turberas, humedales, praderas y otros sistemas con gran capacidad de almacenamiento de carbono.
Estas áreas el conjunto de las áreas protegidas deben estar reguladas por la gestión eficaz y eficiente, por lo tanto es necesario un seguimiento adecuado y una evaluación permanente de la eficacia. De forma resumida, lo podemos dejar en no plan, no park. No hay un adecuado plan donde se definan los objetivos de conservación y las medidas de conservación, ese espacio no va a ser válido. En el caso de Euskadi yo estoy tranquilo porque los planes de gestión son muy buenos documentos técnicos. Prueba de ello es que Euskadi no está incluido dentro de las comunidades autónomas que están en el proceso de infracción, la ampliación del proceso de infracción 2015-2003 por la falta de designación de lugares comunes, que se amplió en 2019 por la deficiente aplicación de la definición de objetivos de conservación y de medidas de conservación. Euskadi está fuera porque los planes son buenos, pero eso, deben seguir siendo buenos. A modo de datos breves, pues tenemos 1.875 lugares de bajo Natura 2000. España es el primer contribuyente a Natura 2000 en cuanto a superficie terrestre y el segundo marino detrás de Francia. Estamos en el 27,3% de la superficie terrestre, el 7,9% de la marina, casi el 8%, porque el corredor de cetáceos del Mediterráneo pues no ha sido incluido como sitio Natura 2000, afortunadamente. Hay 21 autoridades competentes, todas las comunidades, ciudades autónomas y 2 organismos del Ministerio, el propio Ministerio y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que son gestores de espacios Natura 2000. Y luego, dentro del servicio, lo que nos dedicamos, como dice mi jefe muy amablemente, es a gestoría administrativa, que es compilar la información, ver que es completa, ver que es suficiente y, en su caso, tramitarla a la comunidad autónoma. Pero bueno, los compañeros marinos son gestores de 100 espacios y son 4 con los que os podéis imaginar las capacidades de gestión. ¿Dónde estamos en cuanto al cumplimiento del objetivo del 30%? Pues solo en Natura 2000, como os decía antes, estamos en el 27,3%. Si consideramos los espacios naturales protegidos que no son Natura 2000, subiríamos a un 28,6% en el conjunto del Estado, con lo cual no estaríamos mal en cuanto a esa cifra. Además, por la consideración que tiene la ley como áreas protegidas, la Ley 42, de las reservas de la biosfera, pues subiríamos a un 33 aproximadamente, 33%. Pero ya nos está diciendo la Comisión que los planes de acción de las reservas de la biosfera pues que no son suficientes, que son necesarios otros documentos. Eso es un elemento importante. Aquí os señalaba cómo estaban las distintas DIPUs en cuanto al cumplimiento. Como bien señalaba antes Marta, pues es muy relevante el nuevo reglamento que nos va a venir de restauración, donde la Comisión nos está pidiendo un compromiso para restaurar el 30% de los hábitats que no muestran un estado de conservación favorable, de forma que pasen a alcanzarlo o que muestren una decidida recuperación, una decidida mejora. Nos resistimos como gato panza arriba al 30% a firmarlo, porque es que eso no hay forma de llegar a 2030. Para que os hagáis una idea, uno de los parámetros decisivos, la evaluación del estado de conservación se realiza en base a la matriz general de evaluación. Se compone de 4 parámetros. Hay 2 que son críticos, rango, que no importa demasiado, superficie ocupada por el tipo de hábitat o superficie de la especie, que tampoco es en general especialmente importante, estructura y función, a la que se hacía antes referencia, pero como analizado como parámetro de forma completa, lo que nos dice la Comisión es que el 90% de la superficie del hábitat tiene que estar con una estructura de conservación evaluada como favorable para poder considerarlo favorable. Si es menos del 75, es desfavorable malo, y entre el 90 y el 75, desfavorable inadecuado. Por ejemplo, en bosques, pues estamos 8 o 10 metros cúbicos de madera muerta por hectárea. Eso es mucha madera muerta por hectárea y no vamos a ser capaces de llegar, por supuesto, al 90% de los bosques atlánticos con esa cantidad de madera muerta. O una estructura de edades que nos permita
están 3, 4 clases diamétricas dentro de un mismo rodal. Eso es inviable en 10 años. Entonces, es un elemento al que nos resistimos, pero que está ahí y la Comisión está apretando y hay otros Estados miembros que están apretando para que así sea. En cuanto al reporte de Natura 2000, tenemos unas exigencias crecientes para el propio reporte. Cada vez la Comisión nos va dando... La Comisión actúa en forma de carraca. Cada vez es un pasito. Ping, ping. Es poco a poco te van apretando. Y cuando te das cuenta, pues estás donde ellos querían que estuvieses. Cada año nos introducen nuevos elementos de bloqueo, nuevos criterios de calidad para que los datos sean razonables. Bueno, pues antes de eso, antes de que los datos no puedan subir un año, vamos a ir mejorándolos nosotros. Otra de las exigencias que está planteando la Comisión y que sí nos parece razonables, porque es uno de los elementos que se va a evaluar dentro de la estrategia de biodiversidad, es la definición de objetivos de conservación dentro de los propios planes, dentro del formulario normalizado y también dentro de los planes, claro. Que sí es mantener o restaurar el hábitat o la especie, que están presentes de forma significativa. Nos están pidiendo una mayor vinculación con los reportes que se realizan conforme al artículo 17 y al artículo 12, una mayor vinculación al nuevo reglamento de restauración, decir si esas acciones están dentro de las de restauración. Bueno, y en nuestro caso nos parece muy interesante, como mencionaba antes Marta, ser capaces de evaluar la trazabilidad del marco de acción prioritaria. Hemos estimado, en marzo de 2021 se ha aprobado por parte de la Comisión este marco de acción prioritaria, el siguiente no hará falta hasta el 26, suponemos que empezarán a pedirlo, estimábamos en 1.400 millones de euros año, o sea, se ha estimado por cada una de las comunidades, de las autoridades competentes, en total suman 1.400 millones de euros año las necesidades de Natura 2000 y su entorno para conseguir el estado de conservación favorable. Pero lo que hay ahí dentro no es homogéneo. Euskadi tiene, en cuanto a inversión prevista por hectárea, pues, por ejemplo, es 5 veces inferior a Melilla, pero claro, la superficie de Natura 2000 de Melilla es mínima, pero es 20 veces superior a otras comunidades autónomas, vecinas y grandes, y no vamos a decir cuál. Bueno, ¿qué estamos buscando? Que sea coherente, un conjunto de datos coherente, que sea coherente con los datos de artículo 12 y artículo 17, o sea, que no podamos decir que a través de Natura 2000 que una especie está fantástica en el único sitio en el que existe, porque hay especies endémicas de un único sitio, y que luego por artículo 17 estemos diciendo que está fatal. Pues eso a lo que te lleva es a que los datos no sean creíbles, ninguno de los dos. Es decir, pues no será esto que me estás contando, pero cuéntame por qué. O sea, como comentaba antes Marta, basado en datos. A eso llegaremos al final. Pero también tiene que ser coherente con los otros elementos de reporte donde estamos reportando especies o tipos de hábitat que están dentro de Natura 2000. La Directiva Marco del Agua estamos reportando el parámetro, algo aproximado al parámetro de estructura y función, que es el estado ecológico de las masas de agua. Lo estamos reportando para masas de agua que están dentro de Natura 2000. Pues seamos capaces de que lo que se reporte a través de la DMA sea coherente con lo nuestro. Estamos reportando poblaciones de peces. Yo aquí sé que estáis con la URA en una buena colaboración, pero no en todas partes que tienen cuencas intraautonómicas es semejante. Entonces, bueno, es deseable que este elemento sea replicable. También a través de Ramsar estamos reportando, bueno, vosotros lo publicáis directamente en la página web, las aves invernantes. Pues eso tiene que ser coherente con lo que aparece en el formulario. No tiene por qué serlo a corto plazo, pero sí en un plazo razonable. Tiene que ser estructurado, en base todo el rato a listas controladas. Listas controladas de especies por región biogeográfica, por unidad de reporte, porque las aves se reportan de forma distinta, se reportan Canarias y el resto. Entonces, todo lo que sea aves de Canarias, pues que solo se puedan reportar en Canarias, las pardelas raras suyas y esas cosas, pues solo allí. Pero resulta que las tenemos en Galicia, por favor. Eso nos pasa. O tenemos especies endémicas ¿dónde era? De Cerdeña, dadas de alta en no sé dónde.
Hay una cantidad de porquerías ahí. Bueno, ¿para eso qué es lo que necesitamos? Acotamiento. O sea, solo vas a poder dar de alta estas especies que son de artículo 12 y artículo 17. Debe estar basado en protocolos. La asignación, la evaluación de la estructura y función, de los parámetros de estructura y función y los asociados a los tipos de hábitat que están presentes dentro de Natura 2000 tienen que ser coherentes, especialmente para hábitats de distribución muy restringida. También tiene que ser coherente la evaluación de presiones y amenazas. No puede ser que en el caso de una comunidad autónoma que todos los años se queman 50.000 hectáreas, no, perdón, 50.000 no, 5.000 hectáreas de un hábitat que solo tiene ella, pues que no aparezcan los incendios forestales como una presión o una amenaza. Eso, en fin, es un error grosero. La evaluación del hábitat de las especies, pues ahí también tenemos que, entre todos, elaborar protocolos. Sobre todo eso, basado en datos. Que la evaluación, siempre que sea posible, sea a través de un algoritmo acordado entre todos y automatizado. Introducimos los datos, se calcula el algoritmo y esto es lo que nos sale. ¿Qué no estamos buscando? Estos resultados. Esto es lo que está publicado por parte de la Agencia Europea de Medio Ambiente a través del informe del estado de la naturaleza. A la derecha, perdón, a mi derecha o vuestra izquierda tenéis la evaluación de los tipos de hábitat y a la derecha la evaluación de cómo está el estado de conservación de las especies de interés comunitario. Podéis ver límites de los Estados miembros y en los Estados miembros de carácter federal podéis ver los límites de las regiones. Eso es que está mal. Y como además no se parecen como huevos a castañas la evaluación del estado de conservación de las especies con el estado de conservación de sus hábitats, pues es que está mal. O sea, esto no queremos esto. Para ello, ¿cómo debemos ir? Pues tenemos un elemento que va a tener como base la información de los sitios Natura 2000, el formulario normalizado de datos. Queremos ir todos de la mano, o sea, esto no es un empeño del Ministerio, sino una necesidad de buscar la lógica que ya lo hemos oído esta mañana, es que si no nos vamos a volver locos. Para ello hemos planteado, como habéis hecho aquí, una estructura modular, poco a poco, que nos vayan módulos que vayamos desarrollando progresivamente, que sean coherentes unos con otros, que se hablen unos con otros y que nos permitan, en un plazo razonable, alcanzar el objetivo deseable. Ahora tenemos en marcha los dos, ahora os contaré con un poquito más de detalle. Es una aplicación que va a estar, la de CNTRIES, y el ecosistema y, en primer lugar, el módulo de CNTRIES van a estar integrados dentro de nuestro portal de aplicaciones, conectado, como decía Blanca, al módulo de especies, al módulo de hábitat, al módulo de proyectos, al módulo de espacios, pues, ahí ya veremos cómo, porque en el módulo de espacios también hay mucho que mejorar, y al módulo del sistema de información territorial, que eso os lo puede contar Blanca otro día. Bueno, aquí tenéis la imagen que ya os la enseñó Blanca. ¿Qué está hecho por el momento? Como os decía, 2 módulos. El desarrollo de la parte específica de Natura 2000, el CNTRIES, está acordado ya tanto en el Comité del Inventario como en el Comité de Espacios Naturales Protegidos. Estamos acordando y las llevaremos al próximo Comité del Inventario, Comité de Espacios Naturales Protegidos y también por deferencia al del Inventario, porque son listas controladas y eso es cosa vuestra. Las listas de especies y hábitats por región biogeográfica y en el caso de las aves por región de reporte. Una lista controlada de medidas de conservación que se vincula con el marco de acción prioritaria, una lista controlada de presiones y amenazas que va a beber de la que está actualizando la Comisión Europea. Bueno, es una serie de elementos que nos van a facilitar la elaboración de el reporte. Está definida la evaluación inicial, la estructura inicial de la solución de software, el primer módulo está más o menos en marcha, seremos capaces de tenerlo plenamente funcional en el primer trimestre del año que viene y poder reportar en 2022 a través de este módulo. En el caso del segundo, que es un módulo de gestión de planes, queremos que nos sirva además porque cuando ya lo habíamos acordado, en julio salió, me parece que fue la Ley 7/2021 de Cambio Climático, que incluye en su artículo 24.4 la obligación de elaborar un montón de cosas para la revisión de los planes de gestión. Pues queremos que esto también nos permita dar respuesta a través de un protocolo acordado a esos planes de adaptación
al cambio climático dentro de Natura 2000. Y bueno, en general lo que nos va a servir es eso, para la gestión de los planes, de los propios documentos de los planes, y para la evaluación de la completitud y coherencia a través de marcos lógicos y de matrices de PESIR. ¿Cómo planteamos alimentar la herramienta? Y esto es avanzar un poquito lo que decía Blanca. El sistema de seguimiento de biodiversidad se va a llevar un esfuerzo importante y queremos que eso quede plenamente integrado, al menos en primera ronda, en CNTRIES. Queremos que quede integrado, pero la competencia va a ser vuestra, evidentemente. Nuestra idea es elaborar unos modelos de distribución para las especies que sea posible y donde no, conseguir la información y proporcionárosla y proporcionar estimas. En este caso, pues, aves de distribución común, pues la coujada montesina. Coujada montesina es ave de anejo 1, está presente en todas partes. Aquí está en Álava con cierta distribución y escasita en el resto. Las alondras que están ahí en el aeropuerto cantando, pues esas, y que es una cosa rara, pues que esas puedan aparecer probablemente estén en Álava también, pues que eso tengamos una evaluación de qué presencia de alondras hay en el conjunto de esto. Os la proporcionamos y en cada uno de los sitios se ha estimado en 7, 14 parejas o 7, 25, pero sabemos al menos que no son 700 o que no son 0. Y esa estima os la proporcionaremos y si os parece bien, pues la incorporáis. Muchos modelos serán posibles actualizarlos con ciencia ciudadana, habrá otros que no, que serán necesarios seguimientos específicos. Como bien decía Paco, consideramos que el ADN ambiental será fundamental para el estudio de las especies acuáticas, de la distribución de especies acuáticas. Los peces son taxonómicamente complicados. Aquí hicisteis un trabajo piloto que yo creo que nos ha servido para aclararnos nosotros de lo que queremos plantear, porque estamos planteando también hacer odonato, estamos planteando también hacer bivalvos, pues eso lo vemos más complicado a corto, pero sí que es necesario avanzar por ahí porque es con ciertas dudas, pero bueno, tenemos sólidas esperanzas. Y voy terminando. La evaluación de la superficie de los tipos de hábitat, como decía Blanca, se va a hacer un mapa a escala de estado. Os lo proporcionaremos junto con las evaluaciones de los contrastes de lo que hay, tenéis reportado en cada uno de los sitios Natura 2000 con lo que nos sale a nosotros, por supuesto, antes de publicarlo en ningún lado, y a ver qué os parece. Y bueno, nuestra idea es que todo esto se pueda reportar a través de teléfonos móviles y que nos vayan actualizando y que la información nos llegue a todos a la vez. ¿Cómo esperamos que la utilicéis las administraciones? Pues también debe haber tanto una posibilidad de manejo directo sobre la aplicación, como hay el CDDA, como de integración de los datos a través de XML, que los podáis actualizar vosotros de forma masiva. Porque con todo lo que lleváis hecho, ¿qué te voy a decir yo? Ahora me lo das y paso de ti y te tienes que... No, lo lógico es que permita, con unos formatos de intercambio, permitamos la carga masiva de datos y que podáis hacerlo de forma relativamente cómoda. Pero claro, eso a Melilla, que tiene 2 espacios, o a Ceuta, que tiene 2 espacios, pues no le va a merecer la pena el desarrollo de una aplicación propia. Entonces hay que adaptarse a todos. Una de las cosas que consideramos importantes es la evaluación de la efectividad, porque había un objetivo de evaluación del 60% de la efectividad del 60% de las áreas protegidas para 2016 dentro del CBD. El 4% en 2019 habíamos evaluado el 4% de los espacios del Estado, entonces estábamos bastante lejos del 60%. Bueno, nuestra idea es una evaluación semiautomática de la efectividad basada en esto, el cumplimiento de objetivos tanto del CNTRIES como de los planes de gestión. Pues eso. A mí me gustaría ser capaz al final del periodo pues conseguir la realización automática de análisis de eficiencia, de qué medidas son en cuanto a relación a coste las que presentan una mayor eficiencia en el conjunto de las especies o presiones y amenazas sobre las que se plantean. Pero bueno, eso es algo que, en fin. Nos gustaría la definición de objetivos operativos para cada una de los parámetros de la matriz general de evaluación, utilizando una formulación SMART, específicos, medibles, alcanzables, vinculados a resultados y
especificados en el tiempo, time-bound. Y bueno, estos son lo que nos gustaría, pero por supuesto será un elemento de acuerdo, o sea, esto es por acuerdo. Además de esto, nos gustaría empezar a añadirle módulos en el futuro que nos permitan la realización automática de informes anuales de gestión, la realización más ágil de lo que es ahora, porque es bastante infernal, de informes de afecciones y además llevar la cuenta de los informes de afecciones y el seguimiento de los programas de vigilancia ambiental, la incorporación de los datos ambientales que se generan en los programas de vigilancia ambiental y en las evaluaciones, los informes de artículo 12 y 17, que fuésemos capaces de hacerlos en el futuro. Y por mi parte nada más, muchas gracias y espero no haberos aburrido demasiado. Bueno, pues muchas gracias, muchísima información y muy interesante. Y ahora os pediría a todos que subierais a hacer, lo había llamado mesa redonda, pero igual es simplemente que diéramos un resumen de los puntos clave que hemos visto de lo que se ha hablado a lo largo de la mañana, e invitar a los que están al otro lado de la línea y a los presentes también, si alguno queréis hacer alguna intervención, los que están online a través del Teams, ya sabéis, allí le tenemos a Adolfo que puede estar recogiendo las palabras, y a los que estáis en la sala os animamos a que también deis vuestra visión de lo que se ha hablado aquí o de los puntos más relevantes. Recordaros también que siempre ponemos una encuesta de valoración del foro y que también la tenéis colgada en donde hemos colgado todo lo del foro, que estarán colgadas, espero que para mañana, las presentaciones de hoy, para que las tengáis, y que os pedimos que también rellenéis la encuesta de valoración del foro para poder mejorar para años siguientes. Y sin más, os animo a... A ver, ¿quién rompe el fuego? Pues, no sé, yo espero que os hayamos podido transmitir, compartir y poner en común que todos trabajamos muchísimo en información, en conocimiento, que hacemos muchísimas cosas, que todos los especialistas que habitualmente colaboráis, por ejemplo, con nosotros, pues hacéis unos trabajos impresionantes. Pero que, como creo que ha salido por varios de los ponentes de la mesa, pues estamos en una situación en que la cantidad de información nos abruma. Es tan tremendo todo lo que tenemos de información, de conocimiento y a la vez de obligaciones, de reporte, de integración de todo, de todas estas cuestiones, pues que realmente parece muy importante que avancemos sobre todo en optimizar, o sea, que normalizar, estandarizar, tener listados de medidas controladas, listas, patrones de especies y todas estas herramientas que no son un capricho, que es que casi depende nuestro futuro de tener ellas, de tener todo eso, porque ya somos incapaces de manejar todo lo que tenemos. Gracias, Patricia, por pasarme el micrófono de esta manera tan amable. Yo, a ver, reenfocaría un poco el tema en el sentido de que, por lo menos desde mi punto de vista, quienes tenéis que decir qué es lo relevante sois vosotros. O sea, por lo menos desde el GBIF y desde donde estamos en este mundo de los datos y todo lo que le rodea, es una propuesta. O sea, estamos, como decía en mi charla, para colaborar con vosotros en hacer lo que vosotros tenéis que hacer. O sea, el GBIF es potente en metodologías, es potente en tecnología,
vosotros tenéis el conocimiento, pues estamos para hacer cosas juntos y desde mi punto de vista y en línea con todo lo que se ha dicho esta mañana, ¿qué es lo relevante para vosotros? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer que vuestros datos sean más interoperables, más estandarizados? Que no os tengáis que preocupar de aprender todo lo que hay detrás de los identificadores. Pues a vuestra disposición y no sé, si tenéis preguntas, decir cómo nos metemos en esto o qué es lo que os preocupa en este sentido, pues no sé, es vosotros los que tenéis que decir lo que es lo relevante, creo. Sí. Espera un segundo que te pase, o coge el micrófono, por favor. Ahora sí. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, lo primero, y muchas gracias. Me llamo Idoia Fuertes y vengo en representación de la ONG Surfrider Foundation. Entre otras cosas, lo que hacemos es dar apoyo a iniciativas ciudadanas y una de ellas es, no sé si conocéis el caso en San Sebastián de Antondegui, ¿os suena? Bueno, pues al hilo de lo que hemos estado comentando en este foro, de la protección de la biodiversidad y su conservación, en Antondegui se está proyectando un parque de olas artificiales y, bueno, Antondegui, para que os hagáis una idea, está al lado de Martuteni y como a unos 3 kilómetros más o menos de la playa. Lo interesante de Antondegui es que es un hábitat con un ecosistema de campiña atlántica, 109 especies de aves y 47 nidificantes, 27 incluidas en el catálogo de especies amenazadas del País Vasco y, bueno, de hecho también hay presencia de milano real, que es una especie en peligro de extinción. Bueno, eso solo de aves y tirando por lo bajo. Luego, aparte, también hay 18 especies de mamíferos también tirando por lo bajo. Entonces, bueno, mi intención era eso, ponerlo en conocimiento debido a la temática de este foro y para que se tuviera en cuenta. Que, bueno, no sé cuánto tardarán porque están haciendo cambios en el uso del suelo y todavía no se ha sacado a concurso la empresa que podría hacer el parque de olas, pero bueno, me parece que es algo que se debería tener en cuenta, teniendo en cuenta que tenemos que cumplir un cupo que tenemos que conservar y preservar la biodiversidad. Así que nada, si queréis más información me comentáis, pero bueno, para ponerlo en conocimiento de todo el mundo. Gracias. Sí. Buenas. Bueno, yo soy Javier Loidi y soy profesor de botánica en la Universidad del País Vasco y, bueno, llevo muchos años produciendo datos que luego se han incorporado a las bases de datos y, bueno, pues todo esto me parece una revolución magnífica de disponibilidad de datos y que permite desarrollarse enormemente el conocimiento, la ciencia, la gestión acertada, todo esto está muy bien. Lo que yo creo observar es que, claro, actualmente con el desarrollo de la ciencia ciudadana y la provisión de datos a partir de ambientes no académicos o estrictamente, pues se ha multiplicado mucho la adición de datos en determinados campos, sobre todo ornitología y tal, y en algunos campos, otros campos tal vez la botánica o la botánica de las plantas vasculares, etcétera, ¿no? Y yo creo que el ambiente académico todavía es imprescindible que siga aportando nuevos datos para precisamente todos esos grupos que muchas veces no son tan populares, por así decirlo, en el contexto de la ciencia ciudadana. Los datos, producir datos y aportarlos al sistema normalmente se hace altruistamente. Pero claro, todo el mundo tiene que prosperar en su profesión. Entonces, lo que se observa, lo que yo vengo observando desde hace bastantes años ya, es que la provisión de nuevos datos está declinando. Es decir, hay un cierto declive de provisión de nuevos datos porque, de alguna forma, curricularmente eso no está premiado en nuestro sistema académico. Las métricas famosas de evaluación de los científicos, etcétera, etcétera, no premian la producción de datos y mucho menos tampoco ignoran su exclusión en estos ambientes. Yo creo que ese es un problema que ya está empezando a ser importante y seguramente en el futuro va a ser más porque prácticamente hay muchos ya personas que investigan y trabajan en el medio ambiente, en ecología, etcétera, que sencillamente no producen datos. No los producen o no son datos asimilables a estas plataformas, etcétera. Claro, si esto
se prolonga, yo temo que vaya a venir una época un poco más dificultosa. De alguna manera habría que, no sé cómo se puede hacer, pero reconocer o de alguna manera premiar o reconocer la provisión de datos que se producen nuevos, porque la actualización de todos estos datos, claro, si no, vamos a terminar utilizando datos antiguos. Claro, datos antiguos o parte de los datos antiguos. Entonces, claro, eso nos va a llevar a una paleo, no sé cómo decirle, a una biodiversidad que no va a ser la que está permanentemente actualizándose. Es decir, en mi opinión, hay que promocionar de alguna manera el reconocimiento de quienes producen datos y los incorporan a estas plataformas de uso general. Es mi observación en este momento. ¿Me dejáis? Bueno, como apreciación, gracias por la aportación. Estamos de acuerdo. Nosotros desde el Ministerio intentamos producir datos y lo que estamos animando a quien produce los datos, porque desde luego no somos nosotros, porque yo no soy capaz de distinguir un elefante de un burro, es a que todos esos elementos, todos esos modelos, luego se vean incorporados, porque afortunadamente ahora sí tenemos algunas publicaciones que no serán Q1, pero será un Q2, Q3, que te permiten almacenes de datos que sí que tienen, ya que los vamos a poner nosotros también a libre disposición, pues que sea a través de estas plataformas que permiten su descarga, como artículos científicos. Data in Brief, no tengo ahora en la cabeza los nombres de las revistas, pero sí, nosotros estamos apostando por eso con los colaboradores nuestros. Matizando lo que se ha dicho y completándolo, yo creo que sí que hemos pasado un valle en ese sentido de que no había incentivos en el circuito científico para publicar los datos, pero en los últimos años han salido revistas que bien han nacido para publicar juegos de datos o bien han incorporado lo que se llaman artículos de datos entre sus publicaciones. Están revisadas por pares y, por ejemplo, el grupo Nature tiene Scientific Data, que es una revista de Q1, y hay autores que hemos publicado en esa revista. O sea, que eso está cambiando. Eso sí, se está produciendo el efecto colateral de que la gente tiende a citar más el juego de datos en GBIF que el artículo publicado en Nature. Con lo cual, hay un trabajo que hacer. O sea, porque la información es la misma. O sea, el artículo de datos realmente publica los metadatos de ese juego de datos. Y lo que tú ves en GBIF, o sea, se puede comparar. O sea, me viene a la cabeza artículos sobre egragópilas hechos por gente de la Universidad de Navarra o el que firmo yo con Aedo sobre geranios. Si busquéis geranios Aedo Pando en GBIF, sale el juego de datos en GBIF, y si añadís Nature, sale el artículo en Nature Scientific Data. Es la misma información y la gente cita GBIF y no cita Nature. Y eso puede ser un problema, pero también hay cosas, hay motivo para la esperanza. Hay una cosa que se llama la Declaración de San Francisco, donde se insta a las agencias que financian la ciencia y que articulan las carreras científicas a tener en cuenta este tipo de contribuciones más allá de las publicaciones. O sea que es verdad que salir al campo no es lo más popular entre los científicos ahora por el rendimiento bajo que da, pero sí que hay también motivos para la esperanza o para saber que eso está cambiando. A mí me gustaría también hacer un par de matizaciones basadas en la experiencia en el Servicio de Patrimonio Natural de los últimos 6 u 8 años aproximadamente. Nosotros utilizamos datos de ciencia ciudadana, utilizamos también datos más del ámbito de los especialistas y últimamente hemos empezado con los temas de DNA ambiental, bueno, el año pasado. Nuestra experiencia, creemos que lo que nos dice es que tenemos que utilizar y tratar de optimizar todas las fuentes, que no hay ninguna que sirva en exclusiva, todas tienen muchas cosas buenas y también algunas malas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de DNA ambiental que estamos haciendo con peces, pues por ahora solo nos planteamos como objetivo
poder tener mejor información de presencia y ausencia de determinadas especies en determinados puntos de muestreo. De ahí a llegar al objetivo de evaluar el estado de conservación de esos peces, que es la obligación que tenemos nosotros, hay muchísimo recorrido. También utilizamos ciencia ciudadana, pero también somos conscientes de que al menos una parte de los programas de seguimiento basados en ciencia ciudadana tienen limitaciones. Limitaciones de que los voluntarios, bueno, pues a menudo están dispuestos, lógicamente son voluntarios, tampoco les vas a ir con mucha exigencia, a tomar datos en determinados sitios o toman datos de determinadas especies que además habitualmente son de las más comunes y por lo tanto de las que ya per se tienes mucha información. Pero tratamos de hacer una combinación de todas las fuentes y luego sí, claro, que tenemos que ir priorizando. Y sobre el reconocimiento, Marta lo puede contar seguramente mejor que yo, pero precisamente es uno de los objetivos de la red de conocimiento, el poder reconocer a las personas y a las entidades que trabajan, que se esfuerzan y que aportan toda esa información. A la vez que con todas estas herramientas que estamos intentando diseñar y poner en marcha, lo que se trata también es que ese trabajo que hacen los voluntarios, los especialistas, los profesionales, que sea lo más productivo posible. Igual, Marta, ¿quieres decir un poco? Sí, bueno, eso es lo que está en nuestras manos, que es poco para el tema que tú estabas comentando del mundo académico. O sea, nosotros no podemos intervenir en cómo funciona la ciencia a nivel internacional y es cierto que funciona, como habéis dicho, ¿no? a través de publicaciones científicas, aunque también es cierto que hay algunos movimientos, ¿no? que van por la Open Science y por otro tipo, que es una revolución, ¿no? dentro del mundo científico. Pero, claro, nosotros no podemos actuar ahí. Tenemos la capacidad de actuación de otro tipo de reconocimiento que a los académicos nos sirve, que es el reconocimiento de poner en valor toda la labor que está haciendo mucha gente, porque estamos hablando de ciencia ciudadana, pero también en Euskadi lo que hay son muchas microempresas, que muchas veces son de una o dos personas, que son ONGs, aunque se llamen empresas, ¿no? Porque son por amor al arte, ¿no? El trabajo que hacen y que sobreviven a duras penas. Entonces, sí que es verdad que eso es un problema, pero a nivel mundial, como sabes, ¿no? El cómo está sesgada, ¿no? la ciencia y que yo creo que tienen que resolver los propios científicos, a pesar de que también pues, los optimistas somos esperanzadores, ¿no? de que esa revolución dentro de la ciencia se dará, pero sí que hay reticencias y es una problemática que no hemos tratado, porque hemos tratado igual en otros foros, al tema del poder de la retención de la información, ¿no? O sea, todavía en la cultura esta de compartir y de la cultura de los datos abiertos, interoperables y todo esto, hay mucha gente, no solo del mundo académico, que es muy reticente, ¿no? Entonces, bueno, conscientes de todas las dificultades que hay en el mundo, nuestra política, nuestra forma de actuar es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo o vamos a establecer una red de voluntarios, de gente que esté de acuerdo en esto, que esté a favor de la colaboración y incluso hay veces que es altruista, ¿no? O sea, hay mucha gente en todos los ámbitos y también en el mundo académico que hace voluntariado. O sea, dices, yo mi carrera académica la tengo resuelta porque tengo cierta edad o tengo cierto prestigio y entonces parte de mi tiempo lo dedico a esto, aunque no me reporte personalmente ningún beneficio. O sea, en este mundo de la biodiversidad, pues funciona, afortunada, con sus puntos buenos y malos, mucho la pasión, ¿no? Mucho es que creemos en lo que hacemos. Y ese es el núcleo que queremos fomentar con la red de conocimiento. Da igual donde trabajes, da igual lo que hagas, te estamos pidiendo algo de forma altruista. Y bueno, independientemente de que seamos capaces de financiar desde los poderes públicos, como es nuestra obligación, pues los trabajos que estamos obligados a hacer, y ahí sí tenemos el margen de obligar a que pues nosotros también pagamos por ir a recoger datos en campo, pero todos sabemos que eso es algo que no está pagado. O sea, la recogida del dato y un dato de calidad es cara.
Y no solo es que no esté reconocido, sino que faltan especialistas y faltan taxónomos. Entonces, bueno, de esos problemas hemos hablado en muchísimos foros hasta aquí y yo creo que podemos actuar hasta donde podemos. Y bueno, pues seguimos dando pasitos, aunque sean pequeños. Yo quiero sumar y un poco reflexionar en esto que han dicho, porque creo que tenemos en el mundo retos muy similares, a pesar de que las condiciones son diferentes. Uno puede escuchar los retos que enfrentamos al evaluar especies, aunque sean diferentes especies, en esa competencia por la conservación, en esa necesidad de tener más y mejores datos. Y justamente, aunque se ha dicho que hay muchos datos de aves, realmente estos nos hacen pensar y nos muestran la necesidad de tener estas grandes series de datos. Realmente los informes más completos que yo he visto hay datos duros para decir cómo está el declive de las poblaciones de aves de Norteamérica y cuáles han aumentado y cuáles son las causas, porque justamente hay una gran cantidad de datos. Y para muchas otras especies no podemos decirlo igual porque no se tienen esas largas series de tiempo que hay, y no es que yo diga no necesitamos esos datos, todavía nos hacen muchísima falta para poder decir muchas cosas. Yo entiendo la necesidad, nosotros mismos trabajamos por la automatización de varios procesos y de congruencia entre sistemas, pero yo creo que seguir manteniendo capacidades de tener investigadores que sepan hacer las preguntas correctas, porque los datos pueden tener un uso diferente, datos antiguos, datos recientes. El famoso Fitness for Use a veces viene de la pregunta que queremos contestar. Entonces, la ciencia ciudadana tiene varias formas. En iNaturalist nosotros buscamos que la gente se acerque un poco más a la naturaleza, que sienta esa empatía. Y sabemos que muchos datos no los podemos importar tal cual al sistema, porque muchas veces toman la flor encima y no se ven las brácteas de la especie, no se puede identificar correctamente, se puede llegar hasta un nivel de certidumbre, o porque oscurecen la coordenada, porque no quieren decir, y en un país como aquí mismo en esta zona que es tan montañoso, uno cambia de piso altitudinal y la especie ya no se distribuye ahí. Entonces, la necesidad de hacer ciencia ciudadana es eso, que haya un científico guiando a esas personas, y que sí creo que debería tener una serie de recursos cuando se quiere hacer un programa de ciencia ciudadana que va dirigido a contestar una pregunta. En el caso de monitoreo de datos, nosotros sí hemos invertido en irlos a capacitar, en darles un protocolo, porque esos datos van a servir para contestar otro tipo de preguntas diferentes a cuando solamente uno quiere que la gente tenga una nueva cultura de aprecio por biodiversidad. Entonces, los retos son enormes. Creo que lo que tenemos que seguir tratando de empujar es que las capacidades están en los datos, pero también en las capacidades humanas de formar cuadros de jóvenes investigadores que busquen esos retos en estas nuevas preguntas ante la revolución de datos que tenemos como nunca antes, ¿no? Parecía que ya tenemos todos 2.000 millones de datos y no tenemos suficientes datos cuando vemos a una escala local el contestar una pregunta. Entonces, creo que combinando la transdisciplina, incluso meter personas de otras ciencias, de ciencias sociales, en los contextos adecuados, es lo que nos puede ayudar mucho a responder preguntas que tienen que ver con el futuro y la sostenibilidad. Blanca estaba pidiendo la palabra, así que Blanca, cuando quieras. Sí, ¿me oís, verdad? No, es que no sé si me oyen. Sí, sí, te oímos. Vale, perdonad, es que Fidel me se encarga de controlarme el sonido y entonces no sé si me oís. Yo quería aportar un poquito, porque no sé, como en la presentación he intentado ir un poquito más rápida, quería aportar un nuevo reto, que no sé si ha quedado suficientemente explicado. Y es que los datos medioambientales que estamos hablando aquí, pues que tenemos que aplicarlos a la Directiva Europea, a la Estrategia Europea de Biodiversidad,
tenemos un nuevo reto que es que todos estos datos también se tienen que aplicar en otras políticas. Tenemos un reto importante ya encima de la mesa, que es todas las otras políticas, sobre todo la política agrícola, nos está demandando muchísimos datos. Y creo que, bueno, no es el caso de País Vasco, porque, bueno, lo sabemos y esta mañana lo estamos viendo, la cantidad de datos que tenéis, pero no es el caso de todas las comunidades autónomas y en todos los territorios. No existe esa homogeneidad de información en todo el territorio. Entonces, tenemos problemas a la hora de intercambiar, a reutilizar los datos de biodiversidad para otras políticas porque no tenemos la imagen completa. Entonces, bueno, también quería poner un poco encima de la mesa que, aunque no es el caso del País Vasco, sí que estamos viendo que hay que reutilizar estos datos que se están generando en otras políticas sectoriales, porque el medio ambiente a nivel europeo cada vez está más presente en las políticas sectoriales y tenemos que dar respuesta. Si no damos respuesta, pues luego no podremos decir que es que no tienen en cuenta el medio ambiente en la política sectorial. Pero si te piden los datos y no se los das, pues tenemos un problema. Entonces, bueno, también quería poner encima de la mesa este reto que, bueno, lo estamos viendo muy de cerca. Y de ahí la conexión en la aplicación del futuro sistema de la Dirección General con otros sistemas que queremos estar permanentemente conectados para que nos tengan en cuenta. Sí, Adolfo, creo que tenías alguna intervención por... Está apagado, no. Sí, ahora. Sí, José María Fernández García agradece la interesante jornada y comenta cosas ya que se han comentado aquí, ¿no? Los datos son importantes, pero si no se transforman en información y conocimiento a través de una adecuada interpretación y valoración, no resultan utilizables para la gestión y la conservación, o pueden dar lugar a conclusiones deficientes o poco fundadas. Se echa en falta un esfuerzo y apoyo. Se prevén desarrollos y correcciones a este respecto. Bueno, en general se ha hablado hoy bastante aquí de eso, de la necesidad de los datos, de la importancia que tienen la estandarización, la normalización, la gestión, un poco al hilo de lo que dice, pero si alguien quiere hacer alguna observación al respecto, pues bueno, yo traslado la información que se habla, o el comentario que hacía José María Fernández García. Una mini respuesta que no me ha dado tiempo a contarlo porque íbamos con prisa. Sí. Una de las iniciativas que tenemos y que queremos desarrollar con todos vosotros es, con cada una de las autoridades competentes en cada uno de los casos, es el desarrollo de sistemas de evaluación de la calidad del hábitat para las especies de plantas del anejo 2 de la Directiva Hábitats que estén presentes en más de una comunidad autónoma. La que esté presente en una sola comunidad autónoma, pues entendemos que esa es competencia de esa comunidad autónoma, pero para aquellas que estén presentes en más de una comunidad autónoma, pues vamos con aquellas partes que son más abstrusas, porque para lo otro ya hay protocolos aprobados, vamos a evaluarla todos de la misma forma. Los que tengáis presencia de Luronium natans o los que tengáis presencia de Narcissus asturiensis, os hacemos una propuesta inicial, definid vosotros cuáles son los elementos de esa propuesta inicial con los que estáis de acuerdo para presiones y amenazas y para la calidad del hábitat y a partir de ahí pues se acuerdan esos parámetros y se aplican tanto en los CEC o si se quieren los CEC de forma más relajada y en la evaluación de artículo 17. Y con eso yo creo que tendremos un camino, lo que os decía antes, mucho más sencillo para la coherencia de los datos. Y eso pretendemos, si se puede, hacerlo con más especies, pero ya dependemos de capacidades. O sea, que es un poco lo que ya estamos haciendo en el grupo de trabajo para establecer la metodología del seguimiento común de los tipos de hábitat, ¿no? Pero ahora empezarlo a aplicar a las especies. Eso es. Pues ya era hora. Así de claro, ya era hora. Ya lo dice el tango, 30 años no es nada. Sí, Juan.
Sí, igual ya podemos dar paso a las últimas intervenciones, digo sobre todo para... Sí, nada, yo muy breve, como ya llevamos muchos años, ¿no?, viniendo a estos encuentros, a mí me parecen muy positivos porque, bueno, yo desde mi experiencia personal de todo esto, no voy viendo que, al menos en mi caso, pero yo creo que es extensible a otras personas que estamos al otro lado de la administración y que al final pues gestionamos recogida de datos de biodiversidad, voluntariado, ciencia ciudadana y tal, que es interesante saber al final cómo piensa la administración, es decir, qué necesita la administración de nosotros, ¿no? Y esto es un proceso que viéndolo ahora con cierta perspectiva, pues igual nos ha costado un poco, pero al final es interesante para nosotros saber qué indicadores exactamente, ¿no?, porque al final hay que ir a lo concreto, necesita la administración, porque a la hora luego nosotros de orientar nuestros proyectos y nuestros esfuerzos, pues bueno, casi por el mismo precio, ¿no?, podemos hacerlo de otra forma que es útil, ¿no? Yo creo que venimos también de una cultura donde, bueno, yo genero datos, ahí los dejo, como si en la administración hubiese 1000 personas allá y que te cogen el dato y hacen sus reportes, ¿no? Porque en el fondo venimos un poco de esa mentalidad. Con la administración, como todo, pues tiene sus recursos limitados, tiene sus plantillas. Y entonces ahí tenemos que entrar en juego también pues el resto de entidades, ¿no? Y entonces entender, digamos, el idioma de la administración que bueno, pues... se las trae. Sí, se las trae, bueno, como cualquier área al final de especialización, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que es importante y yo sí insistiría en la importancia de incluso organizar más oportunidades de diálogo entre la administración y nosotros, ¿no?, para entender todavía mejor esos indicadores, esos datos concretos que necesita la administración, ¿no? Y por otro lado también hablar de déficits, ¿no?, porque muchas veces nosotros no sabemos dónde están los déficits, no sabemos igual en qué especies hay que incidir más, dónde faltan los datos, ¿no? En mi caso en aves, pero bueno, en otros grupos un montón, porque igual sí que podemos contribuir, pues eso, priorizando esfuerzos y programas de movilización de voluntariado, etcétera, en esos huecos que existen. Entonces yo, como último a esto, sí que insistir en la necesidad de mantener ese diálogo permanente y bueno, y hablar de cosas concretas, de lo que hace falta, que a veces es un poco lo que nos falta, ¿no? Nos quedamos cortos. Ese en realidad es el gran objetivo, ¿no?, el gran reto. Y yo, por echar una lanza en favor de toda esta comunidad que estamos montando, que está viva, todavía no hemos acabado de montar, aunque la ley salga que la hemos creado, es lo que creo que nos tenemos que sentir todos orgullosos, ¿no?, de haber sido capaces de ir encajando pocas o muchas piezas del puzzle, ¿no? Y además es lo que nos demandáis todos, lo acaba de decir también Paco, ¿no? Decirnos a GEBIF qué necesitáis, usadnos. O sea, lo gran positivo que hay de todo esto es que todos estáis dispuestos, o todos estamos dispuestos a ofrecer, ¿no? Y lo que pasa que hay que optimizar y hay que encontrar los encuentros, porque no necesitamos saberlo todo y cuanto más afinemos, mejor. Y luego, yo otra cosa que quiero hacer incidencia, cuando decís las necesidades de la administración, yo sé cómo se dice, pero no son las necesidades de la administración, son las necesidades sociales. O sea, son las necesidades de todos. Aunque el lenguaje sí que es verdad que es administrativo. O sea, quiero decir que no es... cuando nos dice Paco, ¿qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitamos todos, ¿no?, para avanzar? O sea, que no se nos vaya, que el gran objetivo es la conservación de nuestro patrimonio natural, del nuestro, del de todos, que es de todas las personas. Y otra cosa es los mecanismos que efectivamente, los mecanismos son los administrativos, ¿no? Y que muchas veces hemos llegado incluso a desencuentros porque no nos hemos explicado bien o porque hemos dado por hecho cosas que no se entendían, pues qué es una lista, qué es un catálogo administrativo, no es
una herramienta, como alguien decíamos, que por meter a un animal o planta en el catálogo vasco de especies amenazadas ya de por sí eso iba a ser una herramienta, sino que hay que ver en que tenemos capacidad de gestión. Puede haber muchas especies que no seamos capaces de identificar unas de otras, que no sea difícil encontrarlas, que no sea difícil muestrearlas y que no sea difícil gestionarlas. Y igual tenemos que ir a otros mecanismos que también venimos del clasicismo, de ir especie por especie haciendo planes de gestión de especies, y ahora ese paradigma también está cambiando, ¿no? Se está tratando más, se está incidiendo más en los hábitats y en la gestión de grupos de especies, porque mejorando las condiciones del hábitat mejoras el sentido de la biodiversidad general. Entonces, el diálogo ese es súper importante y el explicarnos unos a otros cuáles son los problemas, porque también nosotros podemos explicar qué necesitamos y decir, sí, claro, qué lista, necesitas eso. Pues eso es muy difícil o es imposible, ¿no? Y lo que yo decía antes de las certezas, lo que tenemos que llegar es a consensos. Eso no se puede saber, es científicamente imposible darte esa respuesta como tú la quieres. Pues vamos a llegar a consensos, a la coherencia, ¿no?, que decía antes Curro. Es decir, Europa a veces solo nos pide ser coherentes, no me puedes estar diciendo una cosa y la contraria. Y sabemos, somos conscientes de que estamos dando aproximaciones, pero que esas aproximaciones sean científicamente dignas, ¿no?, que tengan una dignidad de conocimiento y que sean coherentes, que muchas veces la Administración no necesita más, pero si estamos hablando de tendencias y de cosas sencillas que nos piden, vosotros sabéis más de dar coherencia a las cosas, ¿no? En esa línea estamos, sabiendo que es difícil. Y ya yo creo que dejo la palabra a Adolfo para que haga la consideración final. Hay una pregunta, perdona. Perdón, no te había visto. No, soy Isabel Salcedo, también de la Universidad del País Vasco. No quería meter una cuña, simplemente cuando he hablado de eficiencias y a veces como esto se va creando poco a poco, que hay veces que quedan organismos y sobre todo si estamos pensando en funcionalidad, etcétera, una visión más global de los sistemas en vistas a la conservación, que hay veces que hay grupos que están totalmente olvidados, como puede ser, por ejemplo, el grupo con el que trabajo yo, que son los hongos, también Paco. Entonces, que hay veces que evidentemente todo no se puede abordar, pero siempre hay que tener esa visión un poquito más amplia y ir dejando esas cuñas un poco en busca de esa coherencia, porque estamos dejando grandes grupos que son vitales en el funcionamiento. Que todo no se puede abordar a la vez, evidentemente, y que estamos marcados por lo que hemos hecho anteriormente y eso nos está dando pautas también. Pero creo que hay que pensar un poquito en esos grandes grupos que seguramente se abordarían de forma muy parcial, pero que pueden ayudarnos a esa visión más global de funcionamiento y, bueno, simplemente para no olvidarnos de ellos, que existen. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Simplemente para hacer un pequeño comentario, suscribo totalmente las palabras, como puede ser de otra forma, de Marta, pero además yo creo que hay que facilitar las cosas. Yo creo que la respuesta a lo que has preguntado tú, ¿qué es lo que queremos?, es que nos facilitéis las cosas. Nosotros tenemos que dar una respuesta también al Ministerio, el Ministerio tiene que darlo a Europa. Cuanto más homogénea sea la información, cuanto más nos ciñamos a esos indicadores que nos están pidiendo, más fácil nos vais a poner las cosas. O sea que nosotros tenemos un marco legal al que tenemos que dar un cumplimiento y suscribiendo todo lo que ha dicho Marta, que también, pero también facilitar las cosas en ese sentido. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo importante también desde el Gobierno de enfocar o focalizar más aquellos programas de financiación a aquellas particularidades que a nosotros nos van a servir para dar la mejor respuesta posible al Ministerio. Y que al Ministerio, obviamente, lo que intentaremos es hacer las cosas, ponerle las cosas lo más fáciles posibles. Lo que no podemos hacer es, bueno, pues utilizar bases de datos no normalizadas o utilizar, bueno, o hacer ciertas actividades que son muy interesantes desde el punto de vista de la ornitología, por ejemplo, pero que igual no están dando respuesta a las preguntas que nos están haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hacer las cosas fáciles para que podamos bueno, pues trabajar juntos. Y bueno, a Javier yo le diría que comparto 100% lo que ha comentado. Vamos a buscar alguna forma
Ahora se lleva mucho esas formas innovadoras de a ver de qué forma podemos premiar al mundo académico académico y no tan académico, porque esto funciona en todos los ámbitos, es muy parecido. El dato de la abuela, instituciones del dato de la abuela existen por todo el territorio español. No voy a decir nombres, porque tampoco antes Curro ha querido decir ninguno, pero existen muchos. Entendemos que el sistema de medición que tienen los científicos hoy por hoy es el que es el de la publicación, y el dato pues es una cosa que se guarda, se utilice o no. Yo lo guardo por si acaso, porque esto tiene un valor muy alto, pero tenemos que intentar ponerlo encima de la mesa, porque al final en ciencia vivimos del dato. Cada vez más estamos hablando de datos globales, ya no está en el dato particular, sino tenemos que intentar globalizar, o sea, ver este detalle dentro del mundo global. Bueno, pues tenemos que incidir y tenemos que hacer algo seguro que lo vamos a intentar, en que nuestra base de datos, como Marta ha presentado, sea una base transversal. También, como Blanca ha dicho, el reto de la transversalidad y el uso de estos datos por otros segmentos o sectores es crítico, y vamos a intentarlo. Desde luego, para eso estamos. Y para cerrar hoy, pues bueno, hoy hemos visto la necesidad de compartir información. Creo que es crítica. Formar parte de redes globales no solamente sirve para generar conocimiento a nivel global, pero también nos sirve para ponernos en el mapa, ¿no? Y si además yo creo que somos de los que creo que hacemos los deberes, por lo menos el Ministerio nos dice que no vamos muy mal, o igual es porque están hoy aquí invitados y no nos quieren, y mañana nos llaman diciéndonos otra cosa, pero creo que si podemos servir de ejemplo, yo creo que eso nos tiene que poner en el mapa también, ¿no? Vamos a hacer ese esfuerzo por ser ejemplares y poder traccionar el resto de las comunidades, y poder ser incluso España, que sea pues un ejemplo de hacer bien las cosas a nivel europeo. Y bueno, y por último deciros que, como sabéis, somos pocos, no somos muchos los que trabajamos en medio ambiente, aunque estamos de moda, pero seguimos siendo pocos. Estamos dispersos y a menudo mal comunicados, y entonces, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo por colaborar. Foros como este yo creo que sirven para poner en valor la cooperación, la colaboración, la transparencia, la información, que sepa el Ministerio que desde nuestra parte vamos a estar siempre dando toda la información, intentando dar toda la información que podamos, obviamente, poniendo todos los recursos posibles desde la Administración para satisfacer eso. No es barato. Y ya sabéis que el medio ambiente tampoco es uno de los departamentos que más dinero tenga en ninguna administración. Y bueno, pues en ese sentido, colaboración y colaboración. Eso es todo lo que puedo decir hoy. Y muchísimas gracias a todos por venir. Por supuestísimo, Blanca, te has perdido Bilbao, ya vendrás otra vez. Te tenemos ahí en pantalla. Muchísimas gracias por estar ahí. Y por supuestísimo a todo el resto de ponentes, Paco, Patricia y Curro. Perdonad que os llame ya por los nombres familiares, es por no repetir Franciscos y Martas, y a Marta Rozas y a Marta Iturribarria. Muchísimas gracias, y por supuesto a todos los que estáis en línea y los que estáis aquí presentes, muchísimas gracias por haber venido. Adiós, chicos.